tal amigos? Buenas noches, ¿cómo estáis? Bienvenidos un día más a este vuestro canal. Estamos a pocos minutos de que empiece la retransmisión. De hecho, la retransmisión oficial por parte de Tesla ya ha empezado. Vamos a pincharla directamente. Os leeré los comentarios aquí en el ordenador que tengo a mi lado. Y escucharéis un poco de fondo. De hecho, voy a bajar la música de fondo porque es súper tecno. Ya sabéis, cosas de Tesla. Y así pues iremos viendo poco a poco si empiezan a la hora y qué cuentan. Pero antes también agradeceros a todos los que estáis por aquí, como Emilio Gemelo, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, creo, aquí os puedo leer, perdonad, os puedo leer perfectamente, sí, sí, sí. Eh, Correcto. Por Dreamliner, Rabacho, por Twitch, muy buenas. Por YouTube tenemos a Emilio Gemelo, Marco López, muy buenas. Pedro Sancho, muy buenas. Luis Pereira, Javier R, José Roldán, Cristian Paredes, muy buenas. Gary, ¿qué tal? Manuel González, buenas noches. Aquí estamos acabando de hacer la cena. Ángel Mongay, muy buenas. Super Chispa, perdona. A ver qué nos depara, a ver qué nos depara. Andrés74, ¿qué tal? Nino Delgado, muy buenas. ¿A espera que nos presenta Tesla hoy? Pues sí, a eso vamos. Luis Catalán, buenas noches. Eusebio Olivares, ¿qué tal? Juan Aranda, Strangers Love, David Pérez. En nada empieza la fiesta. Veremos qué nos presentan. Ahora comentaremos un poco. José Alarcón, CRJ, Pauli García, José Andrés, Marco López, Strangers Love. Buenas noches, chavales. King Cop, buenas noches, Marco López. Like 23, ya estamos ahí, 216 en directo y 45 me gusta. Muchas gracias a todos, José Martín, Jordi Chacón, José Andrés. Dinos cómo llora el viaje a China, dinos cómo podemos colaborar. Todavía no está decidido cerrado que vaya a ir o no. Os iré contando, no os preocupéis. Miguel Apuente, buenas noches. Xavier Legasa, muy buenas. David Díaz, ¿qué tal? Amin, buenas noches. José Andrés, yo te encargaré que nos sigas informando de NIO y que saque cuándo van a venir a España. Todavía no se sabe, pero sí, de NIO os cuento todos los días. José Carlos, muy buenas. Eduard, ¿qué tal? Alfonso Gómez, ¿cómo estamos? Como veis, las imágenes ya empiezan a ser un poco menos psicodélicas si nos vamos a imágenes de chasis, que es la imagen de fondo que componía el cartel de la invitación del Tesla Investors Day del día de hoy, que eran muchos chasis de, en principio, Secret Tesla Model Y siendo preparados. Rumores ha habido muchos en las últimas horas. Bueno, a ver si consigo acabar. A mí, David Díaz, José Carlos Salas, Alfonso, Eduardo Allende, Pablo G, Jorge Vivas, Cristian, Jorge Enrique Debes, Luis Pereira, Rebeca. Saludos desde las 4 pm de Miami. Bienvenida, Rebeca. Madu Cuates, toma pega un salto. Juan Moratinos, Paco R, Albert, Rafael Carrión, Juan. Momentos de comprar acciones. Han bajado hoy, A veremos, Rubén, desde Donostia de San Sebastián. Espero no dejarme a nadie, chicos, pero hay mucho que contaros. Lorenzo, Eduardo Allende, Alfonso Gómez. Me gustaría contactar contigo y con todos los neoadictos del grupo. A ver si Alejandro nos pone en contacto. Pues José Andrés, se puede hacer algo. Envía un mensaje privado por Instagram o por Twitter a @Alejandro Pérez en los dos casos. Firebird, Cecilio, Cayuso Vela, muy buenas. Antonio, S. García, Gilda, David, Manuel. Yo creo que dure mucho después de estar todo el día haciendo pared de piedra. Veremos. Buenas noches, Amago, Ernesto. ¿Expectativas estos días? Sí, hay muchas expectativas. No está claro que van a presentar, pero lo que sabemos es generación 3, Tesla Model 3, que en principio se va a empezar a mostrar, y también Master Plan número 3. Eso es seguro. Luego también se va a anunciar oficialmente lo de México. De hecho, el gobernador de Nueva León está en el Investors Day. Y bueno, pues veremos de camino en el AVE. Antonio, muy bien. Que vaya bien el viaje de Fernán, Jesús Cela, Juan Luis, Paul Blanco, buenas noches. Dakame, muy buenas. ¿Has podido hablar con Paco? Hoy no. Es Bonani desde México, Fernando, Alfredo, Eduardo, Alfonso Gómez, Jambir, Santiago de la Vega, muy buenas. ¿Habrá Model 2? Es una de las grandes dudas. ¿Habrá Model 2? Pues no se sabe. Hay analistas que dicen que sí, analistas que dicen que no. Yo, sinceramente, como ya hace tiempo que Tesla me defrauda en esos aspectos, no me quiero confiar mucho. Por cierto, somos 400 personas por aquí, gracias a todos. Darle a me gusta y suscribiros que seáis nuevos.
Alejandro, minuto y resultado, todavía no ha empezado. Estábamos con las imágenes iniciales haciendo tiempo. Tesla siempre suele empezar tarde. Buenas noches, hoy es un día importante. Yo creo que sí. Se decía que iba a ser el día más importante de presentación de Tesla de los últimos 4 o 5 años. Yo Sorto, muy buenas. Asipasi, muy buenas. César, ¿qué tal? PPCB, muy buenas. Hoy es el día que muchos decidiremos si compramos un G4 Luxury o un Model 2 o un BYD. Ya os digo que sea como sea, no va a ser inmediato. O sea, es decir, no vamos a tener un Tesla Model 2 ya y que se venda de forma inmediata. ¿Me explico? O sea, se va a tardar en que llegue, ¿eh? O sea, no, Tesla tiene historial de tardar bastante. Lo estoy publicando en Twitter para quien se quiera sumar. Por ahora estamos con imágenes un poco de relleno, ya os he ido saludando a casi todos. No mías, ¿eh? Estos son imágenes ya en directo del Investors Day de Tesla, ¿eh? No son imágenes de relleno mío, esto es ya cosa de Tesla. Viva Tesla y su profeta Elon en la Tierra. Joder, tampoco va. Gol de MG a Kia Hyundai. Sí, la verdad es que las cifras de ventas es para que se note más todavía la preocupación que tiene Kia Hyundai. Desde Delaware, Gio, muy buenas. A ver qué pasa. Pues sí, Ignacio, a ver qué nos presentan. He visto 2 youtubers en español solamente. Bueno, no sé quién más lo está dando, sinceramente. En Estados Unidos sí que lo sé. En español no sé. ¿Se sabe si hay hueco para producir Model 2? Pues en teoría con la ampliación de Shanghái debería, pero está bastante parada. Y yo creo que Nueva León en México va a ser la planta. No creo que haya Model 2. Comería ventas al Model 3. Bueno, pero prometió un coche de 25.000 dólares. ¿Se va a retractar? Todo el mercado lo espera. Esa sensación tengo yo. Creo que van a hablar a haber alguna excepción. Sí, yo creo que nos vamos a quedar con ganas de más. Pero bueno, veremos. Juan Antonio, muy buenas, Alejandro. Lo de Tesla para México es para afianzar el mercado latino. Yo creo que para producir también un modelo más barato de los que tienen hasta ahora. A la espera de sorprendernos. Una cosa, pero no decían que era a las 3 de la mañana. No, así pasi. Es a las 10 de la noche, 4 p.m. de la tarde en Miami y creo que son las 5 o las 4 también en Texas. No sé, Alejandro, saber las promesas vacías en cuanto a fechas. Lo que me gusta ver es a Tom Su ahora. Bueno, pues veremos. Lucas Chamorro, Batiste, buenas noches. ¿Cómo estamos? Sauquillo también lo está dando. Muy bien. No sé quién es Sauquillo. Pero bueno, que me alegro que cuanta más gente lo dé y se lo haga en español, pues perfecto, ¿eh? Cristian Ledesma, buenas noches. Desde tu punto de vista, ¿MG4 o MGZS? Es más, a ver, yo, si me tengo que comprar uno, con el MGZS voy muy a gusto, pero yo no necesito el espacio extra que me da el ZS con respecto al MG4. Yo me quedaría con el MG4, sinceramente. Yo, personalmente, yo me quedaría con el MG4, tecnología más nueva. Vamos a ver cómo va la acción de Tesla. Y por lo tanto, sobre todo eso, tecnología más nueva. Y que eso es importante, es una evolución de la tecnología, que tenemos hasta ahora con el MG ZS. Es una tecnología bastante más avanzada. Entonces yo creo que sin duda merece mucho la pena el MG4. Si necesitas más espacio, te puedes ir a un modelo superior. Puede ser que la Macrogiga México sea tal vez la fuente principal de Model 2 o Model Q. Es una de las rumores que se han movido bastante. Lo más vendido eran los ataúdes y lo más vendido eran los ataúdes con ruedas, efectivamente. Ahora, por suerte, en febrero por lo menos, ya no ha sido. 3 de la tarde, Ciudad de México. Muy bien. Casi tiene poca definición. No, la retransmisión de Tesla es en HD y yo lo estoy retransmitiendo en 1080 también. El Model 2 lo podremos tener aquí, sí, Arnau. ¿Cuándo? Tardará, igual que pasó con el Model 3. Salió en Estados Unidos y tardó 6-7 meses. Model S, Model X están llegando ahora los Model S y Model X cuando hace un año que están, un año no, pero 8 o 9 meses el rediseño del Model S y el Model X en Estados Unidos. Por lo tanto, es un proceso que a Tesla le cuesta ser capaz de conseguir
cubrir toda la demanda de un modelo nuevo. 2 p.m. en Utah. Bienvenido, Edwin, ¿qué tal? A ver si salta la sorpresa, Oscar, en la condomina. Sí, veremos. Alejandro, fíjate, tengo celdas solares en mi casa y no me están trabajando. ¿Tú podrías dar información para saber qué debo hacer? ¿No te están trabajando en qué sentido? Yo escribe mensaje privado por redes sociales y te podré ayudar. Si no, aquí en el chat en directo es muy difícil. Se hablará de precios, más bajadas para luchar contra los asiáticos. Dudo que haya más bajadas ahora mismo. De hecho, en las últimas semanas ha habido pequeños incrementos de los precios del Model 3 y Model Y en China y en otros sitios, así que no creo que se hable de bajadas. Envía a Romina un saludo. Un saludo, Romina, buenas noches. Diego Soria, buenas noches. Diego Plaza, ¿con cuánto retraso suelen empezar estos eventos? Tesla es tradicionalmente tardón, ¿eh? Si tuvieras presupuesto para ambos, Model Y gran autonomía o performance, nunca el performance, yo me iría a gran autonomía. Por una razón muy simple, en el 99% de los casos la potencia del long range la vas a disfrutar igual y la vas a usar prácticamente igual. No vas a notar o no vas a poder aprovechar el 90 y tantos por ciento del tiempo que utilices el Tesla Model Y un performance versus un long range. Y ese autonomía extra que te va a dar el long range versus el performance sí que lo vas a valorar. Por lo tanto, yo me quedaría con un long range. ¿A qué hora empieza? Pues ya estamos con imagen en directo. La imagen que estáis viendo de fondo es imagen directo de Tesla, no es mía. ¿Cómo han ido las ventas de Tesla en estos 2 meses? Pues las ventas de Tesla el mes de febrero, que es la última que tengo, ahora la de enero no la recuerdo, las ventas de enero, a ver, por cierto, he publicado una imagen por ahí en el cual se ve el Tesla Cybertruck. Ojito al Tesla Cybertruck, porque lleva el volante del MG4. En febrero, 496 ventas de Tesla en toda España. Son buenas ventas. Mañana estará. Sí, para reservar, sí, claro. Para que tú sueltes el dinero, te lo van a poner fácil y pronto. Presenten lo que presenten. Para cuando llegue, ya veremos. Vamos, gente, a darle like. Bueno, somos 130 likes. Yo creo que unos 200 sería lo suyo. Me levanto a las 4 y quiero verlo. Diego, no depende de mí. Si quieres, llamo a él y digo, tío, espabila un poco y a ver qué hace. Deja de comer tacos, ¿no? Hola, desde México parece que también van a anunciar otra gigafactoría más aquí y sería de baterías. A ver, lo que dijo el presidente Obrador es que, López Obrador, es que hoy se anunciaría esa factoría y que en principio el lunes se anunciaría algo más. Igual es la de baterías, veremos. ¿Cómo no el 2023 en Model 2? Voy a por el MG4. Batiste, con toda la razón del mundo. Además, este año ya vas a tener en el mercado español el MG4 Long Range y el Performance, que tengo ganas de probar los dos y mucho, la verdad. ¿Qué te parece el Smart? El Brabus, muy bonito. A ver, el Smart creo que tiene muy buena pinta. El problema es que viene un segmento de precio carete, ¿eh? No es mal coche, pero viene caro. En China mal, no acaban de despegar con las rebajas. Ya habéis visto las cifras, os contaba ayer las cifras de ventas y ha vendido más o menos la mitad de eléctricos que BYD en el mes de febrero. Estamos todavía en el primer bombo. Sí, estamos todavía en el primer bombo. Si te quieres comprar un Model 3, mejor esperar nuevo o subirán tarifas. Nunca se sabe. Ha habido una bajada esta semana que se quedan 46.200 en España. Es un precio razonable. ¿Puede llegar a bajar a 42.000, que es el precio más bajo que yo lo he visto en España? Sí, pero veremos. Buenas noches. ¿Cuánta autonomía real en autovía puede tener de más un Model Long Range comparado con un Model Y Long Range? Ostras, Elías, yo no les he hecho pruebas de autonomía, pero no te sabría decir, no te sabría decir. Por lógica, el coeficiente aerodinámico ayuda y mucho a tener un buen coeficiente aerodinámico, pero cuánto no te sabría decir. Tengo modalidad de performance y aunque es una delicia, sí he de reconocer que ahora mismo con la bajada actual de precios, que es más acusada en long range, no tomaría la misma decisión. ¿Ves? Juanjo os dice, y a ver, Juanjo, admitamos que está guay, igual que un Model S Plaid o un Model X Plaid, la potencia esa que te da y lo aprovechas al principio, ¿no? Le das más caña, luego ya te vas acostumbrando. Alejandro, ¿cuánto va a durar la presentación de Tesla? Pues los pasados Investors Days fueron 1 hora y pico, ¿eh?
aproximadamente. Yo estoy en el estado de Veracruz, en México, esperando el Tesla barato. A ver si no tenemos suerte, Carlos, nos presentan hoy. A mí Brabus me gusta, entra en Moves, pero algo caro. Lo bueno que es Made in Mercedes, Geely, Volvo. Sí, es más Geely que Mercedes, ¿eh? Sinónimo de calidad. Casi no se oye el directo. No se oye, te refieres a lo que hay de fondo. Ya, es que lo que hay de fondo de Tesla tiene música. Entonces, por si acaso tuviera copyright, la música de fondo no se está escuchando. Cuando empiece a hablar, sí que se escuchará y la podréis escuchar. Viendo tu vídeo de las ventas de MG en España y la distinción por segmento de precio, ojo, es una distinción que Tesla hace siempre, ¿eh? ¿Para cuándo un vídeo sobre las ventas mundiales en 2022? Pero por segmento de precios, pues cuando le dedique tiempo. No, no, Daniel, se ve mucho mejor el volante ahora del Cybertruck del que había antes, pero es un calco del volante sin llevar intermitentes del MG4, ¿eh? De hecho, se lo pasa a gente MG y dicen, ¡cuño! Pues sí, sí. Bien, se supone que sale un de acceso con material FP en breve. A J. Vicente, ¿a qué te refieres? De Model 3 tenemos el FP y de Model Y tenemos el FP. El Model 2, casi seguro el FP o incluso se rumorea sodio. ¿Llegará también el Marvel la batería extendida? Buena pregunta, Mauro. No se ha comentado nada de baterías extendidas para el Marvel R. No, no sé nada. Muchas Alejandro y el resto, para arriba, Charles. ¿Mejor el Smart que el Born? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Sí, y eso que a mí el diseño del Born me gusta, ¿eh? ¿Qué tal el Mustang? Bien, como coche muy divertido. Muy divertido. Un coche muy divertido. 350 y pico caballos, tracción a 4 ruedas, muy divertido. Algunos fallitos de software, algunas cosas, les falla más el software, no errores graves, sino cosas tontas, ¿no? Que, por ejemplo, ya esto ya lo enseñan en vídeo, para configurar el porcentaje de carga máxima que quieres, depende de si has cargado la última vez en un sitio. Si vas a un cargador y cargas, a partir de entonces guarda en memoria que has cargado en ese sitio y puedes editar cuál es el porcentaje predeterminado para ese punto de carga. Y dices, ¿qué sentido tiene eso? No puedes seleccionarlo en el momento cuando has llegado. Es raro. ¿Qué eléctrico segunda mano tamaño MG4 recomendarías? Es que no hay mucho segunda mano ahora mismo en eléctricos, la verdad. ¿Cómo crees que se va a quedar la gama de Model 3 con los supuestos nuevos y actuales? Yo creo que la gama de Model 3 no va a cambiar mucho. Tener en cuenta que se estima que podría tener un diferencial de precio de casi 10.000 euros entre el tope de gama del Model 2 y el más básico del Model 3. Por lo tanto, ¿qué modelo Y lleva el FP? El Standard Range. Ese que decía comercial de Tesla Sevilla que no existía, ese. Por cierto, solo 181 me gusta y somos 650. Ya va tocando, ¿no? ¿A qué hora inicia? Pues cuando quiera el Tito más. Suelen retrasarse un poco. Pero aquí estamos. La imagen que estáis viendo es en directo la retransmisión oficial de Tesla. ¿Podría ser algo que está por fuera del proyecto de la gigafactoría? Tal vez plantas sanitizadoras, una línea férrea para conectar tejas o parque fotovoltaico. Todo es posible. De hecho, cuando comentábamos ayer el vídeo de López Obrador, dijo que Tesla se iba a encargar de proveer tecnología para suministro de agua. Por lo tanto, podría ser perfectamente fotovoltaica más desaladoras, proyectos de canalización de tuberías, etcétera, etcétera, etcétera. Alguien ha preguntado, no, Aitor ha dicho, yo el Model Y Long Range le hago unos 400 kilómetros con una carga conduciendo a 125 130, excepto si hay muchas cuestas o hace mucho frío, que también afecta. Pues sí, es que yo creo que el Model 3 le puede sacar todavía a Long Range algo más. A no ser que seas mecánico y tengas un TikTok, yo creo que le puedo sacar algo más. MG4 y el Kia V6 GT. Es que no hay Kia V6 GT. Primero, el GT, no el GT Line, que es la, digamos, la chapita. El GT ha llegado uno a España. Y del performance tampoco lo hemos probado. Entonces, bueno, yo creo que hay que esperar a probarlo. Yo quiero un BID barato por 12.000 euros. Veremos el Sigul. Os tengo que dejar, luego lo veo en diferido. Alfonso, muy bien. Que descanses. ¿Se sabe si MG4 tiene previsto incluir cámara trasera?
Me cuadra mucho el acabado Comfort, pero para el día a día. No sé, ahora mismo no recuerdo, el Comfort no lleva, ¿no? O sea, el Comfort creo que sí que lleva cámara trasera, pero no lleva la cámara 360, ¿no? Luxury sí. Buenas, llegamos. Estoy tarde, no, todavía no ha empezado. Alejandro, ¿el MG4 la dirección es con barra hacia la dirección de las ruedas o es eléctrica sin barra? Es con barra de dirección. Lo que es digital es el braking by wire. Eso sí que es digital. El braking by wire, o sea, el sistema de frenado del MG4 sí que es digital, pero la dirección es una dirección tradicional, es una dirección de barra de dirección con su ayuda de dirección y demás, pero tal cual, ¿vale? O sea, no cambia nada. Aquellos modelos, es que hay pocos modelos que tengan Direction by Wire. Lexus RZ, nuevo eléctrico, es de los pocos que llevan Direction by Wire a día de hoy en el mercado. Porque me da la impresión de que la personalidad de Elon Musk es de alguien que le falta un hervido. Batiste, a ver, no te equivocas, es Asperger, él lo dijo. Tiene Asperger y parte de espectro autista. Él lo dijo en el Late Night Show que dirigió bueno, es su carácter, para lo bueno y para lo malo. Le ayuda a focalizarse mucho en cosas y trabajar de forma exhaustiva en muchas cosas, pero luego el componente de relaciones sociales lo entiende de forma distinta. No es mejor o peor, lo entiende de forma distinta. Así que es lo que hay. Ojalá llegue el vídeo de SEAL. Pues hoy no he hablado. En teoría hoy o mañana, igual mañana me acerco ya a verlo. Charles, Alejandro, ¿has visto el nuevo ID3? He visto algunas imágenes, pero no me ha dado tiempo por el directo de hoy. ¿Qué te parece el i40? Pues el otro día vi un i40 de un seguidor del canal en el cargador de Thunder en Torrent y la verdad es que me gustó, me gustó sus consumos y me gustó el diseño, me gustó bastante, ¿eh? Lo estuve viendo y la verdad es que me gustó bastante. Una pregunta, ¿crees que en 2004 habrá alguna ampliación del Moves 3? Sí, también recordar que hay elecciones generales, veremos qué sucede. Por cierto, a ver si dicen algo del Tesla Vision. Sí, lo que sí que han dicho es que desde ya los Model Y fabricados en China cambian su suspensión y van a introducir una suspensión más confortable. O sea, los que están llegando a un barco no, los que se empiezan a producir a partir del día 1 de marzo en Shanghái vienen con un sistema de suspensión renovado y más confortable, tal cual lo ha expresado ya Tesla. Bueno, pues ya estamos por aquí. Bienvenido al Escaparrós. A ver qué decís por Twitch, perdonad. ¿Cuánto dura el evento? Pues veremos. Suele ser hora y pico, 2 horas, veremos. Matur, gracias por renovar tu suscripción en Twitch. Estoy intentando seguir el directo mientras conduzco el camión, pero el ruido del motor no me deja. Mañana me toca verlo en diferido. Javier Fan, lo primero. No tengas ningún susto. Yo soy la Barría, buenas noches. Elon acaba de decir en Twitter que va con retraso. A ver, es que eso tampoco es una gran novedad. O sea, en el sentido de que Elon Musk suele ser bastante tardoncete. Vamos a ver su Twitter oficial. You are not going to believe this, but we are running a little late. Presentation start in 5 minutes. Eso lo ha dicho hace 7. Hace 7 ha dicho que empezaba en 5. Así que bueno, entiendo que no debería tardar mucho. Ha hecho la broma de no os lo vais a creer. Vamos con retraso. Esto en Tesla suele ser bastante habitual. Yo lo que pasa es que quería empezar un poco antes también para poder hablar con vosotros. Tesla está detrás de las baterías semisólidas. Nunca ha expresado que esté detrás de las baterías semisólidas. Me refería a que está por salir un Smart con LFP. Sí, igual que el Ford Mustang, muchos fabricantes están yéndose al LFP. ¿Sabes si Suzuki va a sacar el Jimmy con motor híbrido para poder vender en Europa? No lo sé, pero los chinos ya tienen un Jimmy 100% eléctrico que puede dar la campanada. Tesla también pierde ruedas. Sí, bueno, si me seguís en Instagram, os pongo por aquí el enlace, que os recomiendo que me sigáis porque publico cosas allí que luego no publico en otros sitios. Ese es mi Instagram. Lo tenéis en el chat. Publico cosas allí y he publicado algunas imágenes que no publica noticia hoy de un caso nuevo de un Tesla nuevo sacado, recién matriculado,
que pierde de nuevo todo un brazo de suspensión porque le faltaba una tuerca. Algo que ya vimos en el pasado y que ahora pues ha vuelto a producirse. Vaya polo automático que se está formando, automotivo, pues perdona, Cirano. Sí, a ver, México ya tenía tradición, no nos engañemos, pero sí. MG4 Marvel, es que el Marvel, a ver, si me decanto solo por la diversión de conducción y la tecnología, MG4. Si incluyo más el diseño, el Marvel R. ¿Qué marcas crees que van a protagonizar en el futuro de la electromovilidad? Yo tengo 3. Tesla, BYD y NIO. Grupo SAIC también, que es MG al fin y al cabo. ¿Crees que de verdad se presentará el Model 2? ¿No estaba cancelado? No. Elon Musk dijo que durante 2022 no iban a sacarlo. Pero no lo sé si se va a presentar hoy. O sea, no os puedo decir que sí o que no. Yo tengo la esperanza de que sí. ¿Cuál es la mejor batería de la actualidad? Las Blade de litio fosfato. O las CATL de litio fosfato, pero son un poquito mejores las Blade. Cambia mi coche con sensores de parking por un Tesla. Sin ellos me choca un poco. A ver, el tema de los sensores es delicado en algunos Tesla. Es comerte un objeto tonto muchas veces. También podrían hablar de H 80, a ver cómo van. Ojalá nos cuente cosas de H 80, la verdad. Van muy rezagadas. En Berlín han empezado a producir pequeñas unidades, pequeños conjuntos de 4080, pero le falta. Al parecer ya salió resultado de accidente. Sí, Nino, a ver si mañana os lo comento. Ya salió el resultado del accidente de este Tesla chino que hace unos meses, un par de meses, causó la muerte de varias personas. Sí. Esa es una noticia que se debe dar. Sí, Nino. Lo que pasa es que hoy tenía muchas noticias ya. SAIC Aion, no, Aion es GAC, JAC. Y Aion es la marca del grupo GAC. SAIC es MG. SAIC es MG. También fabrica Wuling. Fabrican bastantes más. Daniel, exacto, Nino. Si ocurre algo con China y cierra su comercio, ¿tendremos piezas de repuesto? Sí, porque no va a pasar que lo cierren. Se fabricará el Model 3 en Berlín, lo digo, por las pinturas exclusivas. Luis L., no sé si me lo preguntaste tú ayer, creo que lo comenté ya en el directo. Algún día se fabricarán. ¿Cuándo? No se sabe. ¿Qué tal el servicio por venta de MG? ¿Vienen las piezas de recambio? Sí, es cierto que le está costando a MG igual que a Tesla, igual que a Volkswagen, igual que a muchas marcas, encontrar o llegar suficientemente rápido a veces las piezas de repuesto. No os voy a engañar porque a todos los fabricantes les está costando eso. A BYD también. Alejandro, siempre información nueva, fiable, antes que nadie. Envía un saludo a Fernando Enrique. Saludo, Fernando Enrique. Las europeas aprietan para ir hacia combustibles sintéticos. Pueden ir todo lo que quieran combustibles sintéticos. Es perfecto. O sea, que pierdan el tiempo en eso hará que se den la hostia más pronto. Y ya está. Lo que hay. Oye, 260 me gusta y somos unos 800. Por cierto, los que seáis nuevos, suscribiros, darle a like, porque todos los días a las 21:00 tenemos directos. Tesla se ha confundido en quitar los sensores de aparcamiento antes de tiempo. Sí. Por eso en principio se dijo que por lo menos en Estados Unidos iban a volver a incorporarlos. Uno necesita que Bolivia haga subastas de sus salares. A nadie le conviene que el sitio esté en el desierto sin ningún provecho. Pues Lalo, sin duda. ¿Quién fabrica las baterías LFP de Tesla? CATL. Vale, empiezo a escuchar ya imagen oficial. Os subo el volumen. A ver, que tengo eco. Me voy a quitar. Es el jefe financiero de Tesla. Bienvenidos al Investors Day. Arrancamos. Ahora os podré leer menos, ¿eh? Este es el director financiero de Tesla, es el Investors Day. A todos los que estéis en la audiencia, estamos en nuestros cuarteles generales de Austin, Texas. Gracias por estar aquí, gracias por viajar hasta aquí. Gracias por uniros también de forma virtualmente al evento de hoy. Si miramos atrás en el pasado de la compañía, podemos ver distintos avances y desarrollo tecnológico.
El último gran salto de la compañía ha sido la expansión global y el crecimiento en muchos países, y hoy queremos hablar del futuro. No queremos hablar solo de este trimestre o del próximo trimestre, queremos hablar de mucho más adelante. Vamos a ver la presentación en tres partes. Primero vamos a ir a cosas pequeñas y luego al macro. Cómo queremos ayudar a convertir la Tierra en un entorno sostenible. Segundo, vamos a hablar de Tesla, de la contribución de Tesla a la economía global. Y luego vamos a hablar de distintos departamentos y equipos para que conozcáis lo que está haciendo Tesla. La tercera parte va a hablar principalmente de la esperanza de Tesla. Esto es un documento para no meter la pata. Este es un documento que quieren presentar por el tema de la SEC, que es ni más ni menos el agente regulador. Como es un evento financiero, pues no quiere meter la pata y que les caiga una multa o una sanción por parte del gobierno. Master Plan 3. Importante. Zach ha mencionado. Hay un camino claro hacia la energía sostenible en la Tierra. No requiere destruir hábitats naturales. No requiere prohibir que la gente empiece a utilizar electricidad o empeorar la calidad de vida de la gente. Hay un camino claro para hacer que el planeta sea sostenible como civilización, y es un plan mucho más grande que nosotros mismos. Este documento, paper que en teoría compartirán, muestra cómo podemos ser sostenibles en el planeta. Es la importancia y la clave de que el planeta sea consciente de esto. Mucha gente en el planeta no ve este camino de forma tan clara como lo vemos nosotros. No, mucha gente piensa que tenemos que tomar medidas extremas para seguir este camino hacia una transición ecológica, pero en realidad es muchísimo más fácil de lo que se cree. Y creemos que podemos tener una civilización mucho más limpia y ecológica. Over 80% of global energy, primary energy, comes from fossil fuels, and only 1/3 of that global energy actually ends up delivering useful work or heat. Solo el 80% de la energía del planeta viene de combustibles fósiles. Y eso es un problema serio. Si tienes un coche de gasolina, tú estás convirtiendo menos de un tercio de la energía del combustible en movimiento, porque gastas mucho en forma de calor. Tienes que sacar el petróleo de la tierra, refinarlo, consumir toda esa energía en refinarlo, en transportarlo y llevarlo a las gasolineras. Los vehículos de combustión gastan menos, aprovechan menos del 25% de la capacidad energética por cada litro de combustible que entra en su depósito para moverse. O sea, no son eficientes. La mayor parte de la energía
es de And su even to get combustible. fuel to combust in the first place and get it to the end use, there's a lot lost along the way. I mean, this is the primary energy consumption, 165 petawatt hours a year. Petawatt hour is a trillion kilowatt hours, so it's a large amount of energy. But the nice thing about electrified economy, there's a better way, we're going to talk about it, is that through end use efficiency and through efficiency along Estamos hablando ahora del salto a actually the la total producción energy energética limpia. it halves. Como This veis, is one las of the most energías enabling limpias son aspects of una porción pequeña, everything. 165 Is that the sustainable energy economy is much petawatt easier to hora de accomplish. producción It's anual actually half the problem statement of the fossil fuel economy. y tienen mucha producción fósil. Lo que buscan es crecer en la producción. Have assumptions that are reasonable, not overly optimistic, in fact slightly pessimistic. Nuestras estimaciones no son alocadas, no son excesivamente complicadas, son bastante concisas y claras. Versus a combustion economy. Yep. So how the master plan works? ¿Cómo funciona el master plan? So the thing that is needed at very large scale, Lo que es necesario a una gran escala amount of battery energy storage. es un gran volumen de baterías para almacenamiento de energía. This is about 240 terawatt hours. Estamos hablando de 240 teravatios hora de This is almacenamiento. a lot of batteries, but it Son is muchas actually a baterías, very achievable amount. pero puede ser conseguido We'll go into details on that. y iremos con los detalles ahora. It's a combination of electric vehicles. Es una combinación de vehículos eléctricos y almacenamiento de energía. Store the energy when the wind is not blowing, the sun is not shining. And Porque hace falta almacenar esa energía cuando el sol no está brillando, es lógico, stored energy to power. So para alimentar casas, para alimentar coches, para alimentar cualquier tipo de servicio que necesite energía cuando no hay sol. actual capital expenditure calculation for Nuestro cálculo battery actual, investment is more like 6 trillion, but we made nuestro cálculo habla de 6 trillion, This is across mining, sea, refining, battery factories, una recycling, cantidad de ceros brutales all the things para que el planeta fuera completamente sostenible entre placas fotovoltaicas y baterías. Yeah. Now, Más se gasta militarmente al año, también os lo digo. it's just under 100 trillion. So if this was spread out, say over 10 years, Estamos hablando de 10 trillions. of the global economy, over 20 years, Estamos hablando de aproximadamente el 10% del Producto Interior Bruto de todo el planeta. relative to the global economy. Y requiere menos del 0.2% de la superficie fuera del agua de la Tierra para conseguir este desarrollo. Mucha gente dice, no, es que se va a destrozar el monte, se va a destrozar no sé qué. A ver, necesitamos el 0,2% de la superficie del planeta. That's quite how much energy is reaching us from the sun. It's roughly a gigawatt per square kilometer. El Sol nos irradia aproximadamente con 1 gigavatio hora por kilómetro cuadrado al año. Say, 4 to get the continuous power, 4 or 5. Then that gives you the land area of solar, and you can put wind and solar often in the same place. Y además puedes poner solar y eólica en el mismo sitio. There, and you double your energy. You can also put wind offshore. It doesn't even need Incluso también puedes poner la eólica offshore, o sea, en el mar, como hay huertos solares, hay huertos eólicos ya en el mar. With a pretty, really a remarkably small amount of Earth's land area, we can go fully sustainable. Con una porción muy pequeña de tierra en el planeta iríamos completamente a una economía to support this trend. limpia por completo. We'll go through that in detail, but Y we do not see any veremos todos los detalles. In fact, in the end, we should be mining less ore to accomplish this economy than we currently do with the fossil fuel. Al final afrontaremos este reto y lo haremos más pronto o más tarde, pero se realizará. Electrified economy will Una require economía less electrificada, mining than the current economy does. Less, not more. a una economía electrificada consume menos recursos que los recursos o el gasto que supone la economía actual basada en combustibles fósiles. Renewable power, the existing grid, Nuestros planes para eliminar los combustibles fósiles. vehicles, third, switch 35% energía renovable, estamos hablando de 46 petavatios hora al año, and storage for 21% vehículos eléctricos, 22% intercambio de
la sustitución de bombas de calor en residencias, casas y demás, 17% bombas de calor de alta temperatura, incluido hidrógeno, ojito, y la última parte no lo he podido ver. Lo que tenemos claro es que todo el transporte tiene que ir a algo eléctrico. Sí, está más delgado, parece más delgado lo más. Solo se oye audio, hay audio y vídeo. De hecho, en Marte, que esperamos algún día llegar allí, vamos a estar hablando de composiciones químicas de lo que podríamos encontrar en Marte. Un poco, que sabéis que Elon Musk siempre divaga un poco. Primero vamos a reforzar las redes actuales con energías renovables, reduciendo un 35% el uso de combustibles fósiles, 24 teravatios hora de almacenamiento de energía y 10 teravatios hora de solar y fotovoltaica, lo cual supondría una inversión de 8.000 millones de dólares para producir la energía, para producir la plataforma. Cambiar vehículos eléctricos. Objetivo de Tesla es reducir un 21% el uso de combustibles fósiles en el transporte. Esto significa 115 teravatios hora de paquetes de baterías y baterías estacionales, también el uso de 4 teravatios hora y un coste de 7 trillones de producción y manufactura. Sustituiría el 21% de toda la producción, o sea, todo el parque automovilístico mundial. Está hablando de que una de las claves del futuro es la conducción autónoma y que conducir un coche de combustible sin conducción autónoma dentro de no mucho será como ir con un caballo por la ciudad. Por cierto, acordaos de darle a me gusta y los que seáis nuevos, suscribiros. Por fin. Ahí tenemos varios modelos tapados, ¿eh? A ver qué fechas dan. Tenemos Model S, Model 3, Model Y, Cybertruck, Semi. Pero ojo, estamos hablando de flotas a futuro de 300 millones de coches y 700 millones de un coche más pequeño. Estamos hablando de un monovolumen y del Tesla Model 2, 700 millones de producción. ¿Qué es lo que bebo? Coca-Cola, cero. Que os leo. Sí, sale un Model 2. Fijaros, 700 millones de producción. Estamos hablando de que el Model 3 y el Model Y suponen 380. Modelo más económico para llegar a un masa global de coches. 700 millones de coches. Ojito. Una de las cosas que lo hacen más interesante a los vehículos eléctricos es esto, eficiencia. Un vehículo eléctrico es 4 veces más eficiente que un vehículo de combustión. En concreto, la comparación, un Toyota Corolla. Consumo de energía neta. El roster no sale, efectivamente. Llamativo. Solo como referencia divertida. Está haciendo la comparación de que puedes recorrer una milla lo que tardas en cocer una pasta y otra milla lo que tardas en utilizar, en cocinar esa pasta con algún condimento, para que veamos lo asequible que es energéticamente un vehículo eléctrico.
Cambiar las bombas de calor en casas, negocios e industria. Se consume mucha energía en refrigerar y calentar oficinas, casas, muchísimo. Es una auténtica barbaridad. Gas se quema muchísimo como fuente principal de producción. El plan de Tesla es ese. Sustituir las bombas, fijaros la diferencia entre la reducción de emisiones con una bomba de calor de nueva generación eléctrica es 3 veces más económica que un sistema que utiliza combustibles fósiles o electricidad en la red con combustibles fósiles. Por cierto, gracias a los 1000 que estáis por aquí. Esto es lo que está diciendo. Es 3 veces más económico una bomba de calor eléctrica de nueva generación que utilizar la tecnología antigua. Subo un poco el volumen de Tesla. Se utilizan como las baterías cuando dejan de servir para un coche eléctrico se pueden utilizar para sistemas de respaldo en casa. Tienen varias, 3, 4 vidas, una batería normal. Lo hablan de sistemas de alta eficiencia de calor e hidrógeno, porque hay algunas industrias que necesitan unos volúmenes de temperatura y de potencia energética que no son capaces de ser sustituidos con producción eléctrica pura y por lo tanto aquí necesitarían 48 teravatios hora de almacenamiento, 6 teravatios de producción solar y eólica y también una inversión de 0,8 trillones de dólares para poder sustituir las grandes industrias pesadas, por ejemplo aquí la azulejera que es altamente intensiva en gas, con soluciones eléctricas. En la parte del hidrógeno, asumen que hay que utilizar hidrógeno para reducir la dependencia también de los combustibles fósiles para las grandes industrias, como os decía, por ejemplo, la azulejera, la fabricación de aceros, aluminios, industria pesada. Porque ahora mismo también se está utilizando mucho carbón para producir cemento, para producir muchísimas cosas, y es altamente contaminante y poco provechoso. 48 teravatios hora de almacenamiento, 6 teravatios acumulados de producción solar y fotovoltaica y 1 trillón de inversión para si quisiéramos sustituir toda la industria que utiliza pesada. Mi opinión es que el hidrógeno nunca va a ser utilizado de forma correcta para el transporte, pero para la industria pesada sí. But nonetheless, it is needed for industrial processes and can be produced just by splitting water, essentially. Y al fin y al cabo se puede utilizar para la industria pesada y además producir agua en el proceso de producción del hidrógeno. 2 modelos nuevos se habían tapado, sí. Los aviones y los barcos suponen podrían reducirse un 5% toda la contaminación que producen. Son los grandes contaminadores del mundo, los barcos. Mucha gente dice, ya, pero es que ¿por qué tengo que dejar de contaminar yo en Madrid si en la India contaminan, amigo? Porque lo de la India se lo comen los indios, lo de aquí te lo comes tú, por eso. No lo sé, Cimalion, han subido algo. Venga, justo ahora, ¿está hablando bien o mal de hidrógeno? Está hablando bien del hidrógeno. Está hablando de que tienes que rediseñar el barco y el avión para en lugar de utilizar combustibles fósiles, poder utilizar tecnologías de hidrógeno y baterías. Es como no tiene sentido coger un vehículo de combustión y meterle una batería para convertirlo en eléctrico, porque no es eficiente. Pullita a los retrofit. With cells at around 450 watt-hours per kilogram.
which you can buy it right now, actually. They're expensive, but I think Dice que se podrían ya utilizar aviones con baterías, So when son we muy stack up caros, all of pero these que la tecnología ya efforts, existe con we batería de end alta up with the densidad. numbers we shared at the beginning of the presentation. Esto 30 es el acumulado. 240 terawatt hours, $10 ¿Cuánto trillion. necesitaríamos de You're solar maybe saying, like, y parques I need some eólicos? context. 30 It's feasible. teravatios de vehículos y estacionario. Spoiler alert, Lo he it's adelantado. entirely feasible. Spoiler, es Just completamente looking at it from a posible. growth rate perspective, how much do we need to grow the deployment of these technologies? ¿Cuánto necesitamos We're talking crecer el about only a desarrollo de estas 3x, tecnologías? growth rate in solar and wind deployment. En el caso del solar is already y growing at eólica a solo hay que breakneck crecer un pace, 3%. as is En el wind. caso de los This vehículos gap y is gonna baterías close really estacionales When we y look at, térmica, electric necesitamos un vehicles, crecimiento del they have to grow 29%, que es lo que Well, más lento they vamos. grew 60% year on year last year. That Y growth rate is en also el gonna close crecimiento pretty de darn- that gap vehículos is gonna close eléctricos pretty en quickly as millones, well. todavía And lastly, falta storage, crecer un 11 veces más de lo que Tesla's está energy produciendo ahora storage mismo. business has grown at 65% CAGR since 2016. The global, energy storage business is accelerating pace as well. Están hablando de que All these gaps Tesla are ha gonna tenido unos close, crecimientos especially del as this 60% anual prácticamente de sustainable producciones energy, y que accelerates. ven estos And of crecimientos course, our goal on this factibles. page is 20 million EVs per year and 1 terawatt hour of stationary storage per year. Por cierto, gracias a los 1040 que estáis por aquí, darle like y suscribiros, amigos. And then, what about this investment? How do I have a reference point on this investment? ¿Cuánto Elon mentioned it's supone la 10% inversión of, para hacer esta transición 1 respecto a year's seguir total utilizando GDP? combustibles Another way of thinking fósiles? about it is how does it compare En to 20 what we're años investing, like what we nos invested costaría last year alimentar in lo fossil mismo fuel que queremos alimentar con and energías it's limpias, 60% of that 10 investment. trillones So con actually, energías limpias, building this con sustainable combustibles energy, fósiles. En el economy mismo is periodo de less tiempo, than 14 extending trillones. the fossil Dicho de una fuel forma clara, sería más about a barato year-over-year investment. hacer esa So, transición very con doable. muchas menos emisiones When we look a unas towards, tecnologías nuevas does this fit que on the planet? mantener las Absolutely. inversiones Less actuales. than 0.2% of land as a reference point. Esa es la The cantidad total, de land terreno area que necesitaríamos intensively de farmed solar today y is 12.5% of all de land. solar para So, alimentar todo el planeta. drive Un poquito en around, you Estados see some Unidos, farms, but you don't un see them poquito everywhere. en la India. This is Eso es lo que an order of magnitude, necesitaríamos. more than order of magnitude Alucinar. difference between farming and what we're talking about for El segundo punto azul al lado de la India es And it cuánto doesn't need to necesitaríamos displace, de terrenos farmland or, de terreno para forests la or, eólica. O sea, son jungle or cifras any kind of, ecological pequeñas. reserve. It can be used in very sparsely populated desert regions. De hecho, dice, lo más se podría utilizar en regiones altamente despobladas del mundo para hacer este tipo de instalaciones. En España tenemos experiencia. No hace falta cargarse un parque nacional con bosques para colocar placas. Tenemos zonas desérticas en España suficientes para llenarlas de placas fotovoltaicas y alimentar todo el país. Substantial reduction in current ecological impact. That's a great way to put it. Yeah. And what about on the mineral extraction side? ¿Y qué tal en la parte de la extracción de minerales? Que es una de las cosas que se achacan al hate contra los vehículos eléctricos. Cada camión es un gigatón. So each truck is a gigaton. What does this look like when we're in a sustainable energy economy? Looks like that. The fossil fuel extraction disappears. We replace it with the materials required to fulfill the sustainable energy economy. Vale, si lo tradujéramos a energías limpias, la extracción de minerales y la minería, necesitaríamos muchísimos menos vehículos y el coste y las emisiones de esa minería pesada sería mucho menor. Por ejemplo, el sector negro, sin duda. Hemos hecho un cálculo elemento sobre elemento de lo que necesitaríamos para hacer esta transición hasta 2050. Hasta 2050. ¿Vale? No vamos a romper la producción actual, necesitaríamos un 30% más de litio y de níquel. Claro, lo que piensa la gente es que cada año, como necesitamos más minerales, cada vez tenemos menos capacidad de extracción, pero la realidad no es esa. La realidad es que cada vez se descubren más sitios donde extraer, más minas, más vetas, y por lo tanto, lo que en realidad sucede es que la capacidad de producción anual y de extracción de minerales se incrementa. La gente piensa que es que ya hemos encontrado todos los minerales y que ya no hay más. Hay mucha
mucha gente que está pensando que no hay suficiente litio. Dice que el litio es uno de los minerales más abundantes en el planeta. Or even close to it. There's enough lithium ore in the United States to electrify all of Earth. Hay suficiente litio solo en Estados Unidos para electrificar todo el planeta. Domestic material to electrify Earth. It's Ojito, very common. es muy común. The limiting factor is El factor limitante refining of the lithium into battery-grade lithium hydroxide or es lithium convertir That's el the litio actual limiting en factor. litio de And grado same is true for batería these other hidróxido de materials. litio. And que es this un is, proceso again, these are refinado. not like crazy technologies. It's just the investments need to be made, and the No es investments una locura, are no not es una gran gigantic, they just tecnología need to lo que hay que hacer, simplemente es un tema de recursos de Nickel is inversión maybe para destilar of them all el the litio. trickiest one to solve. But as we showed with the graph there, maybe need like 30% of the world's known nickel reserves. So And the Necesitamos nickel reserves have aproximadamente, actually grown. para llegar a estos objetivos tan there is more importantes de 2025, el 30% de and you todas only las need nickel reservas for, de basically litio aircraft, y de long-range níquel que hay en el boats, mundo. And very long-range Solo. cars or trucks. But the vast majority of the heavy lifting for electrification will be iron-based cells. And Dice que Earth la is gran mayoría de los architected coches to que be van a with venir en common los próximos elements años van a ser de tecnología de litio ferrofosfato. Trivia point: if you say like, what is Earth made of? By mass, it is made of iron more than anything else. And Y second, pregunta, ¿de qué está oxygen, compuesta mayoritariamente este planeta en el que vivimos? Mayoritariamente de everything else hierro. after that. So basically, we're a muddy rust ball, is what Earth is. Prácticamente estamos An iron viviendo encima cathode de is, una you're esfera definitely de not gonna run hierro. out of iron. There's so much iron, it's insane. Y el volumen de hierro es That's loco, la cantidad que hay en el planeta, y por lo tanto no nos lo vamos a Yeah, and acabar. ultimately, this resource Para terminar, extraction, we go through this effort, we build these batteries. extraemos el and then we mineral, recycle these hacemos el batteries. esfuerzo de construir las So baterías ultimately, we're doing this to build this sustainable energy economy, but the y estamos maintenance haciendo amount of una ore economía that we circular. require is Minería, really an order of magnitude refinado, or more. producción de cátodo, producción de celdas, tiempo de uso So in the y end, reciclaje de los materiales. Y vuelta a A empezar. sustainable energy economy is within our reach, and we should accelerate it. Una This economía... is really the main message of today. Este es el principal mensaje del día de hoy. And I really want today to be not just about Tesla investors who own stock, but really anyone who is an investor in Earth. Dicen, no solo esto va de los inversores de Tesla, sino inversores What I del convey planeta. is a message of hope and Es optimism. un mensaje de optimismo y esperanza Optimism that is based on que está on actual basado physics and en matemáticas, real física y calculations. ciencia. It's not wishful thinking. No es un pensamiento And will loco move o to alocado. a sustainable energy economy. Y estos son números realistas que demuestran que podríamos cambiar a una economía sostenible en el planeta sin depender de los combustibles fósiles. Esto parece que es la And, primera parte I just want de to las welcome tres que va a tener. Lars and Franz to the stage. Creo que han llamado al diseñador jefe de Tesla. Vamos a ver Hi, qué nos I'm presenta. Franz. I lead design at Tesla. Jefe de diseño de I'm Tesla. Lars. I've been doing vehicles with Franz for almost 13 years now. Y Marcus, que llevan tropecientos So I años joined haciendo Tesla coches in juntos. 2008 to Me uní a vertically Tesla en integrate 2008 design into the company. y he Did sido this jefe de diseño before. desde entonces It's a dentro de la small team. compañía. I was tasked with designing the most beautiful, innovative, Hemos diseñado los coches más well-engineered vehicles bonitos on e the planet. innovadores No small task. In de los últimos 2008, there años. was not a lot going on in the EV sector then. Since then, we focused on constant improvement in cost, Desde que nos efficiency, innovation, enfocamos en things that el you'll continue to hear coste de about today, producción y consumo y while continuing to design de los coches the most óptimos, desirable cars. también Today, nos we centramos produce mucho cars en differently than hacer we did coches 10 years deseables. ago. But the end result is always an exciting, futuristic, and desirable set of vehicles. El objetivo Back then, nuestro we es que only had a nuestros coches handful sigan of siendo designers and deseables, engineers like futuristas myself, y but we had a sostenibles. great vision to radically change transportation. Tenemos una gran visión para So back cambiar el sistema de In transporte en el 2008, mundo. where we were designing Model S, we didn't have a factory. In fact, we Empecé had a diseñar el really Model S small cuando todavía no engineering teníamos ni team una and a tiny factoría design team. y un equipo de diseño muy pequeño. But that allowed design to lead all the conversations. Pero eso nos It let us permitió innovate desarrollar el forward-thinking Model S ideas dirigido todas las like, conversaciones how do you fit en seven diseño, people into a stand? ingeniería y Or how do you manufactura. make door handles disappear into the doors? Or putting a huge touchscreen into the center of the vehicle, something that had never been done before.
And then we won Motor Trend Car of the Year. Yes, and we won Motor Trend Car of the Year in 2013. Our first Y habla de cuando ganaron por great primera award, vez first el car. Car of the Pretty Year good- en pretty good Estados start, Unidos, kind of a home run, I think. con el Terra Model S. But that whole process Todo ese resulted in a proceso linear process that you see on the Fue un screen. proceso We no muy designed lineal, first, tuvo then muchos we engineered, altibajos, and then we figured pero out how to sí, manufacture. diseño, Yeah, ingeniería I mean, I y think that's capacidad de really manufactura. important. When we were designing the car together, we didn't even know where we were going to build it. And so we came Cuando up with empezamos a diseñar el coche de forma conjunta, ni siquiera sabíamos dónde íbamos a fabricarlo. we didn't, so once we got Fremont, we were very fortunate, and we Cuando al figured final out the tuvimos manufacturing Fremont, solutions, sort of tuvimos que empezar like a we were pensar en flying las a plane, soluciones de putting the wings fabricación and de los building the coches. engine at the same time. So we knew we had to do better. Yeah, we knew we had Sabíamos to que do teníamos better que hacerlo in order mejor. to scale. And as Y part of the master tener plan, una we read, producción Model escalable. 3 El needed to Model be a 3 smaller, more efficient, and more era más affordable pequeño, version más of Model eficiente, S, but it had to be equally great. It had to have all the más things that barato, people pero tenía love que seguir in siendo Model S, bonito Model X, y, and be much more affordable. y bueno, And so we, pero sobre we todo approached the process a económico. little bit differently than the first time around. Now we had teams that we Ahora worked el together, diseño so del we were Model 3 able fue to distinto porque combine ahora teníamos design, equipos de engineering, diseño, de ingeniería, de and manufactura process all at the y era same algo muy time. distinto. Podíamos trabajar de But forma somewhere óptima. along the way, we changed the manufacturing process to be Y- fully automated. Y en este So we camino leaned into this fuimos whole new way of avanzando y cambiando el manufacturing sistema de car. producción We had already de los coches engineered para it. que fuera completamente Something automatizado. didn't quite go as well as planned. It was an amazing product. Es un but producto it impresionante landed us para el in Model 3, production hell. aunque Many of us who lived sufrimos through that lo que se llama production carry hell, those battle ese scars. It was a problema great de idea, but it robots, wasn't the right timing. adaptación, curva de Like Franz said, producción. automating something that Estuvo a we punto de designed quebrar to be Tesla built con manually este is super production hard. hell, el infierno We de la had producción many, Tesla many Model failed 3. examples of that at the Tuvieron Fremont muchísimos factory that we problemas ripped y out. Tesla But estuvo some a of them punto de eventually still quebrar work. por This is one este I actually worked rampa on de with small producción team del Tesla engineers. Model It's 3. still running today. Pero And consiguieron some of the solucionar engineers that came by said we los couldn't do it, problemas. are no longer with the company, but it's running and it's running faster than ever. So we kind of self-imposed constraints on the design when we were doing it to be built manually, and we really didn't think about it. But despite all that, Model 3 is the best-selling EV ever. Yeah, and Bueno, Model dice Y, que a which pesar de todos sus derived problemas, from el Tesla Model Model 3, 3 fue was el about to modelo pass más that. vendido eléctrico históricamente en el mundo. But we knew we had to improve the process Pero further. sabíamos que teníamos que mejorar And el with proceso. Cybertruck, Con el we Cybertruck designed a vehicle around a vision that actually empezamos a started with the diseñar el manufacturing vehículo con una process. visión. And in this case, En the este caso, materials los dictated the materiales design. son parte del diseño. Full-hard stainless steel isn't rocket science, but it sure isn't De easy. hecho, And it limited the way los, we could do it. los materiales que Yeah, utilizamos absolutely. It really para el forced us to Cybertruck think son about designing materiales something, aeroespaciales. in a way that you couldn't normally stamp panels, you couldn't form them in a Tuvimos que traditional pensar way. en So cómo you ended desarrollar up los with paneles dentro de la very Cybertruck porque no linear, pueden ser con bending este material processes that trabajados practice igual not in que como por ejemplo el automotive Tesla Model kind of 3. language of manufacturing today. Y But cambiamos todo el it lenguaje actually de producción y created a very manufactura efficient para end hacerlo process, and one of the most eficiente, dynamic pero con una designs tecnología completamente ever, nueva. I believe. It's definitely something that's going to change the road landscape. Hopefully you guys saw it down there and you experienced Esperamos it's que hayáis definitely podido real. Those are verlo real trucks. We're on our way to build abajo But what that desde stainless esta steel conferencia. opportunity did for us, it is let us rethink the factory ¿Qué nos footprint. permitió a We don't stamp Cybertruck? those, A that's a huge volver part a of it. We pensar en don't todo el even paint proceso them. de producción So our footprint got de los smaller, coches and we para started hacer to que think about innovative ways to take those la huella constraints de make producción great del coche sea más pequeño, que las But that emisiones sean constraint más didn't really pequeñas, que seamos más change the end óptimos. result of the truck. It's a super dynamic truck, and it has Es all the un camión functionality you superdinámico would expect out of any of the other competitive trucks. Y The best thing about no it, it's coming es this year. comparable con el resto de pickups que hay en el mercado. So ideally, Así que idealmente after all that, we would después de todo design, eso, engineer, manufacture, and plan for diseñamos, automation happening hicimos together. ingeniería Gives us the y opportunity to empezamos a question fabricar. requirements. This is something that is fundamentally only available at Tesla. Esto es algo que fundamentalmente solo sucede en Tesla, este proceso de diseño, ingeniería, manufactura y automatización. Nowhere I know Con un has único all these equipo. teams together thinking about these processes from the very beginning. In fact, all of those engineering teams, manufacturing, design, automation, they're all in one org. They all report to one person. We can't point fingers at each other, so we have to solve them Es un together. único equipo el que It's the best gestiona way to todo innovate. este proceso para cada uno de los Traditional way coches of de arriba a making a abajo vehicle is y this. solo tienen You un stamp it, jefe you y do por lo build the tanto body no hay plate, rivalidad ni and pelea you do entre final ellos. assembly.
And what's interesting Así is es como these fabrican ahora shops mismo are los dictated coches by Tesla. Estampación de organizational piezas, structures that exist, fabricación del body, and they're del dictated cuerpo, del by the chasis, boundaries that exist in the pintura factories that are laid out. ensamblaje final. If something goes wrong in final assembly, you block the whole line. Si algo You va end up mal with en la parte buffering in final de between. ensamblaje, todo va mal. This is Se at para el the resto del tail proceso. end of its manufacturing optimization. Henry Ford first invented this assembly line in 1922. Henry Ford It's been inventó el 100 years, and proceso it's de really hard to fabricación make the línea change de after 100 producción. years. And when you watch it happen, it's actually Y really cuando lo silly ves cómo to a guy like me. sucede, You es take all algo these stamp completamente panels, loco. you put them together, Esta then es you una put 'em in the recreación de framing cómo se unen station, todas las you build piezas a de un body Tesla that Model looks Y. something like a car, you put the doors on, and then you paint them. Haces Once todo el you get the ensamblaje, color, lo You pintas, take the doors off, lo vuelves a quitar and then las you start puertas putting the interior y empiezas a inside the ponerle car. el interior del It comes coche. in through the Esta openings animación that es muy already chula. exist. I wish it went in like this big piece like this, but there's actually people coming in and out of the car. There's awkward, movements. Then we lift the car up. Entonces we put levantas el stuff from coche, underneath it, we le put pones it el paquete de down, then we put the baterías seats in the car. y luego le pones los Finally, asientos we y luego close le it all pones with las glass, we bring lunetas, those doors that went away el for a portón del trip, maletero, and las put 'em back puertas in the y las car. ruedas. Queda muy chulo, ¿eh? Most of the time, Tesla we're Vision, doing oye, this with a big, esperar, giant car yo and moving no it and llevo doing really la nothing to it at all. dirección de la presentación. What's funny though in this kind of whole process is that just recently Toyota just called this an engineering work of art. Es curioso, ojo, acaba de nombrar, es divertido como Toyota hace poco Model su Y. CEO ha dicho That que was humbling, este but producto at es Tesla, it's not good una enough. obra de If arte. we're going to scale the way we want Ojito, to, lo ha dicho el CEO de we Toyota, have ¿eh? to rethink Lo manufacturing. comentaremos As part mañana. of the master plan, we have to make another step change in cost. Después del master We plan started tenemos this que hacer un on paso Model más Y, para when we made reducir these el huge coste de gigacastings, producción de los coches. and we Y deleted eso fue hundreds of los parts. gigacasting, We simplified porque that eliminamos assembly with the Model cientos Y de partes y structural battery, componentes. where we decided the floor should be a part of the car. Hemos The decidido que el battery suelo sea is parte the del coche. floor. We put Hemos the decidido que seats la and the batería interior sea on the battery, el and we suelo. bring it up through a big open hole and we assemble it. De hecho, This allowed fijaros, us to do things in montan parallel, la batería y los fully asientos sobre la rethinking the batería process and y la reducing batería the es el final propio suelo del assembly line coche. by about 10%. Más fácil de producir And we thought maybe we could do this other places. y Yeah, I ha mean, dicho, quizás in a podríamos way, hacerlo en otros sitios. The constraints become part of the solution rather than a Baterías estructurales, al fin y al cabo. So when you think about what I'm trying to say, I really want to Cuando hammer this home. pensáis en When lo you que have a car intento that's decir, about 5 meters long and you have people working around it like we did in Model 3. Next Gen Vehicle, está And we hablando de la change nueva that to generación de this vehículos, process where ¿eh? we take different parts of the car and we can do more at the same Un time, like we did with the Model Y 44% structural battery pack. mejor What en you see la here is us doing that on the operatividad front part of the vehicle. del montaje Or the y un rear part of the 30% más That en means we el can get espacio more people necesario working de on the cadena de car, producción more para robots montar el coche. working Nueva on it generación at de the same coches. time. That means we have better Ojito con operator esto. density, less time doing Por nothing. cierto, 400 I me call that gusta. Yo space creo time que unos efficiency. 500, It has nothing to 600, do más o with menos la mitad de los volume. que estáis en We can directo have sea that suyo, ¿no? conversation later. Seguir dándole, But amigos. we get 44% more operator density, which means more work, less time walking back to the station, 30% Está hablando improvement de los pasos de los operarios, ir space-time y volver de la efficiency. estación de trabajo a And montar because piezas, we're not etcétera, building etcétera. it in and out of the car with those slow movements of those robots I showed you from production El house, trabajo de los robots, de when we go entrar to y salir automate de it, los it's gonna be coches, a lot de easier. montar piezas, hace que se pierda mucho tiempo y In queremos the end, that will mejorarlo. Al probably look final, something like this, where we balance parallel se and parece series a algo así. manufacturing, Trabajo en get away where paralelo we de only do estampación y things that are pintura, necessary, abajo de with a much casting shorter final line, y la blocking a línea lot de less of the ensamblaje en entire medio y de cómo se rest van of the juntando factory, todas las so we piezas. can optimize material flow using the best practices. And what that means, it's going to look something like this. Y where we lo build que all queremos the que sides se of the vea cars es independently. algo así. We only paint what we need to, and then we Solo assemble pintar lo que the parts of the necesitamos. car once and only Y este es el once. proceso We que put them where queremos they need to establecer go. nuevo. The interiors Montar attached el from suelo, el bottom up asientos, or a salpicadero y top-down, todo con un diseño strategy, nuevo. so there's more Eso es access to cómo those quiere robots. trabajar Tesla y diseñar los We coches a aren't partir de moving ahora, heavy ¿eh? objects around and doing nothing to it. Montar por And it means piezas, we're montar doing more puertas, work on montar the chasis car por more un at a lado, time. And puente then, trasero con su when we motor, take it, puente all of these delantero tested y sub-assemblies de and repente put them juntar together, we finally puente assemble delantero, the puente car trasero one time, con las putting puertas sides on laterales, with all of their parts to a front and rear that was batería already por assembled, abajo carrying the floor y los and dos the asientos seats, delanteros and finally y boxing it out with las the doors puertas y one capós, time, just haciendo like Cybertruck. que se haga de un So solo in the end, movimiento. you get the same car. Tienes el mismo coche con mucho menos It's procesos. not going to be a Model Y. Yeah, this is not. Yeah. This is a Model Y for illustration. Esto es not un the Model next-gen Y. vehicle. In No the end, nuestro what does that próximo mean? vehículo, ha dicho. To Es un increase Model the Y, scale el and del ejemplo, adoption of nuestro electric próximo vehicles on the vehículo. orders of Ha magnitude dicho. that we just showed you,
we have to make constraints part of the solution. It leads us to greater than 40% reduction in footprint.
reducción de un 40% del espacio necesario para producir los coches en las factorías. Por lo tanto, más capacidad para tener más líneas de producción. Faster, less CapEx. Y encima, reducción del 50% de los costes de Zach's going producción. to go into more details on this later, but it also means through Pero también this significa innovation and some of que esta what innovación, my other engineering colleagues are going to y talk to como you about, nuestros compañeros will reduce ingenieros costs que as van a much hablar as luego, 50%. This is the 2-for-1 concept reducción you del hear me and Elon talking 50% about on earnings de calls. los costes de producción. Yeah, so I think our track record proves that we can deliver the best cars, and we Hemos deliver the demostrado best que podemos cars producir los in mejores spite coches of, because of these constraints. And I'd love to really show you what I mean. Me encanta Unveil the next exactamente. But you're gonna have Sigue to hablando trust de me on nuestro that próximo until a later coche. date. And I promise we'll always be delivering exciting, compelling, and desirable vehicles. Like Nuestro compromiso siempre es fabricar y diseñar coches deseables y what else is bonitos. Tesla known for? Speed. So with that, I want to bring on Colin, who's in charge of making our cars go fast. Y van a invitar a un ingeniero encargado de hacer que los coches Tesla vayan rápidos. Ha dicho muchas veces nuestro próximo coche. Ahora van a hablar con Colin Campbell de los trenes de potencia. Hacemos los coches más rápidos eléctricos o eléctricos que se pueden producir. Nuestra gama Play tiene más de 1000 caballos de potencia, más rápido que los Porsche y más eficiente que un Prius. Otra cosa que seguro has sabido de nuestros trenes de potencia es que son eficientes. Mejor que el ID4, que el Mach-E, que el Jaguar E-Pace o que el Audi e-tron. A nivel de eficiencia. Foxy, no depende de mí que presenten el Model 2, lo siento. El Model 3 y el Model Y Powertrain es un gran ejemplo del ejemplo de eficiencia. 20% más ligeros entre la versión del Model 3 de 2017 a 2022. Han mejorado un 20% el peso de la unidad, es más ligera, un 25% reducción de materiales raros, un 75% más pequeño la división de producción de trenes de potencia en la factoría y un 65% más barato el tren de potencia y sus equipos de montaje en la factoría. Esto nos compromete a que los coches son igual de rápidos, igual de eficientes, pero con el mismo resultado, menos materiales, menos costes. ¿Cómo hacemos eso? Lo hacemos diseñando el vehículo completo. Vale. Lo hacemos diseñando el vehículo y la factoría como una única compañía. Tomamos decisiones críticas para que la factoría se construya pensando en el coche. Todo. Metemos a todas las divisiones en una única habitación a pensar cómo desarrollar el coche y tomar las mejores decisiones para el trabajo de ingeniería de esos coches. Sabemos que esto no es la forma típica de trabajo en los equipos de ingeniería de otros fabricantes. Están hablando, de ejemplo, de que hay muchas otras compañías que el diseñador del coche o que el diseñador del tren de potencia o que el diseñador de la batería no trabajan para esa compañía. Tesla hacemos todo de golpe, todo verticalizado, lo que hemos hablado muchas veces, en la misma compañía. Software, ingeniería de motores, ingeniería de diseño, todo. Diseñamos el paquete de baterías, los microprocesadores y toda la electrónica de nuestros coches. Aparece un furgo por ahí, sí. It means that the silicon carbide wafer that's inside those packages can be much smaller. And silicon carbide está hablando de la cantidad de chips y componentes que puede haber dentro de un paquete de baterías para controlar la batería. Pueden ser todavía mucho más pequeños gracias a este diseño integrado completo dentro de la misma tecnología en el sistema de producción de Tesla. Is computationally extremely intensive. It used to require 4 microprocessors. Está hablando de toda la parte de microprocesadores. Hemos diseñado nuestros propios procesadores. Tiene la mitad de coste.
And these are just two examples of Y esto many es that I estilo could Apple, use to reducción de showcase our costes de expertise piezas, in high-power componentes, electronics. haciendo la That ingeniería expertise hasta has el mínimo allowed us detalle. to take the cost of the chargers that were in our Model S when we launched it in 2012, both the cost and the mass, and cut both of those in half. Han reducido desde el lanzamiento del Tesla And Model even more S important, a la power mitad electronics are el central coste not de los just to inversores our y cars. cargadores de los coches They are eléctricos also del central mismo to our Tesla superchargers Model S. and to our Una energy storage auténtica products. barbaridad. And Rebecca and Mike will be talking more about that. Y But in ahora, addition to the work that we've done in software and hardware, we've also done a igual lot que of hemos work in-house hecho on software. en So hardware, this is the también lo hemos drive unit from Model desarrollado 3 en line. If you take hardware, a cross-section, del you can hardware see al the stator software. and the rotor. And they're Ejemplo, el responsible motor for the core eléctrico function Tesla. of the drive unit, which is converting electricity into motion. Esto es cómo funciona el motor And our eléctrico, custom que software produce lets us electricidad simulate the en rotating movimiento. magnetic field that is Está hablando del campo responsible magnético for del that motor. conversion. And getting that simulation exactly right, it's central to the cost, Tesla no ha innovado en weight, diseños. the size, Es muy cierto. and even En, the sound of the drive unit. tecnología de producción, Now, el que más. you can buy O de software los que más. that will do all of this, No es el único que está They're utilizando faster, Gigacasting, ¿eh? and they're more accurate, and that was not easy to do. And that allows us to quickly iterate through millions of possible drive unit designs to find the best one. I want to highlight one more area Quiere where destacar una Tesla really área excels más. because we integrate work that is often farmed out. ¿Qué ha So hecho? when you are making a new product, it's Cuando not haces un enough nuevo to think about the producto, product itself. You have to think about how you're going to make it at scale. No solo Tesla, desarrollar un our producto, sino powertrain pensar cómo vas a and our hacerlo powertrain a manufacturing escala. equipment is both designed under one ¿Has visto roof. cómo The soldaban engineers who are las designing the celdas? motor, they are in the same room as the engineers who are designing the machine that's going to put that motor together. Los And that mismos collaboration ingenieros que pushes us from diseñan day one la pieza to design están en la products misma that sala are not que only los que high diseñan performance, la but máquina are que va a really easy to construir assemble. esa batería o ese módulo. So, Trabajan de forma conjunta para all of que this tanto expertise el that we have producto in the final powertrain como la team in herramienta que los hardware, in produce se software, in produzcan de la forma más manufacturing, óptima. it's going to have a major impact on our next platform. Next Platform, lo ha vuelto In a our decir next y lo ha platform. presentado durante unos So segundos. silicon carbide transistors that I mentioned A ver si lo that puedo are ver en este ordenador. key component but expensive. Aquí estamos. We figured out a way 75% 75% del less uso del without silicon, o sea, de compromising the sílice. performance or the efficiency of the car. Utilizar cualquier tipo de batería. And of course, we know that 50% de battery cell supply is reducción one of the de constraints espacio to necesario en la scalability factoría. of Por lo tanto, EVs right podría now. producir en una factoría Our new el doble. powertrain is compatible with any battery chemistry. That will give us great flexibility in battery Eso nos sourcing. da gran flexibilidad. If we want to make EVs more accessible to people, they Si have queremos to hacer los be vehículos cheaper. eléctricos más accesibles a más We've reduced personas, the drive unit los tenemos que hacer cost más about $1,000, simples. and we don't think any other automaker is even close to that number. No hay ningún otro productor de vehículos eléctricos Finally, the bigger a cerca de factory nosotros. is, the longer it takes to build. If we can build the same number of cars from a smaller factory, we are going to be able to scale EV production faster. Our next powertrain factory is 50% smaller than the one Nuestra that's behind próxima me today, fábrica de even though it has the producción same de capacity. trenes de potencia va a ser un 50% más pequeña o con el mismo All of espacio these va a poder improvements, producir I el think, are going to be doble. transformative for the adoption of EVs and our ability to scale them. There's one more thing that I want to highlight. Pues hombre, están hablando mucho de la nueva talked about how plataforma. we had Si reduced no the la amount of rare presentan, earth in our me powertrains. parecería ya una tocada de As the memoles. world transitions to clean 1200, energy, gracias a todos por demand estar for aquí, rare earths suscribiros, is darle a really like increasing y dramatically. activar la And not campanita only is it gonna también. be a little hard to Todos los meet días that directo a las demand, 21:00 but en este mining canal, that rare earth con 7-8 has noticias al día. environmental and health risks. So we Producciones wanna de do minerales. even better than Cómo designed van our reduciendo next drive poco a unit poco la uses cantidad de a permanent materiales magnet raros que motor, necesitan la does not producción use de los any rare coches earth materials eléctricos at all. de Tesla. Están jugando con las emociones, sí. So how does all this fit into the master plan? Si no lo presentan sería un... We can make lower cost products that are still efficient and compelling, and we can make them at scale. We're going to use less of constrained commodities. Está hablando que carbide, rare podríamos earths. van a We're gonna build them all in evolucionar al compact, Master Plan high 3 a output utilizar factories that todavía are menos easy for us minerales to build raros, quickly. menos Make that coste y easy más to scale eficiente. powertrains all the way up to the levels that Drew and Elon mentioned at the beginning. And this achievement, like all of the achievements that I mentioned today, it's only possible because of the incredible people on our Y powertrain todos teams. estos They are logros absolutely que committed to presentamos the hoy cause of solo son sustainable posibles energy, gracias and al that is gran why we equipo can do que what tiene no other detrás company Tesla. can do. Thank you. Y se despiden. A ver cuál es la siguiente fase de la presentación. So next I'd like to welcome my colleagues Pete Bannon and David Lau. Electronics y arquitectura con Pete Bannon. Y no sé quién es el otro. Good afternoon, everybody, Este and será welcome Pete to Bannon. Texas. Bienvenido a todos a Texas. Pictured here
is the low voltage system of a Model S from 2012. Este es el sistema de This car was cableado primarily de designed with vendor source bajo controllers voltaje, la integrated arquitectura by del Tesla Model S There were over 2012. 300 low voltage devices that encompass Aproximadamente everything from the 300 mundane, dispositivos like the light in the de glove box, bajo to voltaje the iban complicated, montados en like este the Tesla Model infotainment S computer, 2012. to the safety critical, like the airbags, Y steer by esto wire, incluye sistemas de and seguridad brake-by-wire. básicos como ABS, airbag, etcétera, etcétera. The low voltage harness is built from individual Estos wires son cut to length, el sistema de arneses de crimped and cableado inserted de into bajo connectors. voltaje del A Tesla manual Model S process original. that is, Un completo desastre. tedious, error-prone, and doesn't scale well. Going forward, we want to reduce the size and complexity of the Avanzando harness hemos and enable reducido el automated número de manufacturing. componentes These y wire de harnesses cableados. introduce extraordinary complications, especially in the early Los stages arneses of introducen development, bring up una a gran vehicle, complejidad a la hora de because when we're trying to fabricarse bring up y this también de entire reparación system, en el and we see caso that it's de not working properly, averías we y don't si algo know no whether it's a funciona problem with the correctamente, software, hay una gran with the cantidad de controller, the cableado processor, que analizar y any que of the revisar dentro de endpoints cualquier in this coche. entanglement of wires, and so we have to go and debug everything all at once. And Pete's going to tell us about how we're going to make it better. Y Pete nos va a contar So cómo I'm van a gonna hacerlo talk briefly mejor. about a few things that we've changed over the years since the Model S. Queremos enseñaros With the cómo Model hemos 3, evolucionado Tesla durante los últimos Tesla años, started entre designing an los últimos increasing años en la share of our evolución de estos controllers coches. by merging controllers together. And Hemos we were unido able to componentes de simplify forma the conjunta design para with a reducir la cantidad de significant piezas y reduction in wire componentes. count and weight. Going from S to 3, we reduced the wire harness by 17 kilograms compared to Model S. And this is a pretty big deal. And Esta just to put reducción de that into 70 context, our VP of kilogramos Engineering, de Lars, peso will deliver a de bottle of your cableado favorite y spirit to your controladores desk if you manage entre to el save a Model S kilogram y el of Model weight from 3, a car. So this improves the simplificando costing simplemente quite a lot. todo el sistema de producción de arneses y controladores. This one? Yeah. The original Model 3 controllers were enhanced and then built into Model Y. En Those la cantidad de improved controllers controladores que were then había en el moved back primer into Tesla Model Model 3 when we S introduced the heat versus pump. At that point, we had shared los controllers across both Model Y cars, which helped simplify our 61%, supply chain. Those Model 3 and Y controller designs Cybertruck were then va a ir al updated and 85% de enhanced controladores versions of Model diseñados S por and X Tesla, that we introduced pero in es que 2021. Next Gen Vehicle va a For llevar el Cybertruck, we are now 100%. designing 85% of the controllers in the car. Componentes no dependen de otros fabricantes. Para el Cybertruck ya son el 85%. Para la próxima generación Gen 3 es el 100% de componentes controladores diseñados y fabricados por Tesla. Son autosuficientes en esa tecnología. And with that control comes control over all the software, Con ese which control enables us lo to se traduce develop completamente en features and control functionality sobre el software. that we never even dreamed of at the time we designed the hardware. Porque So that's why nunca you see habíamos soñado software in poder your tener cars tanto getting control vía better and better software over time in en ways that we toda didn't la even think electrónica of del when we coche, designed the gracias a hardware in que the first place. toda la electrónica Sentry va a Mode is one ser of my y favorite es desarrollada y lessons controladores mentioned por by parte de Tesla, nos encontramos que vamos a ser capaces de tener un control brutal con software de todo lo que suceda dentro del coche. Está hablando de los switches y fusibles. Esto me parece ya excesivamente complicado técnicamente. Hombre, Rabacho, lo que pasa es que están haciendo un repaso técnico y sobre todo nos están anticipando cómo va a ser la siguiente plataforma. Ya sé que todos queríais, venga, este es el Tesla Model 2, cuesta tanto y mañana lo puedes comprar. Pero Tesla también quiere vender lo que está haciendo para innovar. Aunque sea esta parte, por ejemplo, más aburrida. Los powertrains eran interesantes. Que llevamos 1 hora y media ya. Into what otherwise would have been a piece of hardware that had to get optimized for one type of scenario. We get more of everything. En 2022 hemos conseguido hacer la transición completa de baterías de ácido de bajo voltaje a baterías de litio, iones de litio, para incrementando la vida útil y reduciendo el 87% el peso de las baterías. Ya no utilizan baterías tradicionales, utilizan baterías de iones de litio para baterías de 12 voltios. Sí, lo sé, lo he entendido Miguel Cuesta. Lo que pasa es que explicar todo eso me parecía muy farragoso. Demasiado técnico, que saquen el Model 2. Sí. Tesla ahora mismo está intentando mejorar cada uno de los componentes de los coches para reducir los costes.
the cost of the display has gone down 24%. We've been able to reduce the weight by 12%. La pantalla central del Model 3 reduce the Model power by Y en 33%. 2023 At the same tendrá time, we've un increased the coste brightness of the versus display el by original una 50% reducción and improved the del color 30%, accuracy. So this is one del of our peso favorite del things at Tesla, is to 12% make a y del component consumo de cheaper energía del and better. 33% en 2023 con At respecto Tesla, the al drive to modelos improve originales. efficiency in the car is never ending. Reducir I think of it as energía, like peeling a reducir carrot. peso, You just mejorar la take a eficiencia. swipe at it, a little bit falls Yo os off. dije que esa Doesn't sería una de really las claves de make much of a 2023 y difference, but if you just 2024. keep at it, over time it accumulates into a pretty A ver, significant hay presentadores improvement. que son más One of the buenos changes que that we're otros, no, looking to me make ref- right no por now mí, que is también, to change sino something en that's este been caso. steady for the last 60 years. 12 Arquitectura volts. de bajo 12 voltaje, volts pues bueno, están hablando un poco de has eso. been, as I said, for 60 years, the demand for power in the car has been steadily increasing to the point where Está hablando de que la you now demanda have to dentro de have los pretty coches large wires a to nivel de drive bajo over 200 voltaje se está amps of current around the incrementando. car, which Habla de increases the mass and Cybertruck, cost. Optimus With y Cybertruck todos los and all próximos future Tesla coches platforms, we will be utilizarán moving to tecnología de 48 48 volts. voltios This reduces the current needed by a factor of 4. y And since reducirá power el loss in consumo the de energía harness interna is dentro del resistance coche en times bajo the square of voltaje the current, en un orden a de 4x magnitud de reduction in current leads to 4 a veces. 16x reduction in lost power while distributing energy Pues in the debe car. ser que sí, Raxon. That allows for smaller wires, smaller e-fuses, Pronto and smaller controllers. tocaré It allows us to Model make those X heat Plaid. sinks smaller, or in many Ya os cases, contaré. remove it completely, Además, while México también benefiting impulsa the mucho la car industria del litio, in terms sí, of mass el and refinado y weight. otras cosas. 48 volts is the future for low voltage design at Tesla and likely the rest of the industry in due 48 course. voltios es Welcome and encourage other lo que va a OEMs and suceder the entire en supplier Tesla y en el network resto de to industrias join en los próximos us on años, this evolution. incluido el tema, han pensado un momento, el Tesla Cybertruck. The number of wires Arquitectura de in the bajo car is voltaje driven mejorada by en the el Tesla number of Cybertruck. endpoints that need to be powered and controlled. In the past, centralized control has led for wires spanning the entire car. Reducción de arneses, For reducción de Cybertruck cableado, design, we have reducción de moved to componentes. a local controller where the wire is connected to the nearest controller, and those controllers are En lugar de connected hacer cableados que van y vienen a lo largo y ancho del coche, van conectados en cascada los componentes y se van conectando de componente y controlador uno a otro para reducir el número de cableado y consumos de energía y complejidad en el diseño del mismo. The design has eliminated most of the cross-car wires in Cybertruck, and with the next-gen platform, we're going to finish the job and eliminate all of them. Ojo, la próxima plataforma dicen que no va a tener cableado en forma cableado para controladores. Veremos. Rather than the traditional approach of separate CAN buses that are spread throughout the vehicle Yeah, and fixed in hardware. and one of the nice things is that you can see the entire vehicle through a single connection, which wasn't possible in the past. Y lo mejor es que vas a poder ver toda la parte electrónica de un coche con un único conector. Next Generation Vehicle, ahí lo tenemos, es la reducción del Model S al Cybertruck, que es su última innovación que nos pueden anunciar hoy por ahora, y la próxima generación que todavía va a reducir mucho más la cantidad de cable. And it's one of the key things to enabling us to scale production of the low voltage systems for the Master Plan 3. Vale, reducción de consumo de energía. A ver si acaban esta parte, es un poco farragosa. Nos vamos al software con David Lau. Esto está pregrabado. Está hablando de cómo funcionan las actualizaciones sobre the Air y cómo también recopilan información de los coches que luego son procesadas y tratadas. Este empleado no ha podido estar en la presentación, así que lo hace de forma autónoma. ¿No? ¿O es este hombre? Vale, o sea, han presentado hardware y este hombre también presenta software. Estas dos capacidades, la actualización de SOTA y la recopilación de información, nos permite maximizar la cantidad de información y lo que aprendemos de nuestros propios coches. We've used these capabilities to inform countless design decisions in both software and hardware. Yeah, one example is that we were able to monitor and track the use of the sunroof in our cars and found that our customers never use their sunroof, so we made an easy decision to remove it. Estaba hablando de que podían monitorizar la cantidad de veces que sus usuarios utilizaban el techo solar, se dieron cuenta que no lo utilizaban nunca, Model S, Model X creo que también, y por eso decidieron eliminarlo en las nuevas generaciones. Far beyond what regulatory and consumer ratings tests prescribe. And then furthermore, we're able to use that data to recreate in simulation all of those crashes
every single time we make a change to the vehicle's design. Están utilizando la información global de todos sus coches para analizar todos los accidentes que hayan sufrido en algún momento de la historia cualquier vehículo Tesla, para recrear con inteligencia artificial y con ordenadores esos procesos para ver qué modificaciones pueden hacer en tiempo real en las líneas de producción en sus coches y en diseño para mejorar la seguridad de los mismos. Those are what we design for and what we test to. Right. And last year, this data was used to change the algorithm for seatbelt tensioning to reduce El año pasado utilizamos esta información para cambiar la configuración de los sistemas de pretensión de los cinturones de seguridad en caso de accidente para mejorar la seguridad de los ocupantes del coche. Esto es la cantidad de información que reciben todos los días. 1.9 million charge sessions, and those rates are only increasing as we deliver more and more cars into the world. Spree Production en As el another volumen, example, we've 123 analyzed millones de patterns in the way the millas fleet drives and por charges día y to optimally 1,9 size battery millones de packs cargas for our al next día en la red de generations of Tesla. vehicles. And you'll hear lots of other examples throughout the rest of the day about how we're using data to inform decisions Vais a in escuchar product también a lo largo del and día in manufacturing. muchos otros ejemplos de cómo So you've heard utilizamos a la lot from información. Pete, Colin, and others about how important vertical integration is for us in hardware. El hardware y el it's software al final especially es una de las important partes for us principales de in Tesla y la verdad es que es software. una de las cosas And más this is diferenciadoras. extremely Pensar que difficult from the nadie way the controla el rest of the software de sus traditional coches automotive supply tanto como chain is set Tesla. up. Nadie en toda la In industria. most situations, all the controllers in the car are delivered by different Tier 1 suppliers, whose software is written by Tier 2 suppliers, who farm some of No hemos that llegado a la mitad de la software out presentación. to No. different Tier 3 Nos suppliers, vamos a ir a and las so on 12 y and so algo. on. Tiene pinta. Making a Sí. change that spans multiple components takes months of coordination before Pero any no es culpa work mía, can ¿eh? even start. Yo estoy aquí igual que vosotros. And furthermore, integration of software in the server side with what's happening in our vehicles has always been a core part of No, our DNA. no, no me ha dado el Enables sol. us to Si do me lo estáis things that preguntando, nobody eso else no can. es sol. Eso es que como Most hace mucho engineers frío, think about the las vehicle partes que as no a están con complete, las gafas consolidated, se fully me contained system. enrojecen. But in the software team, we think about the system as including the vehicle as well as all of our back-end server-side applications and infrastructure. And Esta the parte se resulting les está feedback haciendo un loop from the poquito entire pesada, fleet that Lo informs all siento the por decisions todos, pero we bueno, make podéis as an aprovechar engineering para, team. bueno, pues, For example, por we ejemplo, recently seguirme en released a Instagram, feature in Model S and X that automatically, predictively adjusts and por raises ejemplo, the suspension y for seguir ride hablando. comfort before the car hits a section of rough road. Cómo utilizar la We do suspensión that by leveraging the fleet de to aire de los generate a modelos y map Model of X de road forma roughness predictiva. everywhere Esa our recopilación de cars drive. información les permite Sounds pretty ni más simple, ni but menos requires coordination of software across a number of utilizar different el components conocimiento inside para and outside of the aplicarlo car. y que sus coches automáticamente The en restraint ciertas control zonas de una module, ciudad whose siempre inertial se eleven measurement para unit evitar senses the road roughness. baches The o cosas así. autopilot computer, whose GPS module and localizer Nada, Luis, figure out where the car encantado. is in the world. Aquí estamos. Our navigation server, which aggregates the anonymized telemetry from the fleet and annotates our map with things like updated speed limits, lane topology, and now, road roughness. The onboard navigation engine, which looks ahead of the route that the car is traveling on and determines whether things are about to get rough. Ahead of the route that the car is traveling on, the air suspension determines whether things are about to get rough. All of those factors into account. And finally, and decides the air suspension continuously, which takes all of those factors into account to adjust the suspension for ride comfort. Whether it is appropriate and before we release this feature to the world for ride comfort. We sent prototype versions of it before we released the entire fleet ¿Sí? that ran passively in the ¿Estáis escuchando background vosotros también of it, doble? sending us anonymous data about every time it would have engaged. Sending us anonymous exactly how it was going to behave in the wild. It would have engaged in every environment. Which taught us exactly how it was going to behave in the wild. being able to in test every new environment, algorithms in the in every background circumstance. without impacting the car. Being able to is test really new critical algorithms ability in the for us, background. especially for Vale, safety, vale, ya he things encontrado. like automatic Perdón. emergency braking. Que no sé por qué estaba We've used sonando it una de to, las pestañas. iterate on Solucionado. early versions of our stability control algorithms, ¿A which qué were hora lo introduced más to montado the en el Model entire 2? Model 3 fleet in Pues esperemos 2017 que with pronto. extremely high confidence, even on a very foundational and safety critical function. Okay, so far you've heard me talk a lot about how we leverage our software Hasta ahora me habéis systems escuchado to hablar iterate mucho quickly on the sobre cómo customer-facing trabajamos products. el software y el What hardware I en línea de haven't talked producción. about and what we haven't said much about publicly in ¿Veis, general ¿Veis el is how hueco we de leverage la these tuerca del capabilities in volante que a our own veces se internal olvidan de colocar? operations. Ahí va. So for example, in the early days of manufacturing Model S, we very quickly realized that there are a lot of different ways you could misassemble a car.
You could forget to plug Descubrimos in durante wire. los primeros años You de could producción del not Tesla fully Model, set a connector. Model 3 y You Model could Y, pull a plug from the que hay wrong bin. muchísimas formas en las cuales So, podemos when we equivocarnos a la designed hora our de producir manufacturing un, processes for Model 3 and all of our ensamblar un other Tesla. vehicles going forward, Y eso we nos took a ha llevado a page from the mejorar nuestro software proceso de playbook, which producción. says, Cachondo. test early Se viene and fragoneta, test eso parece. often. And we applied that mantra to every single car that we build Me at alegro, every Kenny. step of the assembly line. El de ellos, So porfa. now, when a production associate plugs something into the car, the central Bueno, control os lo estaba dejando de that fondo. connection, confirms that it's the correct part for the type of car that's supposed to be built, installs a software update if necessary, checks configurations and calibrations, and runs a barrage of tests on that. Vamos hablando de cómo el software se autoevalúa, comprueba todos los componentes en cada una de las fases de la cadena de producción, etcétera, etcétera. Pues no sé si lo veremos, Antonio. Veremos. El software les ayuda incluso a que en la cadena de producción, si alguna pieza o componente no se conecta correctamente o falta, el coche es capaz de darse cuenta si es una pieza electrónica y alerta y para la línea de producción para que antes de que se acabe de montar el coche y no se han dado cuenta que les ha faltado una pieza o un componente electrónico o no se ha conectado bien, el coche les avisa, lo cual es utilizar el software para mejorar. Yep, and we also use testers built around our own controllers to test sub-assemblies before they get to the car, which will be even more important as we go to Lars's unboxed assembly strategy. 100%. We'll know with extremely high confidence that before those boxes get put together, that they are assembled, they themselves are assembled correctly. No lo sé, Antonio. Si es cierto que hay quejas de los clientes. Es una de las cosas que Tesla nunca afronta. Futuro de la autonomía. También estamos pensando en todo el resto de piezas que necesitaremos para un futuro donde los vehículos sean autónomos. But you've seen some of it surface already in terms of features that our customers and our internal operations teams can benefit from. Like in 2021, we built on top of our Así como en mobile app phone queue 2021 and gave our customers the ability to share their car with anyone by sending them an invitation and a generamos text una message función or que email. permitía a los usuarios compartir su coche Last con year, we cualquier otro introduced usuario que tuviera la profile aplicación de synchronization, Tesla. which synchronizes your seat, steering, and mirror positions, Tenemos as well as your también settings, funciones de media sincronización de favorites, perfiles, de stored compartir navigation perfiles para locations que across all tú vehicles puedas in your account. trasladar tu perfil de un coche a otro y Internally, we muchas have otras an app cosas. that allows our personnel in engineering, manufacturing, delivery, and logistics to view, locate, and drive all Tesla-owned vehicles at their site. And when customers bring their car into service, when they receive a Tesla-owned service loaner vehicle, we are starting at some locations to automatically add that vehicle to the customer's mobile app account. So that combined with Que cloud eso synchronized es curioso. profiles Tesla, and phone cuando queue, it's a te dé un completely coche, seamless experience. tiene la As capacidad soon as the de customer walks decir, up to este es that el loaner, coche, it behaves no and necesitas feels nada, exactly like puedes your own venir, car. dejar el tuyo en el Service Center, And all this coger el otro de tal is forma built que lo on vas a top tener of ya en tu end-to-end aplicación. encryption. Y tú no vas a tener que dejar tu llave al Service Center de Tesla porque el Service Center de Tesla va a poder utilizar su software para configurar una llave, reparar tu coche, arrancarlo y probarlo y devolvértelo. Y hacerlo todo de forma transparente. Eso es algo que, sinceramente, a nivel de software y hardware está muy avanzado con respecto a muchos otros fabricantes. Y eso es parte de alguna de las cosas que hacemos. Enabling Robotaxi, reducción de servicios a escala y mejorando la manufactura. Y ahora vamos a hablar de lo que tiene que ver con la conducción autónoma. Y sube al escenario Ashok Thanks, David and Pete. Eluswani, Hey everyone, my name is más Ashok o menos. Eluswami. I work on autopilot and Algo así. self-driving at Tesla. Es el responsable de autopilot y full self-driving en en Tesla, for almost 9 years después now. de que el responsable anterior se fuera de la Yeah. compañía. Some of you might be wondering, hey, what's the self-driving got to do with the plan to a sustainable future? ¿Qué va a poder hacer el But it's full actually a self-driving en critical un part futuro? of this ¿Qué plan. vamos a poder hacer And here's pagando why. con después de pagar por Currently, esa when the funcionalidad? car is not being used, it is sitting idly in parking lots, not doing anything. Habitualmente los But when coches autonomy is truly unlocked, se pasan gran parte de su this tiempo car, instead of being parados y idle, aparcados can en go un serve other customers. parking. El sistema de conducción autónoma This ayudarán a fundamentally los now dueños de los reduces Tesla a que los coches trabajen para need ellos. to scale manufacturing to extreme levels.
because each car is being used way more. But this is no trivial problem. Esto no es un problema trivial. Scalable self-driving system is, I think, one of the Hacer hardest escalable un real-world sistema AI de problems conducción out there right autónoma now. global. Nonetheless, we at Tesla have made significant strides in making one of the Aquí en most Tesla general hemos hecho systems, grandísimos at esfuerzos solving this problem. para conseguir solventar este problema de la conducción autónoma total. There are three main parts to get right Tenemos tres to build partes a scalable principales. problem. First is the architecture. Primero es la The architecture arquitectura, of the AI system. Second is the data. la arquitectura de la Third inteligencia artificial. is the Segundo es compute. el Let's data. start with the architecture. At Tesla, we En are building Tesla, on y lo último es la AI, arquitectura. machine learning neural networks to help us build a general vision and planning system. In the early days, we used to have single camera, single frame En neural nuestros networks primeros años that teníamos produced some solo outputs. These were stitched together una única cámara detrás del in espejo post-processing retrovisor steps for the planner. para But this los was very sistemas de ayuda a la brittle and was conducción, not primer leading to modelo S. great success. So what we did in the last few years is transition most of our stack into this multi-camera video Ahora tenemos un neural sistema de networks. multicámaras These con neural más calidad networks y vídeo. take in the live feed from the car in real time of the 8 Todas estas cameras cámaras in the car Cogen and produce la a imagen en single tiempo real de todas las unified cámaras 3D output space. y conforman un entorno There are 360 many tasks alrededor that del we coche produce, such para as the analizar presence of lo que sucede obstacles, their alrededor. motion, lanes, roads, Estas traffic cámaras lights, what reconocen have you. otros objetos, líneas, This is one muros example output that you're seeing y here. objetos en la This carretera, is from our occupancy network that predicts the positions of obstacles lo cual and their predice motion. le ayuda a You predecir can see that la it posición de precisely captures objetos, la the trayectoria swirly, de otros violent vehículos, motion of this etcétera, truck etcétera. next to us. And this helps the planning system to avoid a collision with this object. Sí, no termina de cuajar el autopilot, es completamente Some of cierto. the tasks, such as lane connectivity, are more Pero un sistema complicated to model es una using tecnología naive que es methods in muy computer vision. compleja y todavía falta mucho So por we don't stop desarrollar. at the computer vision techniques, but we reach out to techniques in other Es un areas poco such as la language arquitectura modeling, de reinforcement cómo learning, un sistema de to conducción model this autónoma task. tiene que trabajar This is similar, su inteligencia artificial these a networks use nivel de similar un techniques cruce. such as transformers, Fijaros la attention cantidad de modules, combinaciones auto-regressive modeling of, posibles tokens, que hay en similar un to único what cruce. large language models like ChatGPT do out there. Acabo de With nombrar such an Chat end-to-end GPT. system of solving perception, we have really removed the brittle post-processing steps and produced high-quality outputs for the planning system. Even the planning system is not stuck in the old ways. It is now starting to use more and more AI systems to solve this problem. Me está diciendo que cada vez están utilizando más y más tecnología de inteligencia artificial para solventar los problemas del día a día de la conducción autónoma. This is, for example, an intersection where we have to turn Pues, por left ejemplo, una while intersección leaving donde the tenemos un crossing giro a la objects izquierda. and the Esto no es pedestrians crossing the habitual en road. Europa. We have to Sabemos do que somos this both los reyes de las safely rotondas. and smoothly while respecting everyone's right of way and preferences. If this was done naively, each configuration would take 10 milliseconds of compute, and there are easily Todo el thousands of plan y el configurations cálculo to se reason hace en about. 10 milisegundos por parte del This would coche. not be feasible using traditional compute. But using AI, we have packaged all of this into a 50 millisecond compute budget so it can run in real time. Y al fin y al cabo se computa todos los cálculos de toma de decisión del The second coche big piece en of this 50 puzzle is the data. milisegundos. This is where Tesla has a unique advantage because it can tap into the fleet to access the exact data that can fix the problems. Esto es cómo funcionan todos los Tesla de forma conjunta para... Raw data is not Alberto, sufficient. todavía no lo sabemos. Se ha hablado mucho de la nueva To train generación, these pero networks, todavía no lo sabemos. You need labeled data. You need labels to supervise the networks. And if you only depended on the human labelers, Si solo dependieras de los seres humanos para etiquetar cosas, te faltaría información. Pero con la conducción autónoma y la cantidad de cámaras, te permite mapear el entorno de forma we have óptima. built a sophisticated auto-labeling Si viene pipeline. Television, en principio me están dando sueño y no broma. Ya sí, lo sé, Daniel, pero no puedo hacer mucho, ¿eh? Me gustaría decir, mira, esto no interesa. Vamos a ver hierro, ¿no? Pero todavía no. Nos falta la presentación. Están hablando algunos detalles de la plataforma 3, pero nos falta mucho por conocer de la plataforma 3. Los nuevos modelos, si los van a presentar o no. La renovación del Tesla Model 3, si la van a anunciar hoy o no. Tesla México, nos faltan bastantes cosas. Yo creo que nos falta media hora, 12 y media, fácil, ¿eh, amigos? Once we have this base reconstruction, we can build various simulations on top of it
to produce an infinite variety of data. El problema es que to esto train no es for una all the presentación model de cases. producto, esto es una We have a presentación en capable principio a simulator inversores. Lo que that pasa can es que ellos mismos synthesize han dicho que van a tener una adversarial presentación weather, con lighting muchísimas conditions, cosas and muy even the motion of interesantes. other objects to test El all the problema es que corner se hace cases that muy might even denso, be rare in the ni real más ni world. menos. Here's an example of why this data is critical and how we can solve problems using data. El modelo base sí lo Back in the days, probé hace uh, tiempo del For del example, in this Mustang. case, we had some false braking where we thought this car that's actually parked there Alberto, pues puedes was tirar gonna hacia move into adelante. our Han path, hablado de and hence cosas we were de precautiously arquitectura, de braking. los planes de la descarbonización a nivel But it is global, han necessary hablado de because the bastantes car is truly cosas. parked. Voy a poner una taza de café, que si So no how me can we duermo. solve this? What we did Estamos was todos we ahí apretando, mined the para for aguantar. similar cases where the car had false braking due to some Esto es part como fault. hacen los cálculos. We ¿El added coche ese va a 14,000 hacer el videos stop o to no? our training set. And then once we trained De the hecho, networks again esto with this no new parece data, tanto Estados Unidos, it now parece otra correctly parte del mundo. understands that, okay, there is Podría no ser driver España in this car, perfectamente por ese hence it tipo must de be parked, cruces then there is no y need to brake. señalítica, la verdad. And this is a systematic way to solve problems. On Está the hablando de un chart on the right sistema side, you can see completamente that automatizado para every time resolver we los add problemas data, en el the día a día performance improves. del And tráfico. then we can do this Y eso es la for every evolución de la kind of cantidad de task that we have in the información system. desde septiembre And this is what we del año call as pasado data hasta engine. ahora. We identify challenging cases. Eso es such as the one you Europa, saw earlier, claramente, esa and few other información, different types of O challenging cases sea, too. como veis es una We rotonda, mine está the tomando fleet por la for derecha such data, y put hay it un through our auto patinete. labeling O sea, system, podría ser produce the España, podría labels, ser... Por el add it to tipo the training de set, arquitectura me parece and más once we have the newly París, trained pero models, bueno. we deploy them to the fleet. If we rinse and Y al repeat final this hacen process, eso, everything mapeo, gets better and better. reconocimiento de señales, reconocimiento de problemas en carretera, training, y a partir de ahí The final critical los piece resultados is the finales van a compute. todos los coches en tiempo real. In order to train these large models in a reasonable amount of time, you need lots of 14K compute. In GPUs, addition, 4K compute para el is also auto-leveling required y 10 to para el produce the training. labels automatically. This is just compute in our data Esto centers. es el In mayor addition, we clúster also have de high, computadores para compute, inteligencia artificial centrada computers in en the coche, lo cual car, es which una can run up to pasada. like 150 teraops of compute. On the back end, we have a 1400, 14,000 o sea, GPU cluster, un and trillón roughly de 30% is frames used for en el auto labeling, and the análisis. remaining 70% is used for training. 100.000 horas de We also have GPU 30 petabyte a of 90 video grados. cache, and this is growing to 200 petabytes. All of this Estamos is a hablando de significant petabytes, increase la cantidad de once we información bring que se envía de Dojo, todos los which is our training Teslas computer, a lo largo de un on board día, into this. en teoría de forma anónima, Just to give a reference, just the para ser Alchemist networks that you analizados. saw earlier use Es una locura. 1.4 billion Entiendo que frames mucha to train gente these esta parte es la networks. bola, pero como estudiante de robótica esto es súper interesante e importante a la vez que sorprendente. We Están have already mirando la shipped our competencia en FSDP esto sin software duda, sí. to pretty much everyone that has bought it in United States and Canada. This amounts to roughly 400,000 customers who can turn it on anywhere, and then the car would automatically drive Vehículos to the destination. It's utilizando still supervised, FSD están hablando de but it 3.2 can already millones, handle turns, stop at traffic pero lights, no todos, yield no with hay other objects, 3.2 millones and de generally get to the coches destination. que estén utilizando, We have observed que hayan that pagado por people eso. who use FSD are already 5 to 6 No, están hablando también, vale, perdona, lo he entendido mal. Un vehículo con FSD Like I tiene mentioned que earlier, recorrer the solution to scalable FSD is getting the 3.200 AI millones architecture, the data, de, o and sea, the compute 3.2 just billones right. de And we have de assembled a millas world-class team para tener un to execute on accidente. this. Pero sin embargo, We're pushing the un frontier vehículo on de these- combustión on these solo three tiene que items. recorrer And as we improve the 500.000 safety, the kilómetros reliability, and the comfort of our de system, media we can then unlock driverless operations, para tener un accidente. which Lo que están comparando then ahí es que makes the el car sistema de be used way FSD more lo que hace es than what it's reducir used right now. mucho los accidentes. No he visto That I'd like nada to en introduce, Twitter, cómo Elon está back on yendo. stage. Elon Here's va a some volver al updates. stage a presentar algo. A ver qué nos cuenta Elon. Esperemos que sea algo importante, ¿no? Yeah, this next slide is video. A ver. Estamos viendo a Optimus. It's kind of weird seeing the arms and legs just separate. Y como Optimus, a ver, se va a sustituir su propio brazo. We have a whole lab full of arms and legs. O va a reparar a otro robot, Optimus. Worth bearing in mind that when we did AI Day, this version of Optimus didn't walk at all. Nos dimos cuenta que cuando hicimos el IA Day, el Optimus no se movía, no andó del todo. But it is walking around.
pero está andando de forma independiente y haciendo estos trabajos de forma autónoma. ¿En serio? The thing that I think Tesla brings Y saluda. that others don't have is that we have Robots construyendo robots. real world AI. Tela, ¿eh? We're the most advanced in La real foto. world AI. So ¡Qué bueno! the same AI that drives the car. La misma inteligencia artificial que mueve un which coche. you can think of the car really as a robot on wheels, and this is a Pensar que el robot coche es on un robot legs. con ruedas So es lo que acaba en this whole Optimus. real world AI, and I don't think there's anyone even close to Tesla. No creemos on que solving real haya world nadie AI. cerca en la capacidad de inteligencia artificial que tiene Tesla. En software, inteligencia artificial, y lo estamos So aplicando it's todo not en helpful to have a Optimus. humanoid robot if you have to program every individual action. Con un robot tradicional tienes que programar todas y cada una de las acciones. Con Optimus se le asignan tareas y las ejecuta reconociendo el entorno y tomando decisiones por sí mismo. Visually what the robot needs to do or just telling it what to do. Simplemente diciéndole lo que tiene que hacer. So I think that's a key advantage that we have. And then we also are good at designing things for manufacturing. También somos buenos diseñando cosas para cómo manufacturarse. The actuators in Optimus De hecho, los are all custom actuadores en designed Optimus, Tesla actuators. los músculos So we electrónicos, designed the electric motor, the gearbox, the power electronics, los motores plus the electrónicos, battery toda la pack, and everything electrónica, else that goes into Optimus. dentro de Optimus está diseñada propiamente We're por actually nosotros. we were quite surprised to find how little was available off the shelf. Because there's a vast number of electric motors. Lo que hemos descubierto es que hay una gran cantidad de motores y accionadores, pero ninguno nos servía para Optimus, Humanoid robot, literally none. So ni uno solo. Así que you have to custom design tienes que diseñar uno desde cero actuators para que los actuadores a humanoid robot. sirvan para un robot humanoide como Optimus. Designed the groundbreaking electric motors that are in the Model S Plaid. De hecho, Optimus utiliza parte de los motores y tecnología del Model S Plaid I mean, for para practical algunos de sus purposes, what this means is motores that y we should be able to componentes bring eléctricos. an actual product to market at scale that is useful far faster than anyone else. Creemos que vamos a ser capaces de llegar a un mercado con una producción masiva y un producto usable antes que nadie. You can put it, I think Yo they are también, true, con it's Optimus no just tienen a question of competencia. timing. You start getting into interesting questions of like, what's the ratio of humans to humanoid robots? I think it might be greater than 1-to-1. You know, because you could sort of see a home use for robots, certainly industrial uses for robots, humanoid robots. Ha dicho, ¿qué ratio cree que tendremos de robots comparados con humanos? Y dice, Humanoid robots to humans. soy confiado en que tendremos un ratio superior a 1, porque necesitaremos un robot en casa, necesitaremos un robot en una fábrica para ayudarnos a algunas cosas y en servicios públicos también. Persons, but if output is much higher and there's no limit on persons, then what's the actual limit on the economy? You know? Bueno, hablar de la economía de la abundancia. Importante. Escuchar esta parte. We're getting there. So anyway, it's probably the least understood or appreciated part of what we're doing at Tesla, but will probably be worth significantly more than the car side of things long term. No sé qué ha I dicho. think Rebecca's next for talking about No lo he charging. acabado de entender. Charge. La última parte de la presentación. Sí, Transformers. Rebeca Tinucci nos va a hablar de Hi cargadores. there. My name is Rebecca Tanucci, and I lead our charging infrastructure team here at Es Tesla. la jefa de infraestructura de And at redes de Tesla carga de Charging, Tesla. we have understood since En day Tesla one that Charging a great charging experience is hemos the linchpin entendido to que electric es vehicle importante growth. una
buena experiencia de carga para hacer crecer la red, la base de usuarios. Por eso hacemos en Estados Unidos que el 99% de los viajes sean posibles con vehículos eléctricos. Eso no es Estados Unidos. 1.5 millones de sesiones de carga y tenemos un 99.9% de cargadores disponibles uptime, lo que se denomina no averiados. Solo tienen un 0.1% de problemas con sus cargadores en todo el mundo. Hemos gastado o empleado 10 años para desarrollar esta red de cargadores, supercargadores, y sabemos que hay muchísimas áreas en las que queremos mejorar, pero creemos que hemos hecho un gran trabajo durante los últimos 10 años. Nuestro coste de implementación llega a ser un 75% más barato que nuestros competidores. Principalmente porque tenemos una integración vertical desde el proceso de producción de todos los supercargadores y de toda la tecnología que está detrás para hacer que nuestra puesta en marcha, tienen 3 factorías, una en Australia, una en California y una en Nueva York, de cargadores, y en Nueva York consiguen un 75% más barato en producir los supercargadores de lo que tardan en coste y en tiempos en construirlos el resto de competidores. Importante. Elon ha tenido un pantallazo azul. Tener en cuenta que Elon se suele saturar en este tipo de eventos. En los últimos años hemos mejorado el coste por kilovatio. No te incluyen energy cost, ¿vale? O sea, lo que supone el hardware ha pasado amortización en cargas de 0,19 a 0,12 por kilovatio hora, una reducción del 40% en los costes de infraestructura, mantenimiento y puesta en marcha, aparte de la energía. No es súper significativo, excepto que cuando tienes decenas de miles de cargadores en todo el mundo, ese 40% de reducción al final es mucho dinero. Hemos hecho que nuestros trip planners sean más eficientes, tenemos información en tiempo real de los cargadores que están siendo usados. And away from congested sites so we can balance our utilization without risking wait time. And the results speak for themselves. El resultado habla por sí mismo. Site utilization by 30%, that means lower per kilowatt hour cost, while also cutting our wait time in half. Han reducido un 30% el tiempo de espera y han incrementado la utilización de los cargadores. Por eso introdujeron también franjas horarias e introdujeron muchísimas cosas para poder optimizar el uso de sus cargadores. Marco, no te preocupes. Pues a ver si bajan los precios, que está el kilovatio a 0,56. Sí, pero otros competidores están a 0,48, ¿eh? Tampoco es tan caro. And the last thing we focused on to get here is quicker charge times. We're really proud of what we've been able to accomplish here. We've shaved off 30% of our charge time, average un 30% de más velocidad en las sesiones de carga, lo cual dice que entre el momento que llega el coche y se va cargado con el porcentaje que quiere, ahora, desde 2018 a 2023, han conseguido mejorar ese proceso en un 30%. Mirando hacia el futuro, está hablando de que nuestro trabajo suyo hacia futuro va a ser ser capaz de alimentar una flota mundial de vehículos eléctricos. Estamos hablando de 9 petabytes hora de energía. Y eso es un reto importante. Esto es como funciona el Magic Dock, que ya se ha abierto hoy, bueno, ayer, en Estados Unidos, utilizando la misma manguera para cargar
electric el estándar vehicles. We've also opened up in Asia CCS Pacific with our y first site in el Australia. estándar de Tesla And just en el mismo yesterday, we cargador. opened our first 10 supercharger sites 10 here in North cargadores, America, in the supercargadores, US, 10 and other localizaciones electric supercargadores fueron abiertas We've also ayer en Estados invested Unidos a lot to be en able to forma de make this a prueba, really easy entre ellos experience for Nueva our York. new customers. All you have to do is sign into our Tesla app to unlock a post Puedes and utilizar start la charging. aplicación de Tesla We've para also, desbloquear el punto de on carga y simplemente physical site cargarlo, changes, igual que we've also estamos added teniendo hardware aquí. to our sites. They're called Magic Docks. And Está basically hablando del that Magic Dock, is de cómo installed in areas where funciona. we have Es different un sistema charging bastante standards, ingenioso, and la they verdad. allow for other electric vehicles to come to our site without having to bring their own adapters or hardware. Y los clientes no necesitan utilizar ningún tipo de adaptador o hardware para funcionar. Those are being installed in Europe Lo first. cual- And while it's not a big mention, not a big thing to mention, they do have longer charging cables so that we can more easily reach the charge ports of different vehicles. De hecho, está hablando de que los nuevos The second thing cargadores we need que to se make están sure we montando en do when we Europa talk tienen about cables scaling más all of largos this charging para hacer más fácil infrastructure que is we otras need to make que los sure coches de that otras it's marcas puedan cargar en powered estaciones de from carga de renewable Tesla. sources. A ver si es We're very verdad. proud that over the last 2 years we've Estamos muy procured orgullosos de lo que enough hemos hecho durante renewable los energy últimos to años. offset the amount of charging we've provided to customers. But as we look forward and we talk about this fully electrified fleet on a global basis, Pero si we really hablamos wanna del make sure futuro that the y de demand la for electrificación charging y more proveer de closely electricidad de follows when cargadores renewable a una sources are flota available. global Now, mundial this chart de is on coches an eléctricos aggregate basis sustituyendo a for the otros de US, and combustión, it el reto es varies importante. based on what your renewable generation sources are locally. But basically, what this shows is we want to kind of move that charging curve and for Está hablando solar and de wind in la this curva. example, Fijaros that means more que daytime con charging. solar And we think the best way to go towards daytime charging is y to eólica install tienen ahí un abanico AC de charging 9 de la that's mañana a convenient and 7 de la low tarde, cost que más o everywhere menos lo vehicles cubren. are Y lo que typically quieren es parked intentar throughout adaptar the la day. curva So that's de really uso de the sus plan. cargadores Supercharging and home y charging utilizar definitely mejor stay a big part of the puzzle. el almacenamiento de Our teams energía are currently para scaling to suministrar install energía AC más charging limpia everywhere en vehicles toda la charge red de during the cargadores day de so Tesla a we nivel power them mundial. from renewable sources. So summing it up, while we've spent 10 Resumiendo, years installing infrastructure that is low cost, it's efficient, and it provides a great customer experience, we're really just getting started when we talk about supporting Master Plan Part 3. estamos We've got to scale empezando capacity on an a industry-wide dar basis to soporte 9 a lo que kilowatt hours significa el on an Master annual Plan basis. We've 3. got to open up to non-Teslas and make the charging experience for everybody Abrir los really cargadores de great. Tesla a And we've got cualquier to usuario power all es un this gran via reto renewable y a cualquier sources. marca y poco a poco estamos mejorando en ello. And one more thing. Y una Yes, cosa we've más. got to scale. We've got to scale our infrastructure, and yes, we Y want sí to vamos a power crecer via nuestra renewable infraestructura sources, de but we're puntos de Tesla. carga. So we also want to make sure that we're continuing to focus on providing really incredible charging. Y también nos queremos enfocar en seguir With ofreciendo. that, Ahí vemos un want to cargador welcome doméstico up distinto, our leaders of ojito, supply chain, Roshan and Karn, to y talk a little bit about cargadores that. públicos con servicios extra. Cadena de suministros. Venga, que estamos acabando esta parte. A ver si nos presentan productos de forma definitiva. A ver si esto no se les va mucho de la mano. Aprovechar, los que no habéis dado like. Oye, 652 me gusta, podemos llegar a 1000 fácilmente, así que no dudéis. Hi, my name is Roshan. I've been with Me gusta Tesla la for over integración 50 dentro de years. Tesla My de team manages distintas nacionalidades, algo que no pasa en SpaceX por normativa de la seguridad nacional en Estados Unidos, pero en Tesla sí que están pudiendo integrar muchas nacionalidades y la verdad es que se nota para bien. Queremos proveeros una visión rápida de la cadena de suministros que utiliza Tesla. As you've seen in presentations prior from Pete and Drew and some others, Tesla designs a lot of the subcomponents that go into our Como vehicles. se han presentado, Tesla diseña y ejecuta la mayoría de sus componentes y piezas en sus propios vehículos. Y de hecho, nuestra relación comercial con nuestros proveedores no es de compradores habituales, sino de trabajar de forma conjunta para que si nos fabrican algo externamente, venga con las especificaciones como si lo hubiéramos fabricado nosotros internamente. Tiene una relación un poco distinta, no proveedor-cliente, sino desarrollador-fabricante. You know, once we get a new part, naturally with electric vehicles, a lot of the supply chain doesn't exist. Our engineers would basically take the drawing, turn it into a manufacturing concept, do the equipment selection, and physically go to the supplier and stay there for weeks or months, however long it takes, to basically do the line bring up.
once the line is brought up and we're hitting the right rate, the right quality. Está hablando de at the cómo right trabajan yield, con piezas then we nuevas. Lo work que on hace el things equipo like de Tesla automation es and coger tool improvement and el those boceto types o of el diseño de una activities. pieza nueva, So se van, there's a big group of mechanical, hacen el mejor electrical, diseño industrial, posible, se van a los proveedores, se pasan within semanas o supply chain, meses and trabajando it's con their ellos para llegar a un responsibility to producto take care of final this. que puedan Now, this utilizar de is a forma huge masiva strategic en la cadena de advantage producción de los vehículos because we Tesla. manage Eso every lo hacen con los detail of our asientos, lo supply hacen chain con because we're volantes, lo so hacen con muchísimas integrated cosas with que our Tesla no partners produce por sí misma. that we De know hecho, about muchos de issues los before they happen. asientos, It's almost piezas live. de We've ese got estilo, dashboards, we've salpicados got y demás, connections, se los and producen en across the México. 10,000 or so factories across the world that are making our components, we have a pretty good view of the health of those suppliers, and this has been a key asset in how we've been able to kind of manage things through a lot of different issues over the past couple of years. So, supply chain. Ángel, no se sabe, lo más seguro es que perfection is a passing grade. It's like 46.200 Tesla Model 3 actual sea el precio más bajo que veamos en los próximos años. Tesla is very different than Apple. They outsource manufacturing, we do it in-house. Tesla es muy distinto de Apple. Ellos hacen el outsourcing, en el caso de Apple, de la factura, de la manufactura, y nosotros lo hacemos in-house. Un palazo que le ha metido a Apple. And today we're just going to talk about how we got through the past and then what are we going to do going forward and how are we going to get Vamos a hablar de cómo hemos pasado la época más complicada de piezas y componentes y cómo ahora vamos a trabajar hacia el futuro. Our existing portfolio of products, right? At the top you've got the S and X platform. In the middle, you've got the 3 and Y. I think everyone's more than familiar with those. And then the Tesla Energy platform, which is a very high rate of growth for us. Están hablando de la cantidad de Tier 1 y Tier 2 parts. Yo creo que tiene que ver con la cantidad de componentes que compran fuera y desarrollan dentro. Tier 1 and Tier 2 parts. This might be boring, but a Tier 1 supplier is any supplier that builds and supplies parts directly for consumption in our 5 factories. Tier 1 son los proveedores directos de fábrica, de proveedor a fábrica, línea de producción de Tesla. And depending on the supply chain of any one of these products, this can actually go down to the Tier 6 level. So for example, if you're talking about the battery cell, we really get involved with the mines of like where we're procuring the lithium, the cobalt, and all that sort of stuff because we procure. Es que las baterías de litio fosfato Luis Rojas no mueren nunca del See todo. a reduction in the number of parts on the S and X platform to the 3 and Y platform. And this is because of the great work our design engineers have done of making the car simpler and easier to manufacture. Vale, está hablando de la cantidad, vale, curioso, piezas de Tier 1 del Model S y Model X eran 3.400 piezas, de nivel 1 y de nivel 2, de proveedores de nivel 2, 21.000. Para el Model 3 y Model Y, eso se ha reducido de Tier 1 de 3.400 a 2.100 y de Tier 2 de 21.000 a 19.000. Es una reducción importante de las piezas que vienen de proveedores externos, porque como se ha simplificado en la ingeniería, se reduce mucho la cantidad de piezas nuevas que tienen que llegar. Sí, Camilo, puede ser. También puede ser para que produzca el Tesla Model 2 o Q. Que a ver si nos presentan hoy o que nos presentan. Llevamos 2 horas de directo. Secondly, the complexity on the Tier 2 level is very high, right? These are the suppliers. La complejidad del Tier 2 es muy alta. Think about silicon, think about resistors, capacitors, diodes, all the little assemblies, raw materials, all the materias primas, minerales, etcétera, etcétera. Esta es una parte bastante enfarragosa. The complexity is immense. So even though at the Tier 1 level we're talking about 8,000 parts total, it seems like a lot, but it's not a lot. The management of the Tier 2 is really where we excel. And I'd like to illustrate that with an example. Meet the car computer. Hacer la computadora del coche. And it's anything but. This is an absolute monster to manage. So I think you've all seen the es un auténtico monstruo para de gestión de piezas y componentes de distintos proveedores. Más de 7.000 componentes. On the other side of the heatsink, you've got the MCU, the multimedia cluster board. This board is equally complex. It's also double-sided. Estas placas son altamente complejas. Reducción del 95% del tiempo de mano de obra para la producción de la computadora, utilizando suficientes
and then suficiente bonding them ingeniería. to a heat sink that's hermetically sealed as an assembly, of course, flashing the software and all that sort of stuff. And then that's one part number that comes to Tesla. So this is an example of one tier 1 part number that's a very complex assembly to manage at the tier 2 level. And Bueno, vamos a ir aguantando a ver there's si more nos than cuenta y nos 7,000 enseña components here. There's a, you know, as we stand here, Next a component Generation gets Car, coupled onto a car computer every que es lo que todos 1.4 estamos esperando. milliseconds. The line that builds this computer is the length of a football field. So it's quite complicated. La Initially, línea de when we first producción started building de this este board, due to the ordenador complexity of es it, tan we had to grande rely como heavily un on campo labor. de But fútbol, once we solo dialed para in el the quality, ordenador the rates, and the yield, we started de focusing on making los this more Tesla efficient. The only way to control para cost is by multimedia removing y labor. autopilot. The first Ojito. step is removing labor. The second step is fully automating. The third step is turning off the lights and letting the factory run, ideally. And that's gonna be the goal Asipay, for us sí, here. esa imagen que he 95% publicado es de un cargador en is not China. done. We're going to be going a lot further than this. So this illustrates the point that Esto ilustra el a punto. part is not a part. A part Una has a lot parte no of es una complexity parte, es underneath parte it. de Supply un chain sistema has y una gained cadena de multiple suministros más tiers. grande. And what's made us successful Lo que nos is hace our exitosos involvement in all the details with our es que todos los supply detalles de engineers, la cadena de that are Tesla suministros employees, they're Tesla supply se engineers, so gestionan they're on our internamente. payroll that go and ramp up these capabilities at our suppliers. And then Y just de hecho managing enviamos each and every ingenieros para action. ayudarles a incrementar sus capacidades 7,000 a productivas day para las through the necesidades chip propias que tiene shortage, Tesla. through the Bueno, un poquito pandemic, como through trabaja all the con stuff los that we had to deal with, interproveedores. was very difficult to manage, but because we had all the details, we were able to pull this off. Of course, supply chain is not Básicamente just es una about Play 5 parts, para el coche, it's sí. also about logistics and a lot of other things, so I'll hand it off to Roshan for sharing some Ruslan stats. va a hablar del tema de logísticas. Yeah, so Esperemos talking que about tarde part 2 complexity, minutos y pasemos a just cosas over the importantes. course of just last year, we moved about 16 million 16 millones de from our pallets suppliers o to our racks factories. en el año Just to 2022. visualize that, if you put those pallets side by side, 1.000 it could millones cover de componentes half the electrónicos circumference of the Earth. servidos cada semana. And 1.000 talking about, millones again, por the semana en tier two todas las complexity, factorías. over 1 billion 685 electronic components get moved every week to proveedores support en the production 45 that current países. team manages. This is right Ojito. now, 1 billion components a week, Right. 52 billion a year. This is going to go up, by the way. And Carlos, on top of that, we also no have lo the sé. responsibility to Mucha make gente me sure dijo, no, es un the right Tesla component camuflado. is Dije, supplied bueno, to the right puede que service sí, puede location que no. to support the growing fleet of our vehicles. And we have about 685 Ostras, están hablando de service si la imagen que nos ha centers, and mostrado these antes del components we can show cargador de just pared in time. incluso mostraba carga inalámbrica, and porque then había un we've pad also en la been, parte inferior del suelo donde se as a result of veía pandemic and even before that, una especie we're de working- placa debajo de la working parte on trasera del dual coche, como si sourcing fuera and una triple carga por sourcing inducción. some of our critical components. La As a result gente of it, ve we have muchas cosas suppliers que yo around no acabo de ver, 45 pero bueno, countries in puede the ser. world. Yeah, our approach really has been to bring the manufacturing of subcomponents closer to the point of consumption. It makes the supply chain more green because you're not burning. Está hablando de la stuff producción de around. componentes más And it cerca also gives de us the security of las supply of having factorías, multiple por eso sources in van a case construir una one factoría factory también en goes México. offline. And that's how we got through pandemic also. Yep. So last 3 years Los últimos were 3 incredibly años hard. han sido muy Ron and I difíciles. used to look a lot younger. Falta de chips, COVID. pandemia, etcétera, etcétera. But on a serious note, pandemic really changed the game of supply chain management. La pandemia cambió el We were juego just de not la cadena de being a suministros a regular nivel supply chain mundial. person. We're rolling up our sleeves and negotiating with state governments, city managers, mayors to help kickstart our suppliers to restart their Se está operations. hablando de que hemos tenido que You know, there are negociar some really con inspiring gobiernos, stories autoridades where locales, our supply alcaldes, chain team para really conseguir fought ayudar hard que to nuestros make sure proveedores that the pudieran factories ponerse en would go producción down. durante o And- después de la and, pandemia it's also a para testament to the suministrarnos suficientes resilience piezas. of our supply partners. Having said that, you know, it was not all about resilience and never give up attitude. We had also laid the foundation of having dual sources and also También hemos in cambiado many instances, we had, la filosofía dentro de Tesla many, y tenemos múltiples you know, fuentes de suministro things para that- todas y that, cada una de las that, piezas de we had nuestros simplified coches, the haciendo que en parts el that we caso de had que uno de los simplified, proveedores the falle a supply nivel chain mundial design o a that we nivel had local, simplified, podamos into tener which we're sustitución able del to mismo. get through the pandemic in much better shape than rest of the Y por eso automotive, Tesla to ha adapt. podido You know, we trabajar encountered issues one at a time. a mejor Really, as you ritmo effort, y we tener menos heavily problemas relied en su on the cadena de public relations suministro team. a nivel mundial. You literally had to, the COVID pandemic, as you're aware, you know, happened in different countries at different times.
But unfortunately, you need all the parts to make the car. So at any given Que point, por one desgracia la factory pandemia ha ido line down the road sucediendo de forma jurisdiction will be, escalonada en you know, distintos that países didn't, durante they weren't distintos shut down the momentos. factory Es because they had cierto. an outbreak. El problema es que Learning the rules, necesitas componentes en understanding, Alemania argument de points, distintas leveraging partes the del team, mundo para and producir getting un those- coche it was a- y por lo it was a tanto se ve difficult but good afectada experience. mucha cadena de Learned a lot. suministro por estos Yeah, and as acontecimientos. we were just figuring out to work with COVID, then the port congestion hit on the West Coast. Logistics lead time went up by twice the amount, and we were operating with less than 35% accuracy in the system. That means at any given point, the ETAs of the vessels were 75% off. So we figured out how to work with that, and then the chip shortage hits. Yeah, the chip shortage. That was a nightmare. Está hablando de la pesadilla de la falta de chips para la fabricación de coches. No, José Luis, lo más seguro porque esté cambiando Michelin la familia de producto. And we're often asked the question, how do we manage through it? And the answer is very much kind of baked through the presentations today. First, we design our own electronics. So in order Esto es to control volumen de cost, we producción really de have to coches go and build relationships with all the tier 2 suppliers, por to negotiate trimestres. directly. So these relationships are formed, La cámara tiene years sueño, ago, no. and we've ¿Qué han really presentado? gotten to know them Pues well. han So when the presentado shortage hit, we más knew, cargadores, who han to escalate, who to presentado call, a who to ask for help, Optimus, and han really kind of presentado swarming un the plan issue global at the que point es of constraint. el Master Plan So, 3 best para team, strong relationships with eliminar del vendors. mapa los And then, coches de we also combustión have y a todo el pretty transporte, sophisticated cuánta capacity solar defining function. necesitamos, cuánta Tier 2 fotovoltaica capacity necesitamos. needs to Eso es come on básicamente earlier than Tier 1 lo que han capacity. presentado Tier 3 por ahora capacity en has el to día be de hoy. earlier. And our team does a very good job of having that strategic alignment with all our partners to make sure that the capacity is ready before we need it. We're a mission-based company. Our goal is to put as many EVs out there. We did not let the pandemic El objetivo de la phase us. compañía es We poner el were full número throttle. máximo de And it was coches pedal to the metal en la in terms of carretera demand y signal. eso That es en lo que nos also centramos. helped. The silicon industry has very long lead times. They invest billions of dollars in sophisticated fabs that take years to build. So Bueno, that ya, stability logística, of venga, va. demand is something they Despachemos appreciated, esto and y it's nos something vamos that a is cosas más very, importantes. very much a Tesla thing. ¿Tesla Model So 2 y Next this Generation o was qué? looking back, right? This is how we Que got here. llevamos This is how we 2 got to horas y 0 to 16 minutos de 40,000 cars a directo. week. Se dice Let's pronto. talk about how we get to 20 Imaginar million. esto a las 2 de la mañana, So the arrancando. question gets asked, Complicado. is Tesla going to basically break the chip industry if we grow to 20 million vehicles? The answer is no. But let me walk you through a logic on that. So as it stands right now, Ha dicho, la industria de los semiconductores es capaz de aguantar el crecimiento de la industria del sector del automóvil como Tesla. Y dice, no. so at about the 2 million run rate, Los vehículos we're Tesla talking con about FSD, 700,000 12-inch wafer equivalents fijaros la that the diferencia que hay entre un industry vehículo de should be combustión, la around cantidad de capacity of componentes y chips que that's how much we're utiliza using, a la so a little izquierda below y a un million. Tesla. And the Es global wafer muchísimo capacity, based on the mayor. estimates we've seen, is about 135 2023 van a hacer million. So we're about 1,8 0.5% millones de of the coches. industry. Not a lot. Now, if you get to 20 million, Lo han dicho when we ahí. get to 20 million, Y en el futuro, and if you don't objetivo make 20 any millones de coches simplifications eléctricos al in año. terms of part count, which is also El a parque separate de work stream. I think producción Colin talked de about it, Pete talked about it. We're not gonna have all chips these tiene que different mejorar components. We're muchísimo gonna y si no simplify Tesla se the pondrá a fabricar architecture. chips Make it simpler para better. sí mismo. But even if we don't do that, and we take the most pessimistic case, we're going to need 8 Venga, el million turrón. wafers, okay? And the industry is going to scale to 200 million by that point. So still, we're less than 5% of the market share. And if we run the same offense we ran all along, and continue to work with our partners and invest in Rabacho, no hace invest in falta que siempre capacity, sean we'll cargadores have the rápidos. Puedes hacer capacity eso ready by the mismo time con we need it. cargadores So de I menos really don't potencia. see this Lo dejas más as an tiempo cargando impediment, y no hay ningún from a tipo supply de chain problema. perspective to get to 20 million. Now, I would like to talk about a page that we took out of the electronic playbook and applied it to the mechanical side. Antes de la bomba de calor, la heat pump en el Model S, Model X, fijaos la cantidad de componentes y cómo trabaja ahora con la heat pump el Tesla Model 3. Me ha presentado reducción de costes. Sí, prácticamente quieren hacer un por dos. La nueva bomba de calor sustituye a más de 100 componentes. Ojito, lo que simplifica la nueva octoválvula, que es como se denomina, de los nuevos Tesla Model 3 y Model Y. Right during the outbreak of the pandemic
in Model Y. The team was forced to manage 100+ components from different El suppliers equipo de Tesla around the fue, world. se vio obligado a sustituir más de 100 componentes distintos de la bomba de calor en There hacer are la 4 videos octoválvula playing at the same para time. One poder is the tener video una of the solución manual line a la that was falta de created, piezas y componentes. when we started La the production. octoválvula And this nació manual line ante la necesidad de produced Tesla a de que lot sus of proveedores no le quality podían issues, let suministrar alone piezas throughput. para hacer las bombas So de we calor del quickly, Tesla Model Y. Y pivoted decidieron to a ingeniería semi-automated interna line. desarrollar su But propio in spite sistema of that, although de the throughput was octoválvula. great, Una barbaridad. the quality issues sustained. So our team decided that Suena fully todo bien, automated pero is the luego only la way to realidad go. no parece real. Hola, ¿han dicho algo del restyling So, de Model 3? Todavía no. Before we automate the line, we created a 3D simulation. Now, not many companies or teams have this capability, where at this point, now when a part gets spec'd, we have the ability to create a 3D simulation of all the complex subassemblies that would be involved in making the part, and tell the suppliers exactly what equipment to purchase, what to test, and create an Están poniendo end-to-end sobre la line mesa la in red tecnológica de simulation. And procesos. that's what we Sí. did here. So with the help of the simulation, Sí, pero al we had a final very esto es detailed, como todo. Esto es como cuando subassembly Apple presenta cell, cosas. which was Tenemos la juxtaposed mejor with cámara, el the- mejor with software, el the mejor sistema supplier's operativo, no sé qué. factory layout. Vale, pero ¿qué vendes? And then ¿Coches? we, Enséñamelo. after ¿Vendes back and iPhones? forth Enséñamelos. of ¿Me explico? iteration and optimizing No creo que processes, anuncien un coche we nuevo teniendo implemented pendiente this el fully Cybertruck y el automated Roadster. line El Roadster in en less than la, 8 en la months. planificación de And hoy the ni ha results aparecido. were Ojito. 99% reduction in labor force. Ni ha aparecido. Que me ha dejado So, muy in sorprendido. A line that would need 1,000 associates to build Reducción the supermanifold in full en la sustitución de la volume. bomba de calor del Now just takes 99% del 10 tiempo de trabajo. associates. And the quality also went up by an order of magnitude. La we have a utilización defect del rate of el less than calor de la bomba de calor 0.05%, nueva es del and a supermanifold rolls out every 7 99,5% seconds because we have created many automated lines. y cada And 7 segundos these sale una bomba de calor factories are the nueva size de of la 2 línea de football producción de fields, by Tesla the way. de la octoválvula. Person had to Que de hecho no se ha hablado mucho de ella 99% y hay un of vídeo football súper interesante que creo que desgranaremos un día de So estos. why are we talking about this? Entonces, ¿por qué estamos hablando de esto? Porque In a sois unos world rolleros. where labor costs are increasing, labor participation is decreasing, there is a huge turnover. Pues se supone que hoy, según dijo el And presidente de the cost México, of implementing automation is going down by 3x in the next 10 years. This is esperando a how que we are salga el thinking gordo. Sí, about más o menos complex parece que va a assemblies, tardar lo mismo and en we are tiempo. going to push Llevamos this 2 type horas of y thinking 22 into our minutos. supply base more and more, who will be building our complex assemblies. This Casi is the nada. only way we think we can confidently scale to the 20 million vehicles target. Está hablando de que por eso creemos que tenemos que hacer el escalado ahora para we have poder laid the llegar a foundation los in 20 getting ready to millones execute de Master coches en el Plan 3. futuro. Poder desarrollar tecnología strategy propia, is automatizarlo supply chain para ni design más ni menos ser simplification. capaces de llegar We a esa are going economía to de make escala sure that de 20 we have millones de more coches. control into the Eficiencia, tiers of the supply chain. automatización grow y responsibly reducción de and costes. sustainably with Venga, our dejar paso long-term a Elon partners, and we'll automate. y nos vamos al turrón. Va. Yeah, it's like, going from 0 to 40,000 cars a week Venga. was tough. I mean, Ir de 0 a took a lot 4.000 of trial coches and a error, la it took a semana lot of es learning, difícil. there's Está a lot hablando of de pain. Berlín, claramente. There's a lot of mental scar tissue, as Elon calls it, through that process. But now that we're at that level and the foundation is set, going from 40 to 400 is not it doesn't really phase us. We Está have diciendo capable que ahora team, pasar de we've los got capable 4.000 a los strong partners that have, 400.000 no va a gone ser un through hell with problema us. y que se va a Leadership notar team mucho is la rampa de galvanized behind the producción, mission, en este caso, and el we're ejemplo gonna de get it Berlín done. sin nombrar Berlín. So I'd like to thank you for your time and hand it off to Drew and Tom for the next Pues Carlos, espero que no. presentation. Thank you. No sé. Si el gobernador estuvo. Bueno, manufacturing. Hi, everyone. My name is Tom Drew. I'm now responsible for global production and sales and delivery service. Este es el que era I joined the jefe de company back Tesla in en China y 2014, es jefe de producción and, a I've nivel been mundial de running the Tesla. company's business in Greater China and APAC. Today, I'm representing all the gigafactories and talk about Está how we representando can make todas las more cars gigafactorías. faster. A supongo que igual hablan aquí de la de México. So right now, we Ahora mismo have 4 vehicle factories on tenemos 3 4 continents that factorías serve de our market. vehículos. The total number of manufacturing employees is over 65,000. Más de This is 65.000 also including empleados. our amazing team in Reno. They are making powertrains, battery packs, and drive unit for our vehicle factories.
The total installed capacity in all these vehicle factories about 2 million cars a year. Tienen una That capacidad de said, producción we're always looking for actual opportunities de más de 2 to millones grow de more coches capacity from the existing footprint. anuales. So you expect this number will grow over time. Esperamos que estos números crezcan en los pasados años. To build more factories Para construir más factorías, is the start to building more cars. And we certainly que es la back base part para of construir it. más coches. This is the before and after Esto es image, el antes y el showing you después progress we made del back in día 2019 de la when we built a Gigafactory de factory Shanghái, in desde enero de Shanghai. 2019 a septiembre de So in 2019. 9.5 months' time, we built a greenfield project to establish the vehicle factory. En 9 meses y And 3 medio, months later, we amigos, started to deliver our first customer vehicle. completaron la Gigafactoría de Shanghái. People 9 always meses ask y me, medio. you know, ¿Creéis how que no vamos a ser Tesla capaces de can hacerlo en build a México al factory mismo that tiempo? fast? Really, we learned from our Fremont factory a Lo que lot. We talked to the hemos aprendido survivor muchísimo from sobre the nuestra factoría de production hell Fremont, de and los grandes tried to retos que avoid all supone the la mistakes we construcción. made. We decided to design a straight line with the Hemos minimum number of up and downs and turns. Hemos for decidido easier hacer la manufacturability construcción and easier en construction. línea de nuestras We factorías also challenged con all the el assumptions mínimo people ever tipo built de to build a vehicle giros, factory. subidas y bajadas. And we delete and simplified all Hemos the decidido redundancies eliminar todos and los buffers, sistemas complejos that y simplificar al help us to máximo save a lot las of cadenas de time. producción. Also, we have a very strong in-house construction team in Tesla. Y además tenemos If un there gran equipo interno de ever a job construcción cannot be que done by hace others el better, trabajo de la we construcción bring de todas las this in-house. gigafactorías So we a lo have this largo in-house y ancho del construction mundo, team, incluso las have ampliaciones de full las control mismas. O sea, que tienen over su all propio the equipo de activities on ingeniería sites, para from, construir la design herramienta engineering to que construye construction, los site coches. management. Tiene sentido, So this pero team es not, algo raro. didn't just build Giga Shanghai, they also built Giga Berlin, Giga Texas, El mismo equipo Giga que Nevada, fabricó and, Tesla, they're really the hero la behind Gigafactoría de this. Shanghái, ha sido el mismo equipo responsable de la construcción de la Lars shared Gigafactoría de earlier, Berlín, de la de going Texas forward y with la the ampliación de new, Nevada. Platform, the more modular design and densified Gigafactory, we'll be able to make more cars from even reduce the footprint. That also means we can build more factories at the same time. With the joint effort of all, Está diciendo que vamos a poder manufacturing construir teams más around the globe, factorías a la vez. I'm happy to share, early this morning, we hit the 4 million mark for total Tesla ever built. Esta misma mañana han llegado al vehículo 4 millones de Tesla producidos en toda su historia. In this factory, when you took a tour on our shop floor, you probably walked past it. All right. So it took us 12 years to build the first million vehicle. Tardamos 12 años en and poder about, construir nuestro 18 primer months, millón de coches. To build the second million. The third million took us 11 months, and just shortly, less than 7 months, we built the 4 million cars. Menos de So we're getting better and 7 faster. meses para pasar de los 3 a los 4 millones Really de kudos to the Tesla team. producidos en la historia de la compañía. So, Ojito. what it takes to ramp a gigafactory? Well, ¿Qué hace you have falta para 600 robots, mejorar la 10,000 producción trained de employees, o or incrementar la 5,000 producción human and 5,000, de la producción Optimus? de una factoría de Tesla? Hundreds of processes, you can do it. Sounds simple, but it's extremely hard. Suena simple, pero So es there's altamente two, complicado. key metrics that Hay we're dos métricas predominantly importantes. focused on. It is the overall equipment effectiveness and the cycle time. El equipamiento, In Tesla, we're setting the passing grade for our vehicle factories with 90% OEE and 45-second cycle time. What that means, the OEE really 90% de efectividad de evaluates, todos los the equipment componentes uptime, de la machine fábrica y performance and quality, 45 segundos this is de the, ciclo actual, en cada una de las production etapas de time la of línea de a producción. good quality Fijaros que en la product gráfica de versus Shanghái the aparecía planned como, productive time. The higher the better. según se incrementa la The producción, 45 seconds baja cycle el número de time, empleados. Curioso. That means, you expect every 45 seconds there's a car running off the final assembly line in the factory. Esto se traduce en que en nuestras factorías más rápidas, cada 45 segundos debe salir un coche completamente terminado. Fijaros aquí cómo baja, ¿eh? Cuando se dispara la línea de producción, baja el de número de empleados. ¿Por qué? Por los automatismos de la producción de coches. No, Tony, todavía no. El problema de Berlín fue la burocracia, efectivamente. Spoiler, 5 minutos, Elon dice que es Iron Man, pues la verdad es que estaría guapo. Yo creo que lo piensa de todas formas, no hace falta que lo anuncie. ¿No? And actually, this factory keeps setting a new record. Yesterday, they just had a Ayer, new factory daily record. nuestra factoría de Shanghái consiguió un récord diario en su historia, siendo además la factoría de mayor producción de todas las
de Tesla. How can we reduce the cycle time? ¿Cómo vamos a can we improve reducir el efficiency? tiempo de We producción? follow the philosophy Elon shared about building rockets. Esta es la filosofía questioning, que utilizan más para basically construir los find the right cohetes: problem to solve, preguntar, and we eliminar, start simplificar, with acelerar y simplify, automatizar. Then we try to accelerate, pressurize the line, and find if the solution actually work. And at last, we think about the automation. There's one example in Hay un Gigafactory ejemplo Shanghai. en In Giga the paint Shanghai. shop, we find that there's a overlap baking range between the PVC sealer and the top coat. It was done by two different Diciendo un ovens, ejemplo en que se dieron and we cuenta en la decided to gigafactoría de combine the two Shanghái processes. que había un solapamiento de Eventually, procesos that helped us, didn't just help us to reduce the cycle time, but entre also la save the imprimación 9% y el of montaje energy y se dieron consumption cuenta que and 9% of podían the, CO2 emission. algo Also, del we, guión de este día no se había commonized filtrado, the ¿no? SNX design in Fremont. Right now, we have a common body and common headlamp. We eliminated about 40 parts and reduced about 10% of the cycle time. So, Se están dando cuenta que en Fremont, si reducen X piezas, se reduce el tiempo de producción y, por lo tanto, para incrementarlo rápidamente las líneas de producción, se está dando cuenta que la clave es tener menos piezas por coche y utilizar más las Our gigapress. Berlin factory team implemented a 5G private network on the shop floor, helped us to overcome about 90% of the overcycle issues for a particular process in GA shop. We're going to soon implement this globally. Ha dicho que en Berlín han introducido un sistema de 5G interno privado, una red propia para automatizar los sistemas mejor y que en principio ese sistema se va a replicar en todas las gigafactorías del resto del mundo. This will help us to strengthen feedback loop between manufacturing and the service. We obviously want to bring a En los últimos 6 meses han reducido un 11% el tiempo de producción de los coches, un 16% el early service y el service appointment, que no significa también una reducción de 9%, vamos, reducción de los tiempos de producción de los coches dentro de la factoría de Tesla. And early ownership service, also service appointment wait time significantly. So, Así que 4 factories, not enough. 4 factorías no son suficientes. 20 million car Para hacer 20 millones de coches, necesitamos nuevas factorías y esas vendrán con nuevos productos también. Unified ideas across factories. Also, we will help the new factories ramp faster and also produce a better quality at a lower cost. Creemos que Now I'm going to hand over to Drew to talk about cell va manufacturing. a hablar de la NES, de la próxima factoría, Yeah, we're not creo. just talking about new vehicle factories, but Vamos a also hablar new de cell las nuevas factories. factorías And we're going to talk about how we follow the same model y también de when we do baterías. so. But first, I thought I'd just provide a little bit of an update on Os cell quería dar un production. update So, sobre remember Battery Day, we showed this las video factorías de with the baterías. spoon, and how we went from dry powder to film. Let's just say there's no spoon now. So many of you in this room saw this on your tour today, but here is our dry electrode machine here in Texas, one of the lines we have installed here. Fully automated, no spoon, from powder and foil in to coated Este es el electrode out. sistema de producción de las celdas 4680 en la propia factoría de Austin, Texas, y siguen trabajando en mejorar la producción de celdas 4880 dentro de sus propias factorías, pero todavía no es suficientemente rápido. Nos seguimos enfocando en la forma en la que producimos y en mejorar los sistemas de producción de nuestras celdas. 70 cylindrical cells to 4680, we made a huge leap, which is basically a 5x reduction in the factory footprint. La lista de producción de celdas típicas 2170 cilíndricas son 17 partes y 33 procesos. En Fremont, las 4880 y muestra el espacio que necesitan, 16 partes y 23 procesos. Las Gigafactoría Texas para 4880 son 15 procesos, 15 partes y 21 procesos, y en Nevada las futuras 4680 serán 15 partes y 21 procesos también, pero con mayor reducción cada vez del espacio que necesitan para producirlas.
the number of processes. No se ve significant gordo reduction todavía, in ¿no? number of processes, and collaborating with No se ve those 5 todavía. design groups, we've been able to end up with a factory that's 10 times smaller volumetrically, which means it's faster to get built. It's much lower CapEx 10 veces per más pequeña gigawatt que hour las output. factorías de And we can baterías go and scale, tradicionales you know, para to our producir las nuevas objectives of, 4080. you know, Por lo tanto, 240 es mucho más fácil kilowatt construir hours, 1 factorías terawatt hour a y year crecer y escalar de of forma stationary rápida. storage and 20 million vehicles a year. Y es la clave para poder conseguir llegar a with the 20 scalability millones that de is required coches, to achieve our goals. que es el objetivo de Tesla. And we're not just looking at the cell factory itself, but also upstream materials where necessary. También estamos What you viendo see, here is a cómo poder rendering of procesar 50 materiales. gigawatt hour a year A finales del Corpus año Christi lithium refinery 2023, that we've already Corpus broken ground on Christi, la refinería here in de Texas. litio, que va a The producir facility will start capacidad commissioning by the de end of hidróxido de 2023, litio para this year. 50 gigavatios This is a good hora example of anuales de producción something where a partir de we're finales del basically año talking about breaking ground 2023. and starting commissioning within 10 months, and with actual production within 12 months. That's the target, similar to what we did in Shanghai. Again, the result of Sí, yo creo que México va a ser collaboration Model 2, and, ¿eh? you know, Es que están dando internal todas las execution pistas en ese construction, sentido, ¿eh? in partnership Shanghái y with local México van a ser communities. las factorías del 30 Model 2. This site is 30 minutes from the Corpus Christi port, it's located directly on rail. Está cerca del The puerto, tiene process acceso route we're por taking is tren. a direct soda ash leach of the input material, which means there's Esta es la propia, no esta es la acid máquina que dijo, roasting, es we la don't have factoría any que of dijo the Musk que iba a sort of waste ser products la associated with, factoría de an producir acid roasting billetes, step. ni más ni menos, lo dijo We're así designed to textualmente. consume Es como vamos a lithium producir spodumene, billetes, va a ser la which is a máquina de very imprimir dinero, commonly traded lithium rock, produciendo but it is flexible to other hidróxido de feeds litio. from primary and secondary sources. And similarly, we're working on our cathode facility here in Texas. Maybe you've seen it as you're driving around, which is a 60 gigawatt hour a year cathode Sí, facility Pepe, behind the main lo building entiendo. here. 10-month build time there as well. The equipment's being installed for the first line as we speak, and we'll be commissioning starting next quarter. So we are doing this where we need to. Our plan is not to do it always. There are lots of competent companies out there. But we are also trying to sort of accelerate the pace of the industry by Están trying to do buscando things that are a acelerar little el more paso de la scalable, industria de la and extracción de-risking y certain refinado innovations de that hidróxido de improve litio productivity per, con su in propia terms of factoría CapEx y per empujar a gigawatt que hour and things like se that. vean obligados a utilizar y a And with producir that, I think más. that sums up our efforts on the factory side. Mike, you want to come up and we'll talk about energy? Y ahora Mikey va a hablar de energía, a ver qué nos dicen. Como cierre de ciclo. All right. Drew, Drew y Mike Hello, everyone. Schneider. My name Hola a is Mike todos. Schneider. Mi I nombre es lead Mike our Schneider. Megapack organization. I've Es been el with líder de Tesla los for proyectos de almost 9 Megapacks. years. Trabaja para I'm Tesla excited hace to 9 talk to you años. today about the Megapack product and the business and some of the exciting things we have ahead of us. From the beginning with this Desde el business, principio con este we negocio, have always focused on siempre nos building hemos successful centrado projects en construir for our customers, proyectos and not exitosos just the batteries in the box. y no solo We've baterías built a hardware para and a ser software suministradas. platform that is Buscamos able to adapt proyectos to que environments cambien all la over the vida, world, and that is able to scale from que sean small island projects escalables desde to proyectos large gigawatt-hour pequeñitos scale a batteries. grandes proyectos de gigavatios hora We've anuales. invested our time and our talent to Hemos invertido best nuestro understand dinero every y tiempo aspect, en cada uno de nuestros every step aspectos, in the process, and cada every parte de este risk of a proyecto, project, to ultimately provide a solution that is thoughtful, intuitive, provides great value to our customers, and is as plug and play Sí, as possible. en principio sí. And yeah, just looking at these projects, it's Sí, Elon incredible Musk ha to salido, pero see tiene que them volver a all come salir. together in Esperemos para in presentarnos one montage. Seeing the México future. y Moldos. Yeah. Compressed. It's 10 years of building these projects, and it's incredible to see the impact and to see what we have in front of us. Absolutely. We're on our 6th generation of our industrial En nuestra product, which is sexta the Megapack generación XL de that we're building out of celdas y Lathrop, baterías California. que tenemos previsto We've en deployed over 16 California. gigawatt hours of industrial and residential products across 50 countries. And really, Megapack is a market leader. It's best in class in El Megapack es efficiency, líder en el mercado, en reliability, eficiencia, energy en density, and easiest to funcionamiento, en install, densidad lowest cost to energética install. y en tantas otras And we call cosas. it XL because it is actually the largest, heaviest object that you can transfer around the roads of the world without, having to shut them down and get crazy permits and things like this. So Dice que es el objeto más grande y pesado que There's puedes not gonna be an trasladar por XXL, carretera let's just say it that way. sin que tengas que cerrar carreteras y hacer transportes There's been especiales. incredible demand for the project, or Ha for habido the una gran product. demanda para 2023 is este going to tipo be a de great year. proyecto. We have gigawatt-hour scale projects being built. The Lathrop factory continues to scale and ramp up, and there's new products on the near-term roadmap. So a lot No, to no han look dicho forward que no to. vayan a mostrar nada, Carlos.
How did we get here? Number one, a maniacal focus on all aspects of delivering stationary storage. What do we mean by that? What are some examples? As you see here, the Megapack enclosure, for one example, we designed the wireways directly into the base of the enclosure. So typically you need to install a bunch of conduits and cables under the ground. Now you Está can lift hablando them de up cómo and install hacen them los procesos directly de into the base, instalación. increasing the speed of deployment and Curioso que lowering los the más no cost. han publicado nada, ¿eh? Next, we see Más. the batteries and the power electronics. And the power electronics is really the beauty and the elegance of the Megapack. So this is what converts the DC power to AC power on the grid. The brain is built directly into the product. It is able to connect to any grid in the world right out of the box. Estaba repasando Twitter a ver si había It alguna allows it novedad. to all the ¿Cómo Megapacks funcionan on a los given site Megapacks? to A ver, work es una as one solución unit. interesante. And really, it's ¿Qué rollo? Que it's enseñen el what Model makes it 2. what it is. Sí, I think it's the luz, most incredible luz, feature of the luz. Megapack. As you build out the full site, what we end up with is the most energy-dense solution on the market, upwards of 300 megawatt hours per acre. And just as a frame of reference, this solution is 2 times more power dense than a typical gas peaker plant. So this is the future. This is where we're going. Está hablando de This is the este es el product that futuro, esto es retires a donde the fossil vamos. fuels. Yep. One power plant at a time. We talk about power electronics a little bit more. Tesla is a leader in power electronics. We've Tesla es deployed over líder en 1.4 componentes terawatts electrónicos. across energy storage and vehicle. And we deliver more power electronics than the solar and the wind industry combined on a per annum Entregamos basis. más componentes And power electronics, electrónicos, it's hard Power to Electronics, overstate que, how que toda la impactful they are. industria They're really the de glue solar y in the eólica sustainable juntas energy en todo economy el mundo. between generation, storage, and the end use. You know, those power electronics devices are switching, you know, thousands of times per second, hundreds of thousands of times per second to efficiently react to whatever is needed. Está hablando que bueno, los Gigapacks interactúan con la red de forma constante, haciendo miles de cálculos, utilizando software como el Autobider para suministrar energía para arriba y para abajo en la red eléctrica, con miles de cálculos y combinaciones cada pocos segundos. Yep. And one reason that we focus on power electronics and control so much is because of the impact that it has on the projects directly. Y por qué este proyecto es tan importante es porque nos damos cuenta de la cantidad de cómo afecta a las redes eléctricas, el impacto que tiene en la regulación de los precios, en la estabilidad de las redes eléctricas, etcétera, etcétera. And keeps the ride smooth. Él nos salió a buscar el So you can Model imagine 2. if you don't dampen those vibrations, the vehicle Le could están lose quitando el control polvo. or someone could get hurt. On the grid, you could have a A ver, blackout. si no anuncian México, We have one grid no operator that's utilizing anuncian virtual machine mode and said Model they 2 will not y no operate their anuncian grid Model at 3, 100% renewables unless they have es this para feature, unless mosquearse they y have mandarles a virtual la machine mierda, mode working. sinceramente. Yeah, and They tried and it didn't work very well. And why is it virtual machine mode? It's like synthetic inertia, where you turn the battery power plant into, like through software, behaving like it's a giant spinning machine, literally. Está hablando de cómo conviertes las power plants de los Megapacks en estaciones de generación de energía virtuales y cómo funcionan. And you can program it to whatever you need at that part of the grid, or even have it be dynamically changing as the grid conditions change. Sí, sí, no, está claro, And pero that's why bueno. we focus so much on it. We believe it's the future of how batteries Los are gonna inversores add también value. It's gonna están be more about esperando adding power nuevos modelos stability just para as it is about copar energy. o para introducirse en mercados donde tienen alta Autobidder is competencia another ya, software como feature I modelos wanted to compactos mention. Autobidder is asequibles, an que vienen los autonomous chinos y energy no han trading sacado platform nada, that in its most rediseño del basic Model sense 3 que está sufriendo buying en energy ventas low and muchísimo selling it porque es un high, modelo and the poco owner can actualizado net a the nivel de difference of that. diseño But y la nueva operating Gigafactoría de battery storage México. is actually very complex. Efectivamente. Needing upwards Si of no hundreds or even hay thousands of presentación de decisions eso, every por 5 minutes. It's mucho much que haya more complex presentado than durante 2 a horas PV, a y solar plant or a wind plant 43 or a minutos, thermal battery mañana caerá or fuertemente en thermal, bolsa. Así de generation claro, plant. amigos. O sea, And así de it's claro. mostly because of the versatility and the ability of Sebastián the Ibarrola, battery to buenas provide so much noches. value in different ways that these Aquí decisions estamos, need to be made in real time in order to optimize 12:41 de la and get the noche, most hora value out of the española, batteries they can. desde las 10. So there Casi wasn't a 3 solution horas that de existed directo. in the market, so we built one ourselves. In the market that markets we've deployed them in Australia, in Texas, in the UK, it has proven to be a market leader. We're continuing to invest in Autobidder as we expand to new markets. Second point of how we got here, a relentless focus on speed of execution, and there's 2 points to be made here. First Dice que one se is están in building centrando en la factories. velocidad de What you're seeing producción. here is a time lapse of the mega factory that was built in Lathrop. We took it Esto es el from a proceso del JCPenney timelapse de distribution la center to a megafactoría world-class donde se construyen manufacturing los facility in less megapacks than 12 months, en which is Estados Unidos. incredible.
And really, the way that we did this is similar to what my colleagues have En described. menos de un año It's se construyó leveraging la the vertical factoría. integration of Tesla. It's getting the vehicle manufacturing team in the same room as construction and engineering and making decisions quickly with all the stakeholders and decision makers. We're using the lessons learned from Lathrop as we speak, as we plan for our next factories. Second, it's about installing projects faster. Luego, la I've instalación de mentioned this proyectos de already, forma más but rápido, plug and play 4 is kind of at the veces core of más what we're rápido going for. que Over the en el past año 4 years, 2019. we've increased the installation speed by 4x, and we've reduced the total labor involved across both construction and manufacturing by 3x. Y han reducido la We think cantidad de that empleados this is key necesarios para to la construcción de unlocking our estos ability to proyectos scale and our en customers' 3 ability to scale with veces. us. We need to be laser focused on reducing that time from when the Megapack leaves the factory to when it is operational on the grid. And it's not just about centralized storage, it's also about distributed storage, the future roadmap of well, at least here at Tesla. And maybe some of you know about this sort of retail plan we have here in Texas, and I just wanted to talk a little bit about how that all fits together. So Tesla Electric really unlocks the full value of distributed energy and storage products. So it enables our customers to become their own utility. The data on the page is from our South Australia. Bueno, dice que está permitiendo a virtual power los plant, clientes de another Tesla que Tesla utilizan Electric, Tesla Solar y setup that we baterías have. ser proveedores de las redes eléctricas. Over 2022, it's 5,000 customers that we have the data for. You can get a sense for what's happening. So just if they were being provided default utility service and you looked at the cost of serving them that electricity, on average, $140 a month. If they all had solar and Powerwall, but the solar and Powerwall wasn't interacting with the grid, wasn't participating in the energy market, the cost of serving that customer would go from go from $140 a month to $70 Eso se a está month. haciendo peor que la Uni. If Tesla Electric is operating Sí, Tesla está assets in dejando an claro cuál es intelligent todo way su to benefit the ecosistema. grid, Eso es Tesla cierto. Electric being basically Pero, a software that we developed out of ojito, Autobidder for the purposes of de lo que vive energy Tesla es de resources, vender we can coches, actually no nos engañemos. pay the ¿Vale? O sea, customers to bring their energy services to mira, the grid. Samuel That's what happened in García Australia ha last year. compartido una And imagen Australia is a little bit of a special de case. el They nuevo, es represent el the future, nuevo South Australia in particular. León, el Solar and futuro, wind en supply Nuevo León, el futuro se ve 70% of South brillante Australia's energy con in una imagen de 2022. Tesla. Lo That ha compares to publicado hace 30% 3 in horas, Texas, así que 35% in California. veremos. But this is this Veremos. is an En indication of principio where this is ha all dicho headed. que he visto un vídeo que venía. Both centralized and distributed storage resources Ojalá te equivoques, providing Jorge. the key to unlocking fully renewable grids. No, todavía no, And José Tesla Luis. Electric is the retail Y plan llevamos that casi we're 3 horas using de to bring presentación. that to bear for our customers that have our products. And this is how we're rolling it out. First, as it exists, it's available for in Texas for people who have Powerwalls in their homes. But we need to extend beyond that. Over 1 billion people live in markets with competitive retail electricity. And there's over $2 trillion in annual energy spend in these markets. This is a huge opportunity. Está hablando de la oportunidad de mercado que supone tener baterías físicas para vender electricidad en las redes eléctricas en Estados Unidos y en otras partes. Sí, se están pasando, sinceramente, pero bueno. En Texas están consiguiendo que a partir de julio puedan tener carga ilimitada de los vehículos eléctricos por un precio cerrado mensual de $30. Por $30 al mes tienes toda la carga durante la noche de tus vehículos eléctricos. No está nada mal, ¿eh? Eso sí que es una solución interesante. And so this is a way to incentivize people to charge at home at night directly from renewable power. It's part of the Grand Master Plan we talked about at the beginning. Es parte del Master Plan 3 que habla en principio. And we do see this similar to Tesla Insurance, as I said, as further reducing the total cost of ownership of electric vehicles. So putting this all together, Poniendo really todo at the esto de beginning forma of this conjunta, massive ramp in energy storage deployment. And estamos justo al principio de la rampa de crecimiento de las soluciones energéticas de Tesla, y eso es completamente cierto. Tiene algo en Estados Unidos, pero en el resto del mundo, y pensado en doméstico, están en pañales todavía. No tienen todavía suficiente base instalada. Over 100 gigawatt hours per year in 2023 and growing by over 100 gigawatt hours per year over the next few years. So the demand is there.
And naturally, as we continue to focus on cost ¿Dónde hay que and speed firmar and esos value, the precios? things that we've Por lo mentioned, menos en it's Estado clear de we need to México. build more Tesla lo va a capacity and we need ofrecer. to ramp it quickly. So while the challenge is big, it's also Es a huge interesante. opportunity for $30 Tesla, a huge opportunity for the Megapack business. pudiendo cargar la I'm excited to batería see the impact por that it's gonna completo make cada on our noche, current transition. sale barato, As am I. Yeah. All right. All right. Thank 30 you. euros al mes lo que... Yes. Vale, parece que han acabado este rollo. 30 euros al mes lo que paga mucha gente por All right, and soluciones más pequeñas, ¿eh? Lori, Brandon. Y ahora viene una tal Lori. El impacto de Tesla. Hi, I'm Brandon with the legal team. Thank you, not just for coming Equipo and legal. being investors. Now, we Gracias, have no solo an por ser active and inversores. engaged board and management team. We've met with you, and today is the culmination of that. We've heard you, which is why we're excited to share this Investor Day with you. Now, you will hear more from our board at the appropriate time, but for now, I'm excited to introduce Lori Shelby, who's going to discuss sustainability and our employees. Lori? Thank you, Brandon. Hi, everyone. My name is Lori Shelby, and I lead the Environmental Health, Sí, mañana Safety, iría como zombie. A ver cómo me and levanto mañana. Sustainability team. I've been Equipo with de sostenibilidad Tesla de for Tesla 5.5 years. por más de So 5 I'm años. going to talk about Tesla's impact. Vamos a hablar del impacto de Tesla. Señora, And queremos ver of producto. course, that starts with our awesome team members. So you've heard a lot today about our amazing products, our process, Sí, our software. es del equipo You've legal, seen lots da of miedo. numbers Sí. and lots of Ellos graphs. se You've lo also heard a ganan a common pulso. theme. La fama, And that la common verdad. theme is that Tesla's team is what drives our success and makes a difference. Whether you're in our factories, in our sales, service, and delivery centers, our warehouses, or in the field, you can see and you can feel the collaboration that's happening. And you also can see the pride that everyone has in working for Tesla. So before I go on, I want to give a big shout out and a thank you for our Tesla Quiero dar team las gracias globally. al So equipo de let's- Tesla. A ver, que lo más ha publicado algo. That was great. Ah, That was great. Thank retuiteado. you. So we Lo are de los 4 creating millones a lot of meaningful work de through our vehículos jobs. Tesla. We're a huge employer, and we're growing Vale. every day. We're at 129K. And more than half of ¿Cómo our está creciendo el team equipo? En works 2022, in vehicle manufacturing. 129.000 And empleados en todo el almost mundo. 60% of our team is based in the US. Bueno, People want to join our mission. And we need los to ingenieros en grow, Estados and we need Unidos to primero hire quieren the unirse a best SpaceX, people. luego a Tesla, luego a NASA, luego a Lockheed wanna Martin, work for Boeing, Tesla. Apple, Look Google, at number one Microsoft, and number two, Northrop SpaceX and Grumman Tesla. y no sé cuáles son los otros. In 2021, we got En 2021 recibieron 3 3 millones de, 3 million. That's incredible. de currículums para unirse a Tesla. And our culture at Tesla is anyone at any time can raise an idea or make an Pues sí, Marlon, tiene pinta que van a salir a suggestion decir, across soy la señora de la limpieza safety, en Tesla y estoy people, encargada de poner cost, rollos de papel del production, culo en las baterías de quality. Tesla en todo el mundo. ¿Sabéis We have a cuántos very rollos de papel de simple culo se process limpian called Take Charge. en Tesla todos los And días? Take Pues lo Charge hemos is really calculado employee y hemos engagement. reducido un And as 20% take haciendo que el charges papel go sea up, más duro, as you can see delija in y this raspe graph, más el bullate. Injuries go down. And you know Sí, why? parece que estamos a ese nivel. People who do the work. The people who do the work Sí, know how to parece que improve estamos en the ese work. nivel. Sí, sí. Sustainability is everything. It's our mission. You've heard about it all day. Part of our master No lo sé, plan. Donaldo, vamos a estar But at hasta el último Tesla, momento. we don't Quien va a just cerrar es Elon tick Musk, veremos qué nos boxes presenta. to meet a requirement. We really focus on the impact that our products and our software will deliver. In 2021, our customers avoided 8.4 million metric tons of greenhouse gas. Vale, está hablando de cuánto han ahorrado todos los clientes de Tesla con almacenamiento de energía y con solar y todo ese tipo de cosas. For a full Vale. year. Yes. Yes. Ya ha presentado, ha We're dicho algo más de also 12. No, focusing lo on siento, pero doing me marcho. really Sí, sí, good ya te work paso con ello también. and driving sustainability Privación de into sueño our modo on. operations. Sí, 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 We sí. have year-over-year reduction
in our water use, No, in que our no hay waste, señora de la and we're limpieza, growing hay una and rumba building a renewable de energy recetas para el Model program 3. within our Todavía no operations, han dicho just nada like de eso. supercharging, as you heard. Ya se puede comprar el Tesla Model 2. So, Se sabe. Sí, ya se puede. Sí, sí, it's not seguro. just about seguro. our products, it's the way Vamos we a. make our Mientras products, habla esta both señora que things. está contando algo que a nadie le interesa, Tesla, our company, is solving both vamos a ver la sides página de of the Tesla. clean Pues no energy hay un Tesla equation. Model 2. Vamos a ver la We've página got de, the clean generation, no sé, the clean de storage. Estados Unidos. We Venga. also have zero emission transport. As this Tenemos, slide no shows, tenemos Tesla from Model 2, Model S, 2012 Model to 3, Model X, 2021, Model Y, our products paneles generated more solares energy that was y eso, consumed y ya by está. all Tesla vehicles Pues and no, our no tenemos. factories. Oye, pero It's ¿y amazing. si nos vamos a países más raros? Yeah, I A like ver the claps. si... Yeah. Que no pidas I'll aplausos, take que no estás en el circo, señora. So, Me pone malo, our ¿eh? vehicles use less Nos vamos emissions than a gas-powered Holanda, vehicles. en Even neerlandés. in the worst ¿Alguna case novedad scenario, de 100% Tesla? coal Pues grid. me parece que no. The Model 3 has less emissions than the No, average lo ICE mismo. car. Así que no está el configurador del We're Tesla only Model going to 2. get better. You heard about that today. Every product we make is more efficient. Every Todo, factory sí, todo we lo build que hacéis is es más more eficiente, sustainable. menos las So presentaciones. it's only La going to madre get que os better and parió. better. So as we build our zero emission future, Elon Musk va a presentar el nuevo talking Pollos with our Hermanos stakeholders, Breaking with Tesla. our Sí, la verdad que sí. shareholders, Yo por mí que about dure más, que how estoy do trabajando y we así tengo compañía. improve Nosotros, our reporting nuestros framework. empleados han And aprendido a we are limpiarse con un aligning solo with cuadradito, the más o menos. TCDF. A China, So, que ahí quieren novedad. TCFD. So we're Va, cállese, aligning with the señora. TCFD, Nadie le preguntó. which I know many of you have been asking Esta us señora podía about. llamarse Karen, porque I a also nadie le want you interesa to lo que stay opina. tuned because there's going to be ¿A que much sí? more Oye, nos faltan coming in 50 me our gusta para los impact 800. Yo report. creo que So thank you el all. esfuerzo merece la And pena. up next ¿Ya acabamos? is Zach Kirkhorn. Vale, ¿y quién es TAC? Quiero a Elon Musk, México, Model 2 y irnos a dormir. Ya está. O sea, dejaros de boludo. Financiero, sí, que vais muy bien y todo eso. Como nos suelte una chapa de financiero, me cortan las venas, ¿eh? So this is our last section of our No, prepared no, remarks hablar de today. rollo. Este es el que se ha hecho muy Take what rico, we've discussed today and summarize it convirtiendo at the sus corporate stock level for our options en financials. acciones, Maybe cuando before las I jump acciones de into Tesla the estaban a un details precio here, we've never done la an mitad de lo que Investor están Day as a ahora. company. We've never brought our leadership team out and asked them to talk about the things that they're working on. So, I feel very fortunate to be able to work alongside this group of people and support their teams. And I also just want to thank them, they're in a room in the back listening to this, for all of the work Se ve que that no they've quería put hablar con into su today marido. and getting the company to where No, it van a is pedir today. dinero, So no. thank Tiene you una to the caja de Tesla dinero team. y una bolsa impresionante. No les hace falta mucho más. Creía que la presentación de Neo fue larga, ¿eh? Pues llevamos 3 horas When we aquí. were preparing for today, folks were asking, Mientras nos preparábamos al día Zach, de what should we hoy. talk about? Y And preguntando, really ¿de qué vamos a the only hablar? guidance Dijimos, we pues del gave papel folks del váter de is, las well, talk about the gigafactorías. things that you're working on and talk about it in the context of the master plan. Vamos a hablar del contexto del And Master what Plan y de did lo que estamos almost trabajando. everybody talk about today in great detail? All of the work that they're doing to take cost out. Hoy Because hemos hablado in sobre this todo industry, de, in this business, sobre todo de cómo you estamos survive or you reduciendo los die costes de based upon producción. the ability to manage your costs. And so I'd like to talk about cost as well. También quiero hablar de coste. If we look at our longest running Si scale vemos production nuestro product, this is the Model 3. escala de We reached producción, 5,000 cars per week, which was our design esto capacity es la reducción del in coste de producción mid-2018. entre 2018 y And 2022 since de un then, Tesla we've Model taken 3. 30% of cost Un out of this product. 30% de reducción. ¿Sabéis And cuánto there's se ha two points I reducido el wanna make precio del about coche? this. The first Cero. is that cost reduction, as you have heard throughout the course of the day, Sí. is deeply ingrained in our culture. Compromiso se And llama. I think one of the Pues most important es lo que hay. reasons why we are here today as a company. The second point that I want No, to no, make is pues that este tío es el director financiero de Tesla, ¿eh? when we're Ojito. working on cost reduction, La teoría it's es no hay easy just to váter. take cost Sale out el and make our palito como products worse. los váteres But de we have to Japón y take de cost Corea y te out limpia con and agua, ¿no? improve our products at the same time. This is the hard No sé thing qué más to do, larga, esto o but it's the Avatar 2, no lo he necessary visto thing todavía. to do to continue to move forward. And if you look at a version of a Model 3 that we've A built estas, today, mucha and you razón, compare Juan it Moratinos. back A to a estas Model 3 alturas, that we con built Apple in nos hubiéramos 2018, comprado there's a long list una of tablet, un improvements reloj that we put y into el the One car More Thing, while efectivamente. also taking cost out of the Sí, product. sí. Me queda Coca-Cola, sí. Cost reduction doesn't just come from one place. There's no
silver bullet No here. me he ido, no me he ido. And we pushed the boundaries on volume with the Model 3 program, increasing Y el Model volume 2 todavía 3x over this period of time. están fabricándolo todavía. We've improved productivity. So in our Fremont factory, we are twice as productive now as we were in mid-2018. We've made a lot of progress on overhead Reducción de efficiencies and product costes de improvements, as we've producción, discussed. crecimiento de volumen, And a long crecimiento de list of other productividad, things, including localization, más our factory in eficiencia, Shanghai. mejoras we en el ramp up producto, volume and as en we la find ingeniería, en efficiencies, las we work with our localizaciones y en suppliers la to cadena do de the same. suministros. Perfecto. And ¿Dónde está that el leads Model to 2? material cost reductions that improve the affordability of our products. And as we look forward to our Next next-gen Gen Vehicle. our target is to reduce 50% Reducción of del cost, and we coste talked about en that un a bit earlier today. 50%. Going from the Model S and X platform to the 3 and Y ¿Nos platform, contarán we took las out cosas 50% of interesantes? cost, so the task here is to do it again. And this is very important because as we improve affordability, the number of customers who have access to our products dramatically increases. And as we link this back to our master plan, it enables an exponential growth in our volume with linear reductions in the cost of our products. The second point I'll make here is that, and again, cost reductions don't come from any single one place. And so you can see the buckets here on the vehicle side, battery and Sí, que los powertrain, costes de producción y la manufacturing cost reducción de costes reductions, no and vienen de others. un único These sitio, que buckets are vienen de la suma de relatively equal in distintos size. factores So in order to y take todo ese tipo de 50% of cosas. cost out of the product, Sí, a ver, we reducir el have to go through 50% del everything. coste de producción de un vehículo, la verdad es que es un But clon more de Jordi importantly Évole, than qué just cabrones. the Sí. cost of the car up front, Este es el coste de ser when dueño we're de un transitioning to a vehículo sustainable economy, particularly with por vehicle milla ownership, en los it's really próximos important to 5 think años. about the Un Corolla, lifetime cost of the un Model products. 3 y la And siguiente generación. This chart here is showing what the total cost of ownership per mile is over the Lo cual course of significa 5 que será years. más barato de adquirir, And por lo we have tanto to será think más about fácil amortizarlo financing antes costs, insurance y será igual de costs, the eficiente cost que of los modelos power. actuales. Drew talked a little bit about that with the plants that we're doing in Texas, wear and tear and maintenance on the cars, et cetera. And we're already at a place today in the US where a base Model 3 on a cost per mile basis is less than a Toyota Corolla, which is the highest selling car in the world. And as we move towards our next gen platform, we will ¿Por qué lo comparan continue con to el reduce Corolla? this. Y And as además, we work un poco on tendenciosamente meten robotaxi imagen del Corolla de variants hace of 10 this años, platform, this porque cost es el will come vehículo down más even further. vendido en el So mundo. this is a product ¿vale? that has, that we Históricamente, expect to have substantially lower cost ni un per coche se ha mile vendido más than en the el highest mundo que un volume Toyota products in the Corolla. world. Y se sigue vendiendo. The next thing on cost reduction I want to talk about is operating expenses. We spend a lot of La time on siguiente our parte de la earnings calls reducción talking about gross margins and de product los costs. We costes don't spend a es lot of time talking about los OpEx, costes but I think operativos. this is one of the really important parts of our story. Vale. So since 2018, we've reduced Cambiaste our un turno non-GAAP por un Model OpEx 2. 60% as a percent of revenue. No, se comparan con el mayor fabricante de coches del mundo, que es Toyota. This is Bueno, quite staggering, and I want to go into the details about la how we've siguiente done this. generación es una bicicleta The first que component pone of Model OpEx, 2. which is R&D, Qué cabrones. The single most important thing here is that 50% te we lo montas constrain tú the como number of un programs mueble that de we work Ikea. on. So minimizing the number of El programs hecho de that que we're sea a la running 1 in de la parallel. mañana, And the llevemos key here 3 is horas to aquí, maximize the pica. revenue and Yo lo cash entiendo. generated from every program that we work on. And also maximize the technology Oye, ¿y luego nos sharing estamos riendo? between the programs. So we talked a little bit about Con los how power monigotes estos. electronics in our energy business is shared with power Según electronics in our el vehicle largo del business. color, la hipotenusa es el porcentaje de la cuenta y la barra If we look negro, at the SG&A que side arriba el of coste this, total del vehículo I en una think the story here generación is será pretty igual de dramatic. caro. So we're Esperemos showing que here a no. comparison of SG&A per car Yo con tal de que delivered fabriquen bien compared los to the coches y no traditional auto sean industry, una which is lotería, both an OEM and ya a me vale. dealership Pues network. sí. And our estimates are Yo that os we're voy 60 viendo to 70% lower la on a per señora car de la basis. limpieza desde la cama. And if you turn this into dollars, this is many thousands of dollars per car. Y aparte es This is lo part of the que reason why on the last aspiran earnings Tesla, call, superar a I made Toyota. the Sí. comment that we 3 horas think hablando about y nada de lo operating margin importante, ni more de so México, than ni de gross Model margin as 2, a ni de nada. company, Sí, sí. because the Que pare the ya integration Jordi that we have Évole. here on the SG&A side, particularly El with coche vertical es, integration Xiaomi into our saca antes dealership el network, coche que estos. this Aquí provides es la 1 de la efficiencies madrugada, that, por eso no puedo gritar give us a mucho. competitive advantage from a No veo cost escenario structure suficiente para la standpoint presentación de relative to ningún other vehículo. The other thing that I'll note Pero here is presenten fuera, que that presenten this un vídeo, es wasn't que me la always pela. the case. Sinceramente. And it wasn't that long ago Pues where según these la hora de cars would be México, inverted. esto se acaba a las And if we 7 go back a p.m. little bit in time, Y falta we talk una about when hora. we launched Model Me 3 corto in the a las Fremont 2 de la factory. mañana. We went
con from todo lo que ya han 2,000 contado, cars per week, which o was empiezan a S and enseñar X, producto adding 5,000 a week o les to mandamos a that la mierda. for Model 3 Eso got serían us to 4 7,000 horas de cars a week. presentación.
You've heard some folks here today talk about production hell. Desfasado, tú What I o don't tus think we've ever talked seguidores. about as a Sí, company sí. is back office operations Puede ser que hell, Elon se esté which also fumando un happened at puro, the same time. seguramente. And it's 7,000 cars a week, 350,000 cars a year. Cuando We wanna me go to casé me 200 aburrí million cars a year, and we're menos. struggling at 7,000. Y yo contento And we're viendo saying esto a to las 7 ourselves, p.m. Lo importante we de have to todo esto completely es que los rethink que hay the way that we're sentados managing no our se back mueven ni office Dios. Es operations verdad, if we están have any hope ahí of 3 efficiently horas. scaling this company. Hay gente muy mayor, And so o this no tan began a mayor, que 3 process horas that sin we're ir al still baño es un continuing to reto, work ¿eh? on today, but it's something that we refer to as the Tesla operating system. So in the same way that we're vertically integrated into the software that manages our cars, we've also vertically integrated into the software that runs our company. And all of our major departments in the company are using, not all of them yet, but almost all of them are using our in-house software. Most recently, we removed third-party recruiting software, and we're now running our own recruiting software as a company. And this matters a lot because rather than having a complex web of third-party systems that are generic solution that take a lot of effort to customize for our particular needs, we've been able to put in place with an in-house applications engineering team dedicated lightweight software that does only what we need it to do and nothing more. And that team works very closely with process improvement teams that sit within the business, who are Me looking estoy through burlando all de of the Tesla en Twitter, processes ¿eh? that we're Tesla managing as a Conference, company pero and following the exact ni same O'Day process that 1. Tom Qué cosa más mentioned aburrida e in the inútil. manufacturing Por ahora y space. tras 3 horas de Look at our presentación con processes, detalles del delete tamaño del process papel steps that we don't de need, baño en las simplify gigafactorías de process steps Tesla. that are existing, and automate what's Mi remaining. esposa salió del cuarto a And the buscarme a results la of sala this a have ver qué been pasa, que quite aún no me staggering, voy a to be dormir. frank. Bueno, I ni think no it's estás en, exceeded our en expectations recuperación, as no te well. preocupes. On the No, left side of this no, chart no, are no some te van examples a of the efficiency improvements that exigir we've mucho a estas seen horas. within our SG&A areas as a result of this strategy. The North American sales team is 4 times more efficient now than they were in 2018. Sí, Order el equipo de operations Norteamérica team, es financial 4 veces más services, I mean, these levels of eficiente, improvement la are large. operación es And también, there's not el enough equipo pixels on the financiero slide es here to list out 5 everything, veces so más just a couple of eficiente, examples. And then in the el de same pago way un that 6 when por we 6 look to take veces, cost out of our products, we want to la generación de feature up the documentos un product or 7. improve the product while taking Vale. cost out. The same has been true with the use of Tesla operating system and that integration with our process improvement teams within the company. And so we've increased performance and added capabilities while also dramatically reducing cost on a per car basis. There's a list of self-service functionality that we've put in place, which customers like. It also simplifies our operations behind the scenes. We've used the Tesla operating system to expand into our captive insurance space, which we are fully vertically integrated into. We run our own in-house software. We have our own agents, our own claims software, and claims folks who run our insurance business. This is also very important because as a technology company, data is very important. And we use these systems and the access to the data in those systems Le to pull podrías out aumentar extremely 2x la granular velocidad de la and targeted presentación. reporting Sí, dale that enables us to 7x. see every aspect of our business in real time so we can make adjustments to our operations as needed. And there are sometimes examples where we say, man, I wish Pero we were no tracking solo me this pasa a piece mí, of data. Well, hay you cuentas know, de it's a Twitter en team's Estados meeting Unidos away que from también the se están applications riendo. engineering team to make Tesla a está request, todavía por and then we can detrás start de tracking that Lucid data and make those changes. en el And so the número feedback de loop PDFs associated with generados. process improvement inside the company is pretty Es astounding. que The last thing I'll just mention here, which is something I'm personally para que os quite hagáis proud una idea del of, we've made a cachondeo. lot of progress in our close Los processes que están within the sentados ya finance deben team, tener getting our hemorroides. 10Q and 10K filed. It's amongst Cuenta the chistes, fastest of the está 20 mejor el largest chat. market cap Sí. companies, so great work to the Mucho finance online y team. mañana las acciones de Tesla en caída libre. Pues tiene pinta, ¿eh? ¿Les So interesa all of lo que this están work on hablando? cost reduction is A mí no, extremely no, todavía important no. because we have a lot of money to spend ahead of Lo que us está- to achieve our goals Mañana within the despedido. master Hombre, plan. no creo. So we've mentioned over the course of the day today 20 million annual vehicle production as our target. Vale, 1 sí, terawatt sigue hour hablando de of cosas que no annual nos interesan, no os energy preocupéis. storage A Tito production, Elon and then no le expanding arranca cell el Model production, service, A, and charging in pero line está with the alargando growth la of those charla. other Puede ser. businesses. Ya And so we've alargando. estimated what we think the total cost to get there will be. Alguien me presta dinero, There's certainly mañana error va a bars haber around these acciones de numbers Tesla por €1. as we continue to progress and innovate. Yo creo que But los of this, we've inversionistas en spent about cortos $28 se billion están of forrando that las so far manos. in the Esto history va a of the ser un company. fiasco. And Lo han alargado mucho. maybe Buenas this total tardes. Por investment acá, looks large. I madrugada actually think ya. it's He quite seguido el small directo desde relative hace to our ya un rato y la ambitions. verdad es que And if you no look at ofrezco el our momento. Mi 2022 nuevo operating programa cash flows, and ha dicho you las. just El say, PowerPoint well, echa humo. let's assume Habrá un some BI modest de growth to that, segmento maybe C not all that compacto much.
Sí, ya hay. If you're being Y tengo conservative, fotos del but rediseño. the ability to pay Nos for venden this uno. level of La peor investment presentación que he visto de from the Tesla. forecast El that que we está have viendo is esto very achievable for us. desde el coche cargándolo tendrá el 300%. I'm often Hostia, asked about dan capital chistes, allocation. I esto think da our para strategy chistes de here is very camisetas, straightforward. Y I touched todavía, upon it gracias a a los little bit 900 in que our estéis last aquí, hemos llegado a slide, ser but just to be 1300 y pico. explicit about it. Gracias a los 900. Llegaremos a los 800 me gusta, Obviously, seguro the que sí. priority here is to Pero ensure se that están we're using capital to flipando. run the day-to-day operations of the business. Puede ser It's un a Model working B capital-intensive de Be business, Sexy, yo and qué this has to sé. be managed very carefully. De Boring, And B de so, Boring, de over the aburrido. course of a quarter, there Me could be recuerda a la multi-billion-dollar película swings in our cash balance up and down, Piper just de depending upon the 2002, no timing la of when we conozco. build and Me da deliver miedo cars. buscarlo, la verdad. So we obviously have to have money set aside for that. Downside protection is Vicaen another de really important musgo. area where we have money set aside Tanto for que el that. presidente de México y el And over the gobernador last estuvieron couple of years, guardando throughout the información por muchos pandemic, I think meses this just para estar highlights aguantando why being más. ready for downside protection is important. Sí, está haciendo un DAFO. Yo es que Preserving daily alucino. operations O sea, yo es is que the alucino con engine ese that casco un then DAFO. generates El cash that pobre que allows estáis us to sentado reinvest con una into the tortuga growth of the business. asomando. And Lo está I'm very pasando proud that over the chungo. last couple of years, despite the ups and downs in the macro environment and Se han interruptions to gastado todos supply los chains, kilovatios we have ahorrados never en once estos pulled años back en la on our investments presentación. in growth, so Se that llamará remains a huge Model priority F for us. de Fail, ¿no? We Estamos do divagando then, muchísimo, after ¿eh? investing in Voy a bajar un growth, poco el we look at volumen de opportunistic la chapa que nos están pegando. F fantasma, vale. Título, camiseta. Yo sobreviví a la presentación de Tesla. Sí. Model Casper. Sí, sí, eso da para camiseta, ¿eh? Sí, sí, da. Yo creo que el video resumen mañana de la presentación de este directo va a ser eso. Yo sobreviví a la presentación de Tesla. Yo mirando todo live y ni una acción ni me alcanza para un vehículo, pero no seré yo quien se vaya de aquí. Los considero bastante a todos los que andan por acá. Por ejemplo, acá en mi país son las 6 p.m. y allá en España ya son pasada medianoche, no es la 1:10, 1:08 de la madrugada. La presentación que más electricidad ha gastado en la historia de la movilidad eléctrica. Sobrevivimos al Tesla Investors Day. El pasado de Évole, este de los cojones. Pedazo de PowerPoint, lo aguanta todo. Por lo menos podemos chatear para no aburrirnos. Los del Corolla se están descojonando. Sí, sí. O sea, creo que no he visto una presentación de industria de automóvil tan densa y tan chunga. ¿Ya se ha callado? Ah, no. Ojo, que parece que se acaba la chapa. Sí, vamos. Vamos, córtala, Elon, muévete. Ha hecho thank you very much. Y si alguien se ha levantado corriendo al baño, este tenía topo. Saludando ya. Espera, 5 minutos para preguntas y respuestas. De descanso, su madre. O sea, ¿de verdad no nos van a presentar nada? He visto procesiones más rápidas en Sevilla. Tengo claro que me compro un FR. Bueno, ya sabéis, no compréis un Tesla Model 2 porque no lo quieren presentar. Compraros un MG4. Por Uruguay son las 21. Podemos aguantar. Dale voz. No, no, si es que ahora están ahora están esperando Rubus Preguntas. Presentación muy pesada. La pregunta es, ¿queréis aguantar a los Rubus y Preguntas? ¿O no? Yo mañana me pido el día, le digo que pase mala noche. 5 minutos de descanso. Pregunta, en serio, ¿queréis aguantar los 5 minutos o no? ¿Queréis aguantar o no? Este paso hago un extensible, sí, sí. Sí, sí. A ver, joder, que me ha saltado el chat. Joder, estoy escribiendo mucho. Los mato. Bueno, ya sabemos que son 5 minutos de nada interesante. Pues yo ya he pegado una cabezada. Todo lo que me aguante el resto me tocarán diferido a partir de ahora. ¿Qué onda? ¿No he presentado lo de México? No. 5 minutos de pausa. Así faltará. Lo dije. Vamos a hacer la cobra y ya nos emplaza a otro día para presentar algo. Me compro un BI de Sigo, lo voy a decir. Nunca
se van a callar. Alejandro, ¿crees que van a superar al MG4? A ver, Tesla es mucho más grande que SAI como grupo. Otra cosa es que lo quieran presentar algún día. Ahí dice que llegamos a la mitad, ¿no? Ahí dice que llegamos al ruegos y preguntas. Ya que estamos, seguimos. No, sí. Ya que estamos aquí, hasta el fondo. Cabrones. Modo Casper, saca los cubatas. 30 minutos para Tesla son... 5 minutos para Tesla son 30 minutos. ¿Desde qué hora lleváis en directo? Pues llevamos, te digo exactamente, llevamos en directo 3 horas y 14 minutos. Todos fueron al baño a descomer. Mañana lo veo pasándolo rápido. Aguantamos. Si son 5 minutos de Elon, se convierte en media hora. Yo quiero ver qué pasa. Venga, pues nos quedamos a ver qué pasa. Ya puestos. Hostia, qué reventado estoy. Ya van 3 horas y 15 minutos. Empezó media hora tarde. Sí, yo llevo 3 horas y 14 de directo, ¿eh? En el OBS. Yo me retiro. Mejor veo el resumen después. Sí. ¿Por qué no transmiten los ruegos y preguntas? Porque están esperando. Están colocando sillas y mierdas así. Los chinos, en vez de hacer esto, hacen autos eléctricos. Es verdad. Es verdad. Son tan aburridos como sus coches. Sinceramente no puedo creer el nivel de fiasco. Qué horrible este live. Yo espero. Se va a joder los discos duros de Google con tanto stream. Tiene que sacar todo el stock de Model 3 y Model Y para sacar otro nuevo. Es como los 5 minutos de Fraser en Dragon Ball. Yo quiero ver la presentación del MG. Venga, ya aguantamos. A ver si ahora nos lo vamos a perder. Mañana tengo fiesta, no problema. No sé, lo que pasa es que yo mañana me voy a levantar tarde de narices. O sea, a las 7 de la mañana. He visto el After Hours del stock. No lo he visto. Ostras, voy a verlo. El After Hours del stock. La hostia es épica, no. Lo siguiente, ¿eh? A ver, que os lo pongo. Mientras estamos en... Ojito. Esto es el After Hours del stock. Está cayendo desde los $202 en picado a los 190. La hostia de la acción de Tesla mañana, y perdonad que diga tacos, como no presenten algo gordo en el ruegos y preguntas, la acción de Tesla mañana va a darse una torta heavy, ¿eh? Lo dicho, una torta importante, ¿eh? Alejandro, te lo has currado, descansa. En el próximo directo, si quieres dar un resumen, no, vamos a aguantar. A este ritmo me compro un Corvette eléctrico. Están preparando el coche para sacarlo conducido con un robot de esos. ¿Has tenido un directo tan largo? No, creo que no. Tú y nosotros, el directo más largo, Alejandro. Ya toma el resto de la semana libre. 803 personas aquí y llegaremos a los 800 me gusta. Muchas gracias a todos, de verdad. Es flipante la decepción. ¿Saldrá primero el cobete? ¿Hay cobete? Si hay cobete de Tesla, igual nos vamos al cobete, ¿eh? Y le dan por culo a esto, ¿eh? ¿Hay cobete hoy? Pero creo que era a las 7 de la mañana, ¿no? Ahora lo miro. Casi Kia ha presentado un teaser del EV9. A ver si hay cobete.
No, no me sale. No me sale. Planificación de cohete de SpaceX. A ver, que entre en SpaceX, a ver si hay alguna. A ver si hay lanzamiento de cohete o no. ¿Alguien ha visto el comportamiento de las acciones en este momento? Sí, sí, están. No, están en caída libre las acciones, ¿eh? Después de mercado, lo que se llama aftermarket. Buenas noches. Eso mismo estaba mirando. Batacazo total. Las baterías. A ver. Yo solo quiero ver el Model Casper. Quiero ir a Marte. A ver, estoy entrando. Hay lanzamiento. Coño, a las 5 de la mañana. No, o sea, a ver. Yo he jugado en mis tiempos mozos online hasta que se me ha hecho de día. Pero, joder, no creo que sea el caso hoy, ¿eh? Hay un Starlink Mission, o sea, está el Crew Launch a las 5:30 de la mañana. Yo creo que están alargando tanto para enganchar con eso. Pero también hoy día 2 hay Starlink. ¿A qué hora es lo de Starlink? ¿A qué hora es lo de Starlink? Vosotros no estoy escuchando la música, pero por lo menos... Ah, no, en 18 horas, o sea que será mañana por la tarde. O sea, hoy por la tarde. Cruise 6 a las 5:30. Que no voy a verlo, espero. Sí que pronto tenemos abierto el churrero, es verdad. Tesla va a presentar un papel de váter. Es que es muy heavy. Yo solo quiero ver el Model Casper. Desinversiones Day. Les da por una serie de 200 capítulos. Eso, mañana compramos acciones a 50 pavos. Leí por ahí que Tesla iba a comprar a Mercedes. Como sigan con el tostón, Tesla lo tiene difícil a día de hoy para comprar Mercedes, porque los chinos le tendrían que dejar comprar Mercedes. No hay Model Y long range. Está una foto toda de gente esperando 2 meses cuando llegan en 15 días. La Gigafactoría de México va a estar terminada antes de que presenten. Va a tardar más que Oliver y Benji. A ver, que ahora suben al escenario. A ver, Elon Musk y todo el equipo. A ver si nos dicen algo. Como no hay anuncio de esta presentación, verá mañana cotización de Tesla. ¿Qué le pasó a Alejandro? ¿Se le trabó el Windows? No, yo sigo aquí. A mí me seguís viendo bien. Seguimos en directo, seguimos 3 horas y 21 minutos. Este directo ha sido denso, pero ha servido para hacer piña a la comunidad. Eso es verdad. Nos hemos reído mucho. ¿Ya se acabó? No. Cortaron porque lo que seguía se complicó. Un whisky a dormir. Prepara el nuevo producto de Tesla, el papel de váter con el Évole. Los 5 minutos se están sintiendo como 5 horas. ¿Prefieres ver esto o ir a la misa del gallo? Prefiero esto, sinceramente. No aguanto más. ¿Ya se acabó? No se acabó. A ver. This is probably the most significant announcement of the day is that we're excited to announce that we're going to be building a gigafactory in Mexico. Hombre, Gigafactoría en México. Hombre, por fin. Ya está. ¿Y ahora qué? Pero para producir la próxima generación de vehículos. Os lo he dicho. We're excited to announce that the next Tesla Gigafactory will be in Mexico near Monterrey. En Monterrey. Super excited about it. Pero ponían nueva modelo de vehículos. Now, I do want to emphasize we will continue to expand production at all of our existing factories. Van a ampliar la producción en todas nuestras factorías. Here in Texas, obviously. En Texas. Well, in Shanghai. So we're en Shanghái si le dejan, que para no. At all factories, so the Giga Mexico would be supplemental to. Vamos a ampliar todas nuestras factorías y México va a ser una ampliación. No vamos a quitar producción de ninguna de nuestras factorías para llevarla a México. ¿Qué más? Peanut gallery. Anyway, so I think that's, we're quite excited to announce that. In fact, I believe the governor is here. ¿Alguien del gobierno está aquí? Sí, pero es que esto ya no lo dijo el presidente de México ayer. O sea,
Secretary of State, I believe. Anyway, so we're looking forward to it and having a big event for the great groundbreaking and opening. So let's see. With that, we can move to, I guess, Q&A. Vale, va a decir que nos se mueven hacia robos y preguntas. Los representantes del gobierno de México no han subido al escenario, así que no pasa nada. Quizás hay muchísimas personas en el stage. Esto es casi una presentación más sobre el futuro a largo plazo de Tesla. Y no es para responder preguntas de cómo ve la producción para el resto del trimestre y cosas así. Rod? A ver. It's Rod Lash with the Wolf Research. Very exciting plans about the next generation vehicle and Lo primero, Next Generation Vehicle. batteries. I was hoping you can maybe talk to us a little bit about the timeline for deploying this. Nos puedes hablar del timeline para el desarrollo de este Kind of a producto. paradigm change on how vehicles are assembled, how batteries are put together and everything. And does that also just get reconfigured into everything that you do? So the Model Ys that are being built here will be built very differently in the future. Maybe just Los give us Model some Y se van a feel for producir de what forma muy happens distinta en un from futuro here, como what's están the produciendo timeline for ahora. implementation? Well, I'll talk a little bit about that, but broadly speaking, the most profound architectural changes will be in future vehicles. La mayoría de los más grandes cambios van a estar en los próximos vehículos. That would prefer not to do that, I think. But there are variants in how Model Y is produced. So we've got Va a haber variaciones en cómo el Model Y va a ser producido. Introducción de más gigacasting. And we have the structural battery pack. Tenemos los paquetes de baterías estructurales, 4080. Más mejoras. Pero la mayoría de los grandes cambios en el futuro, vienen en los futuros vehículos. ¿Alguien quiere añadir algo? El diseñador jefe de Tesla. I agree with you 100%, Elon. It's really easy to put no es el innovations diseñador. in new vehicles, but long term, we'll obviously bring them back. We've always talked about that, but we don't want to take our factories down. As far as the timeline goes, we're going to go as fast as we can, left to right. As always, Elon alluded to the fact that Mexico will build our next-gen vehicle, but we will also be doing that in our other plants. Vale, aquí ha confirmado que México va a construir la nueva generación de vehículos, pero que también se van a producir en otras de nuestras plantas. Yeah, we're going to move that quickly over the next couple of years. A ver cómo va la acción de Tesla. Ha subido un poquito en aftermarket, ¿eh? Se ha recuperado un poco. Thanks. First, enhorabuena, Mexico. Vamos. That's great. Enhorabuena, México. Vamos. Elon, a question on applying first principles thinking and innovation to an area that up to now has seemingly been outside of your control, and that is on mining and extraction of some of the key Le están preguntando materials. sobre minería y I believe a couple years extracción. ago you had a patent on sodium chloride to extract lithium from some clays and spodumene clay and things of that nature. How does that fit into the plan of maybe bringing real innovation into a mining sector that could use a little, maybe waking up and getting those costs down? Because that could be a real gating factor, it seems. Well, we're going to address whatever we think the limiting factor is at any point in time. So we would like to do the least amount possible. So we don't want to get into the mining or refining. Hablando de que no querían introducirse en el tema de la minería, pero que tienen que hacerlo. No quería responder cuándo. Le ha preguntado por el timeline del Model 2 y no ha querido contar nada. We need to make just a very giant amount of anode, cathode, lithium hydroxide, lithium carbonate. It's really the refining capacity that is. Tiene más que ver con la capacidad de refinado. Sí, se acaba con preguntas y respuestas. La duda es, ¿en preguntas y respuestas nos contará algo más o no?
In terms of en términos the mining companies that are out there, de la minería y las and compañías que hay looking en el at that mercado, part of the value chain. So we do have large parte de cadena de valor. suppliers of lithium Tenemos right muchos now, grandes and they are suministradores aware de of, hidróxido de you know, litio. how we're approaching the Corpus refinery and the technologies we're trying there. And the reason we're making them aware of it is because we think they're fundamentally more scalable. Casi la 1:30. As we Me voy a prove them dormir. out, we plan Muy bien, Guille. to share that with them. Guilleu, 'Cause perdona. as Elon Mañana said, like, buscar el it's not really like resumen. we want to do these Va a things, ser we're doing corto el them because resumen, it's not ya lo gonna be digo. fast enough. So if we can prove that it can be done faster, the intention is to transfer that knowledge to our current suppliers. And the same is actually true. De hecho, there's está actually diciendo a que quieren play utilizar un process poco that el we're conocimiento playing with and we de continue to work on. producir sus Same is true propios on that. procesos de So extracción de we've minería worked with our para, suppliers as well on ni más ni trials menos, and luego we're poder sharing knowledge contárselo there. a And the sus intention is proveedores just to para help the mejorar whole world do this la better. capacidad productiva de la And extracción de ultimately, litio. the this here is getting the Tesla lithium sigue tomando el or pelo. whatever it is Sí, out of the ore. sí, yo creo que sí. Vuelve a caer la acción del Tesla. And we're obviously building a cathode processing Está en, facility tampoco just mucho, adjacent to en this $10 so a little further down de the road, caída you'll ahora see another mismo. large construction that's for, A cathode. veremos en cuánto queda, pero por ahora sigue en $10 de But caída. like I said, we'd really prefer if others did that. We're doing it because we have to, not because we want to. Yeah, and in that case, there just isn't really any large-scale cathode production in the United States, and it needed to be done. And again, if we're going to do it, we're going to try to do it from a first principles perspective. So we have tried a bunch of new things there. We're confident that they will work. And as they prove out, again, we want to bring them back to our suppliers so that they can build new facilities more quickly with less investment. All right, let's go to Ben. Hi, Ben Kaler for Baird. So similar on the renewable side, is there more that you can do? Le está preguntando por Tesla, to nudge the rest la of the parte renewable industry to speed up since it's such a big pillar of de partes Master renovables. Plan 3. Puedo dar fotos de la fábrica de México. Lo único que han puesto es lo único que vamos a ver. I can say that if there's like entrepreneurs out there that want to have like a guaranteed chance of success, it would be refining lithium or anode and cathodes or any materials whatsoever for. Sí, hablando del tema de la refinería y demás. Yep. I think we're doing everything we can. Estamos haciendo todo lo que podemos. Yeah, on the renewable energy thing, the thing that we can do, Tesla, is the more we reduce the cost of storage, the more we reduce the cost of stationary storage, and the more we bring like flexible load to the grid in the form of like cars charging at the right times, the more valuable renewables are. Because in like Texas right now, I wasn't joking, like there's a lot of wind, and at night, wind is there's like almost too much wind because they don't want to turn the nukes off or whatever. So bringing really low-cost storage onto the grid Lo voy a tuitear. makes renewables more valuable, which ultimately will accelerate their deployment. So that's how we focus on it, I guess. Yeah, Felipe. Thank you. It's Philippe Bouchois at Jefferies. I've got two questions. The first one, when I think about in this industry, everybody wants to be Tesla. Every car maker is trying to emulate what you're doing. Well done. The one thing they don't do is Ni Tesla Vision, ni Model 2, ni nada. Pues lo que nos temíamos, que Tesla podría tomarnos el pelo. How many models do you think you need Tal to cual. get there? And how does it fit into your drive to hyperscale? Era una de las How do you manage posibilidades, this? que And Tesla also pudiera the fact tomarnos that el pelo. probably Consumers at some point don't want to see a Tesla or the same Que, Tesla at every bueno. street corner. So I'm just trying to get your sense of that. And my other question is on bidirectional. I mean, you talked a lot about making a world more renewables and better usage of cars. I think bidirectional charging is one way of better using cars, but you seem to have been reluctant about doing that in the past. So I'm just wondering what your latest views are on the topic. No sé ni qué le han preguntado, sinceramente. Sure. On bidirectional, it wasn't like a conscious
decision to not do it. It just wasn't a priority at the time, I think is maybe the way to think about it. As we continue to improve the power electronics in our vehicle, we've found ways to bring broader directionality while actually reducing cost of power electronics in the vehicle. And as at all things Tesla, the goal is usually to get more for less. And so we are in the middle of kind of like a power electronics retool, I would say, that will bring that functionality to all of our vehicles over the next, ¿Qué título le pongo? Que al direct, a la presentación de Tesla, pues sinceramente creo que mucho ruido para pocas nueces. Mucho ruido para pocas nueces. No necesito ni 3 minutos. Mucho ruido para pocas nueces, sinceramente. Sinceramente. O sea, ha sido bastante decepcionante. Si no presentas ningún modelo, si no presentas el diseño del Model 3, o sea, es un fiasco importante. Es un fiasco importante. I think there's some value there as a supplemental energy source down the road, where if you have a Powerwall, you've not. Sí, publicaron lo de México, pero es que ya lo hizo ayer el presidente del gobierno de México. Tampoco necesitábamos mucho más, ¿no? And the question of number of models? Sorry, what? Oh, how many models? Oh, vehicle models. Not that many. Sobre modelos. Really 10? I don't know. Not that many. Total de modelos de Tesla, dice que el futuro habrá un máximo de 10. What's happened with conventional cars is people have run out of things to do. So you run out of things to do, they just end up reshuffling the deck, and you have pretty much the same. I mean, how many variants of car are there on the road? There's like hundreds. But are they good variants? No, mostly not. Está hablando de variantes. Eso, el que más variantes tiene inútiles en el mercado de la industria automóvil es Volkswagen. Have things converged with the phone? I mean, there used to be hundreds of flip phones. Now, what do we have? It'll be like that. Sí, Axel, es una pena, pero es lo que hay. George Gianarikas from Canaccord Genuity. Just had a question about your plans to grow market share in China. Market share en China. ¿Cuáles son tus planes? Importante, porque hay muchas tensiones entre el gobierno chino y Elon Musk. A ver qué dice. Y le dan la voz al representante de Tesla que trabajaba para China y que es de nacionalidad china. Seguimos creciendo nuestro market share de forma importante, especialmente este año, con los ajustes de precios. Estamos generando una alta demanda, más de lo que podemos producir realmente. Como Elon ha dicho, ofrecer un producto con valor a un precio asequible es lo que tenemos en mente. Esa es la filosofía que seguimos para reducir costes, cadena de suministro, para mejorar eficiencia, para trasladar el valor a nuestros clientes. Mientras sigamos haciendo eso, no tendremos problema en seguir creciendo. La relación con el gobierno chino, nadie lo sabe, asume la derrota antes de tiempo y está diciendo pues, que han generado mucho empleo, factorías, trabajo directo e indirecto y ya está. Efectivamente, Alberto, podía haber sido una noche histórica y ha sido un fiasco total. Colin Rush from Oppenheimer. You know, one of the things I was struck by in the presentation was the operational efficiency metrics that you guys are talking about. Could you talk a little bit about the velocity of learning cycles and how you guys track that? La velocidad de la curva de conocimiento dentro de Tesla. Iros a la mierda. Volkswagen se ríe de las variantes inútiles. No más ver el ID3 Long Range no puede llevar 5 pasajeros. Tuvieron que improvisar los Optimus, les desarmaron el Model 2. Debe ser.
things that contribute to operational efficiency, you actually have a path to doing something about it. So I guess the key is a good measuring stick. Qué mal ha sonado eso. Ha dicho, la clave es tener un palo en el cual medir correctamente la eficiencia. Ha dicho el measuring stick. Más o menos ha venido a decir, lo importante es tener claro cuán de larga la tienes que tener para que sea suficientemente larga. Ha sonado muy mal. De hecho, lo más se ha quedado en cara de ¿qué cojones acabas de decir? O sea, es una expresión muy desafortunada. No entiendo por qué la necesidad de elevar tanto las expectativas de la gente si luego van a hacer esto. Estoy seguro que alguien debe saber que será una excepción antes de hacerlo. Fiasco, igual que Netflix con cuanto más quieren, menos consiguen. Sí que es histórica, pero por presentar papel de baño. Ya me imagino que nos presentará ningún modelo nada más ver ese escenario. De todas maneras, quedamos con lo de México, por lo menos. Una excepción total. Nos quedaremos con las ganas del M2. Lo del M2 va a ser un destrozo, o sea, para Tesla. Estoy entre decepcionado, cabreado, cansado y traicionado. Yo me parto. Lo que me gustó ver cómo es el futuro CEO de Tesla. Sí, habla bastante bien. Me gusta cómo se expresa y cómo gestiona las cosas. Es bastante transparente por lo que parece. How much does demand increase? And we found that even small changes in the price have a big effect on demand, very big. So that was a good thing to learn. Yeah. And then as this autonomy question is very, very big, because you could potentially have, I don't know, 5 times the utility of the asset that you currently have. So if a passenger car is 10 or 12 hours a week of usage, plus a lot of parking expenses, an autonomous car could be 50 to 60 hours a week or something like that. And you could get rid of a lot of parking expenses. So, you know, if this is true, then as autonomy is effectively turned on. Sí, la conducción autónoma está despertando. Dices, puta madre, llevas vendiendo la conducción autónoma sin hacer grandes avances desde hace mucho tiempo. Emmanuel? Thank you so much, Emmanuel Rosner from Deutsche Bank. Deutsche Bank. So as you start launching this next generation vehicle and ramping ¿Qué le pasa? Está fumado. Dentro de 7 o 9 meses, cuando termine Giga México, nos anunciaremos el 2. Lo veo venir. Va a ser un tiempo regalado a los chinos que se van a arrepentir. Se van a arrepentir. Vehicle, like potentially a Model 2. I guess, what is the nearest term focus for you in terms of ramping up the next gen vehicle? And how do you make Le está preguntando sobre la próxima generación. Y el price point, ¿cuál va a ser el precio de la nueva generación? A ver qué dice. I mean, demand for our vehicles in terms of desire to own them may as well be infinite. It's indistinguishable from infinite at this point. ¿Qué dice? So affordability is what matters. So as you make the car more affordable, we will have demand go crazy. Si haces el vehículo muy asequible, la demanda será loca. La parte difícil es construir los coches. This is a logistics challenge. Es un reto logístico. All the things that have to go into the car have to scale with the car, while everything is doing an exponential ramp. And if you miss even one of those things, no está respondiendo. Doesn't matter why, earthquake, flood, fire, revolution. I thought I've heard them all. No va a decir nada, amigos. Any part of that supply chain gets interrupted. No va a decir nada. Then you have a seizure. No va a decir nada. The hard part is building the cars. Sawyer Merritt ha dicho thoughts of the parecer sobre la presentación.
Y yo le he dicho, el Yeah. aftermarket puede I think, responder a todo. In the presentation, I'd mentioned perfection is a passing grade. We really need everything to happen perfectly, and the strategy for mitigating the different risks, some of which were anticipated and some weren't, is really bespoke to the situation. And really you need subject matter expertise and a deep knowledge of the particular supply chain you're managing to come up with those strategies. So we've seen everything cómo va el from, as Ivan aftermarket. mentioned, first the tariffs that flew back and Nah, forth. sigue en $191, la acción. Ha llegado a bajar más, ha llegado a los 190. Se ha quedado en 191 ahora, pero vamos. Ya paguemos esto. MG, NIO, BYD y inundar el mercado con sus modelos asequibles. Eso es bueno. Pero Tesla tiene la herramienta para hacerlo mejor y simplemente no quieren hacerlo. Qué tostón, los chinos estarán cargando el barco con MGX Power. No sé cuándo llegará, pero ojalá pronto. Por mi parte, presentación, acabé casi todo lo que tenía que hacer y no estuve solo. Viendo la reacción del mercado, se le ha quedado cara de póker al señor. Sí, pero nadie lo pensó. Comprar un MG4, sí. Bueno, y el Tesla Model 2 será mejor. Ya veremos y que hablen fue una fea. Efectivamente, amigos. Oye, pues sinceramente, me voy a ir a descansar. Llevamos, sinceramente, 3 horas y 44 minutos y no han dicho nada. Así que os voy a dar las gracias a todos por estar aquí. Mañana, lo más seguro, que jueves a las 21:00 vamos con directo, porque había noticias mucho más interesantes que contaros esta noche que esto, pero esperábamos mucho más de Tesla y, por desgracia, no nos han contado nada. Así que, amigos, gracias por estar aquí. Que descanséis. Buenas noches. Gracias a todos por haberos pasado en este momento insufrible de la historia de Tesla. Que esta presentación va a pasar la historia de Tesla, pero no va a pasar la historia por algo positivo. Va a pasar por algo negativo. Mucha ingeniería, poco producto. Y lo que vende es el producto, amigos, no la ingeniería. Así que veremos cómo reacciona el mercado mañana en las críticas que recibe o no Tesla por esta presentación. Pero lo dicho, una decepción para vosotros, para mí, y casi 4 horas invertidas en el directo, que por lo menos ha valido la pena gracias a vosotros. Así que, amigos, muchas gracias a todos por pasaros por aquí. Mañana más y seguro que mejor. Que descanséis. Buenas noches. 2 a.m. in the car playing our favorite song. Turn it up, windows down, we sing along. The summer never